Alonso de Ercilla y Zúñiga. La Araucana. Segunda parte. Preliminares. Al lector. Por haber prometido de proseguir esta historia, no con poca dificultad y pesadumbre la he continuado. Y aunque esta segunda parte de la Araucana no muestre el trabajo que me cuesta, todavía quien la leyere podrá considerar el que se habrá pasado en escribir 2 libros de materia tan áspera y de poca variedad, pues desde el principio hasta el fin no contiene sino una misma cosa, y haber de caminar siempre por el rigor de una verdad y camino tan desierto y estéril, paréceme que no habrá gusto que no se canse de seguirme. Así temeroso de esto, quisiera 1000 veces mezclar algunas cosas diferentes. Pero acordé de no mudar estilo, porque lo que digo se me tomase en descuento de las faltas que el libro lleva, autorizándole con escribir en él el alto principio que el Rey nuestro Señor dio a sus obras con el asalto y entrada de San Quintín, por habernos dado otro aquel mismo día los araucanos en el fuerte de la Concepción. Asimismo trato el rompimiento de la batalla naval que el señor Don Juan de Austria venció en Lepanto. Y no es poco atrevimiento querer poner 2 cosas tan grandes en lugar tan humilde. Pero todo lo merecen los araucanos, pues ha más de 30 años que sustentan su opinión, sin jamás habérseles caído las armas de las manos, no defendiendo grandes ciudades y riquezas, pues de su voluntad ellos mismos han abrasado las casas y haciendas que tenían, por no dejar que gozara al enemigo. Mas solo defienden unos terrones secos, aunque muchas veces humedecidos con nuestra sangre, y campos incultos y pedregosos. Y siempre permaneciendo en su firme propósito y entereza, dan materia larga a los escritores. Yo dejo mucho y aún lo más principal por escribir, para el que quisiere tomar trabajo de hacerlo, que el mío le doy por bien empleado, si se recibe con la voluntad que a todos le ofrezco. Canto 16. En este canto se acaba la tormenta. Contiénese la entrada de los españoles en el puerto de la Concepción e isla de Talcahuano, el consejo general que los indios en el valle de Ongolmo tuvieron, la diferencia que entre Peteguelén y Tucapel hubo. Asimismo el acuerdo que sobre ella se tomó. Salga mi trabajada voz y rompa el son confuso y mísero lamento con eficacia y fuerza que interrompa el celeste y terrestre movimiento. La fama con sonora y clara trompa, dando más furia a mi cansado aliento, derrame en todo el orbe de la tierra las armas, el furor y nueva guerra. Dadme, oh sacro señor. Por favor, que creo que es lo que más aquí puede ayudarme, pues en tan grande peligro ya no veo sino vuestra fortuna en que salvarme. Mirad donde me ha puesto el buen deseo, favoreced mi voz con escucharme, que luego el bravo mar, viéndoos atento, aplacará su furia y movimiento. Y a vuestra nave el rostro revolviendo, la socorred en este grande aprieto, que, si decirse es lícito, yo entiendo que a vuestra voluntad todo es sujeto. Aunque el soberbio mar, contraveniendo de los hados el áspero decreto, arrancando las peñas de su suelo mezcle sus altas olas con el cielo. Espero que la rota nave mía ha de arribar al puerto deseado, a pesar de los hados y porfía del contrapuesto mar y viento airado que procuran así impedir la vía, y diferir el término llegado en que la antigua causa tan reñida por vuestra parte había de ser vencida. Los 4 poderosos elementos contra la flaca nave conjurados, traspasando sus términos y asientos, iban del todo ya desordenados. Indómitos, airados y violentos, removidos, revueltos y mezclados en su antigua discordia y fuerza entera, como en el caos y confusión primera. Pues de tantos contrarios combatida, la quebrantada nave forcejando, iba casi de un lado sumergida, las poderosas olas contrastando, mas ya al furioso viento y mar rendida, sin poder resistir, se va acercando, a los yertos peñascos levantados, de las violentas olas azotados. Con la congoja del morir presente, las voces y las lástimas crecían, que llevadas del céfiro inclemente, lejos las rocas cóncavas herían. Pilotos, marineros y la gente, como locos, sin orden discurrían. Unos dicen, alarga. Y otros, iza. Quien por ir a la escota va a la triza. El uno con el otro se atraviesa, y así turbado del temor se impide. Quien a públicas voces se confiesa, y a Dios perdón de sus errores pide. Quien hace voto expreso, quien promesa. Quien de la ausente madre se despide, haciendo el gran temor siempre mayores, los lamentos, plegarias y clamores. Por otra parte el cielo riguroso, del todo parecía venir al suelo, y el levantado mar tempestuoso, con soberbia hinchazón subir al ciclo. ¿Qué es esto, eterno Padre poderoso? Tanto importa anegar un habichuelo, que el mar, el viento y cielo de tal modo, pongan su fuerza extrema y poder todo. No la barca de Amiclas asaltada, fue del viento y del mar con tal porfía, que aunque de leños frágiles armada, el peso y ser del mundo sostenía. Ni la nave de Ulises, ni la armada, que de Troya escapó el último día,
Vieron con tal furor el viento airado, ni el removido mar tan levantado. La confianza y ánimo más fuerte, al temor se entregaban importuno, que la espantosa imagen de la muerte, se le imprimió en el rostro a cada uno. Del todo ya rendidos a su suerte, sin esperanza de remedio alguno, el gobierno dejaban a los hados, corriendo acá y allá desatinados, cuando un golpe de mar incontrastable, bramando, en un turbión de viento envuelto, rompió de la gran mura un grueso cable, cubriendo el galeón ya todo vuelto. Pero aquí sucedió un caso notable, y fue que el puño del trinquete suelto, trabó del gran vaivén a la pasada, el hundiente de la áncora amarrada, y cual si fuera estaca mal asida, la arranca de su asiento y la arrebata, y acá y allá del viento sacudida todo lo abate, rompe y desbarata. Mas Dios, que de los suyos no se olvida, aunque a las veces su favor dilata, hizo que en el bauprés dichosamente el áncora aferrase el corvo diente. La vela se fijó y en el momento gobernó el galeón rumbo derecho, y a despecho del mar y recio viento, botando a orza el timón, salió al levecho. Fue tanto nuestro súbito contento, que el temeroso inadvertido pecho pudo sufrir difícilmente a un punto el extremo de pena y gozo junto. Luego, pues, que la súbita alegría lanzó fuera al temor desconfiado, y a su lugar volvió la sangre fría que había los miembros ya desamparado, la esforzada y contrita compañía, el rostro al cielo en lágrimas bañado, con oración devota y sacrificio dio las gracias a Dios del beneficio. Mas el hinchado mar embravecido y el indómito viento rebramando, al bajel acometen con ruido, en vano, aunque se esfuerzan, porfiando, y que, la fortuna de Felipe, ha sido, a jorro, ya le lleva remolcando, sobre las altas olas espumosas, aún de anegar los cielos deseosas. En esto, la cerrada niebla escura, por el furioso viento derramada, descubrimos al este la herradura, y al sur la isla de Talca levantada. Reconocida ya nuestra ventura, y la araucana tierra deseada, viendo el morro de Penco descubierto, arribamos a popa sobre el puerto, el cual está amparado de una isleta, que resiste al furor del norte airado, y los continuos golpes de mareta, que le baten furiosas de aquel lado. La corva y larga punta una caleta, hace y seno tranquilo y sosegado, do las cansadas naves, como digo, hallan seguro albergue y dulce abrigo. La nave sin gobierno destrozada, surgió al alto reparo de una sierra, en gruesa amarra y áncora afirmada, que con tenace diente aferró tierra. Apenas la alta vela fue amainada, cuando el alegre estruendo de la guerra, nos extendió, tocando en los oídos, los ánimos y nervos encogidos. La isleta es habitada de una gente, esforzada, robusta y belicosa, la cual, viendo una nave solamente, venida allí por suerte venturosa, gritando guerra, guerra, alegremente, toma las fieras armas y furiosa, con gran rebato y priesa repentina, corre en tropel confuso a la marina. En la falda de un áspero recuesto, en formado escuadrón se representa, y nosotros, con ánimo dispuesto, a cualquiera peligro y grande afrenta, arremetimos a las armas presto, que el trabajo pasado y la tormenta, nos hizo a todos estimar en nada, cualquier otro peligro y gran jornada. Con recobrado aliento y nuevo brío, corrimos al batel, de la manera, que si lejos de tierra en un bajío, encallada la nave ya estuviera. Y por los anchos lados el navío, sus dos grandes bateles echó fuera, en los cuales saltamos tanta gente cuanta pudo caber estrechamente. No es poético adorno fabuloso más cierta historia y verdadero cuento, ora fuese algún caso prodigioso, o extraño agüero y triste anunciamiento, ora violencia de astro riguroso, ora inusado y rapto movimiento, ora el andar el mundo, y es más cierto, fuera de todo término y concierto, que el viento ya calmaba, y en poniendo el pie los españoles en el suelo, cayó un rayo de súbito, volviendo en viva llama a aquel nubloso velo, y en forma de lagarto discurriendo, se vio hender una cometa el cielo. El mar bramó, y la tierra resentida del gran peso gimió como oprimida. Cortó súbito allí un temor helado la fuerza a los turbados naturales, por siniestro pronóstico tomado de su ruina y venideros males, viendo aquel movimiento desusado y los prodigios tristes y señales que su destrozo y pérdida anunciaban y a perpetua opresión amenazaban. Desto medrosos, aguardar no osaron, y que, soltando las armas ya rendidas, del cerrado escuadrón se derramaron, procurando salvar las tristes vidas. El patrio nido al fin desampararon y con mujeres, hijos y comidas, por secretos caminos y senderos se escaparon en balsas y maderos. Luego los nuestros, sin parar corriendo, las casas yermas, chozas y moradas iban en todas partes descubriendo, las rústicas viandas levantadas, y con gran diligencia preveniendo los caminos, las sendas y paradas, por cavernas y espesos matorrales buscaban los ausentes naturales.
donde en breve sazón fueron hallados algunos pobres indios escondidos, otros en pueblezuelos salteados, que aún no estaban del miedo apercebidos. Mas con buen tratamiento asegurados, dándoles jotas, yautos y vestidos y palabras de amor, los aquietaban y a sus casas de paz los enviaban. Dándoles a entender que nuestro intento y causa principal de la jornada, era la religión y salvamento, de la rebelde gente bautizada, que en desprecio del santo sacramento, la recebida ley y fe jurada, habían pérfidamente quebrantado, y las armas ilícitas tomado. Pero que si quisiesen convertirse, a la cristiana ley que antes tenían, y a la fe quebrantada reducirse, que al grande Carlos V dado habían, en todas las más cosas convertirse, a su provecho y cómodo podrían, haciéndoles con prendas firme y cierto, cualquier partido lícito y concierto. Luego los instrumentos convenientes, al uso militar y a la vivienda, sacamos en las partes competentes, que no hay quien nos lo impida ni defienda. Donde todos a un tiempo diligentes, cual arma, pabellón, cual toldo o tienda, quien fuego enciende y en el casco usado, tú está el húmedo trigo mareado. La negra noche horrenda y espantosa, cubriendo tierra y mar, cayó del cielo, dejando antes de tiempo presurosa, envuelto el mundo en tenebroso velo. No quedó pabellón, tienda ni cosa que el viento allí no la abatiese al suelo, pareciendo con nuevo movimiento desencasar la isleta de su asiento, hasta que el tardo y deseado día las nubes desterró y dejó sereno el cielo, revistiendo de alegría el aire escuro y húmedo terreno. Luego la trabajada compañía, conociendo el instable tiempo bueno, procura reparar con diligencia del riguroso invierno la violencia. Unos presto destechan los pajizos albergues de los indios ausentados. Otros con tablas, ramas y carrizos al nuevo alojamiento van cargados, y sobre troncos de árboles rollizos en las hondas arenas afirmados, gran número de ranchos levantamos y en breve espacio un pueblo fabricamos. Del modo que se ve en los pajarillos de la necesidad misma instruidos, por trechos y apartados rinconcillos tejer y fabricar los pobre nidos, que de pajas, de plumas y ramillos van y vienen, los picos impedidos, así en el yermo y descubierto asiento fabrica cada cual su alojamiento. Ya que todos, señor, nos alojamos en el húmedo sitio pantanoso y con industria y arte reparamos la furia del invierno riguroso, las necesarias armas aprestamos, soltando con estrépito espantoso la gruesa y reforzada artillería que en torno tierra y mar temblar hacía. En las remotas bárbaras naciones el grande estruendo y novedad sintieron. Pacos, vicuñas, tigres y leones acá y allá medrosos discurrieron. Los delfines, nereidas y tritones en sus hondas cavernas se escondieron, deteniendo confusos sus corrientes los presurosos ríos y las fuentes. Sintióse en el estado la estampida y algunos tan atónitos quedaron, que la dura cerviz, nunca oprimida, sobre los yertos pechos inclinaron. Así avisados ya de la venida, los instrumentos bélicos tocaron, descogiendo por todas las riberas sus lúcidos pendones y banderas. En el valle de Ongolmo congregados los 16 caciques araucanos y algunos capitanes señalados de los interesados comarcanos, todos en general deliberados de venir con nosotros a las manos. Sobre el lugar, el tiempo y aparejo entraron los caciques en consejo. Rengo también con ellos, que admitido fue al consejo de guerra por valiente, y que, si ya os acordáis, quedó aturdido en Mataquito entre la muerta gente. Pero volvió después en su sentido, y al cabo se escapó dichosamente que, aunque falto de sangre, tuvo fuerte contra la furia de la airada muerte. Caupolicán, en medio de ellos puesto, a todos con los ojos rodeando, que con silencio y ánimo dispuesto estaban sus razones aguardando, con sesgo pecho y con sereno gesto, la voz en tono grave levantando, rompió el mudo silencio y echó fuera el intento y furor de esta manera. Esforzados varones, ya es venido, según vemos las muestras y señales, aquel felice tiempo prometido en que habemos de hacernos inmortales. Que la fortuna próspera ha traído de las últimas partes orientales tantas gentes en una compañía para que las venzáis en solo un día. Y a costa y precio de su sangre y vidas del todo eternicéis vuestras espadas, y nuestras viejas leyes oprimidas sean en su libre fuerza restauradas. Que por remotos reinos extendidas han de ser inviolables y sagradas, viviendo en igualdad debajo de ellas cuantos viven debajo las estrellas. Y pues que con tan loco pensamiento estas gentes se os han desvergonzado y en vuestra tierra y defendido asiento las banderas tendidas han entrado, es bien que el insolente atrevimiento quede con nuevo ejemplo castigado antes que, dando cuerda a su esperanza, les dé fuerza y consejo la tardanza. Así, en resolución me determino, si, señores, también os pareciere, que demos con asalto repentino sobre ellos lo mejor que ser pudiere. Y nadie piense que hay otro camino, sino el que con su fuerza y brazo abriere, que las rabiosas armas en las manos,
Los han de dar por justos o tiranos. A la plática fin con esto puso. Y el buen Petegelen, viejo severo, por más antiguo su razón propuso, como soldado y sabio consejero, diciendo: oh capitanes, no rehuso de derramar mi sangre yo el primero, que aunque por mi vejez parezca helada, en el pecho me hierve alborotada. Pero sola una cosa me detiene, haciéndome dudar el rompimiento, y es la cierta noticia que se tiene, que es mucha gente y mucho el regimiento. Así que claro vemos que conviene, gran resistencia a grande movimiento. Que siempre de estimar poco las cosas, suceden las dolencias peligrosas. Que pues el sitio y puesto que han tomado, es por natura fuerte y recogido, del mar y altos peñascos rodeado, por todas partes libre y defendido, será de más provecho y acertado, que a su plática y trato deis oído, y que no se les niegue y contradiga, pues que solo el oír a nadie obliga. Que no podrá dañar y en el comedio podréis apercebir y juntar gente, y en secreto aprestar para el remedio todo lo necesario y conveniente. En las cosas difíciles dar medio, proveer a cualquiera inconveniente, atajar y romper los pasos llanos y al cabo remitirnos a las manos. No pudo decir más, que ardiendo en ira el bravo Tucapel con voz furiosa diciéndole atajó: quien tanto mira jamás emprenderá jornada honrosa, y si todo el estado se retira por parecerle que esta es peligrosa, yo solo tomaré sin compañía las armas, causa y cargo a cuenta mía. Por ventura tenéis desconfianza de vuestras propias fuerzas tan probadas, pues en cuanto arrojar pueden la lanza y rodear los brazos las espadas, dais causa que se note en vos mudanza y que vuestras victorias mancilladas queden con bajo y mísero partido y nuestro honor y crédito ofendido. Pues entended que mientras yo tuviere fuerza en el brazo y voz en el senado, diga Petegelen lo que quisiere, que esto ha de ser por armas sentenciado. Y quien otro camino pretendiere, primero le abrirá por mi costado, que esta cerrada maza y no oraciones, les ha de dar las causas y razones. Si los que así os preciáis de bien hablados, el ánimo os bastaré y el denuedo, de combatir sobre esto en campo armados, os probaré más claro lo que puedo. Mas queréis os mostrar tan concertados, que llamando prudencia lo que es miedo, por no poner en riesgo vuestra vida, a todo con parlar daréis salida. Petegelen responde: pues no haya nunca en ti la razón acogimiento. Yo solo, viejo, quiero la batalla, y castigar tu loco atrevimiento. De piel curtida armados o de malla, con lanza, espada o maza a tu contento, para mostrar que en justas ocasiones, tengo más largas manos que razones. Quien pudiera pintar el rostro esquivo, que Tucapel mostraba contra el cielo, lanzando por los ojos fuego vivo, no se dignando de mirar al suelo, dijo: al fin pensamiento tan altivo, ya es digno del furor de Tucapel. Mas por mi honor y por tu edad querría, que metieses contigo compañía. El viejo respondió: jamás de ajenas fuerzas en ningún tiempo me he ayudado, ni de sangre aún están vacías mis venas, ni siento el brazo así debilitado, que no te piense dar las manos llenas. Mas Rengo su sobrino, levantado, se atravesó diciendo: el desafío acepto yo, si quieres, por mi tío. Quiérolo, pido y soy de ello contento. Gritaba Tucapel, y a 10 contigo. Mas saltando Orompello de su asiento, dijo: tú lo has de haber, Rengo, conmigo. También enmendaré tu atrevimiento, responde el fiero Rengo, y más te digo, que en poco tu amenaza y campo estimo, después que haya acabado el de tu primo. Tucapel le dijo: castigarte, pienso de tal manera yo primero, que le cabrá a Orompello poca parte, y que, a bien librar, serás mi prisionero. Afuera. Afuera. Sus. Haceos aparte, que dilatar el término no quiero, pues armas, tiempo y voluntad tenemos, sino que luego aquí lo averigüemos. Rengo y Petegelen le respondieran: a un tiempo con las armas y razones, si en medio a la sazón no se pusieran muchos caciques nobles y varones, pidiendo que suspendan y difieran aquellas amenazas y quistiones, hasta que la fortuna declarada diese próspero fin a la jornada. Caupolicán estaba ya impaciente de ver que Tucapel cada día, en guerra, en paz, con término insolente, sin causa ni atención los revolvía. Mas hubo de llevarlo blandamente, que el tiempo y la sazón lo requería, y así con gravedad y manso ruego, la furia mitigó y apagó el fuego, quedando entre ellos puesto y acetado, que luego que la guerra concluyesen, el viejo y Tucapel en estacado, francos de solo a solo combatiesen. Después, que Tucapel y Rengo armado, ansimismo su causa definiesen. El rumor aplacado, Colo Colo les comenzó a decir, hablando solo:
Generosos caciques, si licencia tenemos de decir lo que alcanzamos los que por largos años y experiencia los futuros sucesos rastreamos, vemos que nuestras fuerzas y potencia en solo destruirnos las gastamos y el tirano cuchillo apoderado sobre nuestras gargantas levantado. Y lo que da señal clara que sea cierta vuestra caída y mi recelo, es que ya la fortuna titubea y comienza a turbarse nuestro cielo. Cuando un gran edificio se ladea no está muy lejos de venir al suelo. La máquina que en falso asiento estriba su misma pesadumbre la derriba. Así que ya, si mi opinión no yerra, según el proceder y los indicios, temo, y con gran razón, de ver por tierra nuestros mal cimentados edificios y convertido el uso de la guerra en serviles y bajos ejercicios, quebrantándose, al fin, vuestra protervía fundada en una vana y gran soberbia. Muerto a Lautaro vemos, y perdidas. Con gran deshonra nuestras 3 banderas. Rotas nuestras escuadras y tendidas. Al viento y sol por pasto de las fieras. Las fuerzas y opiniones divididas. Lleno el campo de gentes extranjeras. Y las furiosas armas alteradas. Contra sus mismos pechos declaradas. Mirad que así, por ciega inadvertencia, la patria muere y libertad perece. Pues con sus mismas armas y potencia, al derecho enemigo favorece. Incurable y mortal es la dolencia, cuando a la medicina no obedece. Y bestial la pasión y detestable, que no sufre el consejo saludable. ¿Por qué con tanta saña procuramos ir nuestra sangre y fuerzas apocando? Y, envueltos en civiles armas, damos fuerza y derecho al enemigo bando. ¿Por qué con tal furor despedazamos esta unión invencible, condenando nuestra causa aprobada y armas justas, justificando en todo las injustas? ¿Qué rabia o qué rencor desatinado habéis contra vosotros concebido, que así queréis que el araucano estado venga a ser por sus manos destruido, y en su virtud y fuerzas ahogado, quede con nombre infame sometido a las extrañas leyes y gobierno, y en dura servidumbre y yugo eterno? Volved sobre vosotros, que sin tiento, corréis a toda priesa a despeñaros. Refrenad esa furia y movimiento, que es la que puede en esto más dañaros. Sufrís al enemigo en vuestro asiento, que quiere como a brutos conquistaros, y no podéis sufrir aquí impacientes los consejos y avisos convenientes, que es, cierto, falta de ánimo, y bastante indicio de flaqueza disfrazada, teniendo al enemigo tan delante, revolver contra sí la propia espada, por no esperar con ánimo constante los duros golpes de fortuna airada, a los cuales resiste el pecho fuerte, que no quiere acabarlo con la muerte. Pero pues tanto esfuerzo en vos se encierra, que a veces, por ser tanto, lo condeno, y de vuestras hazañas, no esta tierra, mas todo el universo anda ya lleno. Cese el furor y civil guerra y por el bien común tened por bueno no romper la hermandad con torpes modos, pues que miembros de un cuerpo somos todos. Si a la cansada edad y largos días algún respeto y crédito se debe, mirad a estas antiguas canas mías y al bien público y celo que me mueve, para que difiráis vuestras porfías por alguna sazón y tiempo breve, hasta que el español furor decline, y la causa común se determine. Y, pues, de vuestra discreción espero que os pondrá en el camino que conviene, traer otras razones más no quiero, pues con vos la razón tal fuerza tiene. Dejadas pues aparte, lo primero que venir a las manos nos detiene y pone freno y límite al deseo es el poco aparejo que aquí veo. Que por todas las partes nos divide este brazo de mar que veis en medio y nuestra pretensión y paso impide, sin tener de pasaje algún remedio. Y pues el enemigo se comide a tratar de concierto y nuevo medio, aunque nunca pensemos aceptarlos, no nos podrá dañar el escucharlos. Pues por este camino tomaremos lengua de su intención y fundamento que, cuando no sea lícita, podremos venir de todo en todo a rompimiento. También en este término haremos de armas y munición preparamento, que éstas serán al fin las que de hecho habrán de declarar este derecho. Mas conviene advertir, claros varones, para llevar las cosas bien guiadas, que nuestras exteriores intenciones vayan siempre a la paz enderezadas, mostrándonos de flacos corazones, las fuerzas y esperanzas quebrantadas, y la tierra de minas de oro rica, cebo goloso en que esta gente pica. Quizá por este término sacalla podremos del isleño sitio fuerte, y con fingida paz aseguralla trayéndola por mañas a la muerte. Y sin rumor ni muestra de batalla, abramos la carrera de tal suerte que venga a tierra firme, confiada en el seguro paso y franca entrada. A su habla dio fin el sabio anciano. Y hubo allí pareceres diferentes, diciendo que el peligro era liviano, para tanto temor e inconvenientes. Pero Purén, Lincoya y Talcahuano, Lemoleno, Helicura, más prudentes, al parecer del viejo se arrimaron, y así a los más los menos se allanaron, despachando de allí con diligencia al joven Millalauco generoso,
Hombre de gran lenguaje y experiencia. Cauto, sagaz, solícito y mañoso. Que con fingida muestra y apariencia, de algún partido honesto y medio honroso, nuestro intento y designio os penetrase, y el sitio, gente y número notase. El cual, por los caciques instruido, según el tiempo, en lo que más convino, en una larga góndola metido, sin más se detener tomó el camino. Y de los prestos remos impelido, en breve a nuestro alojamiento vino, a donde sin estorbo, libremente, saltó luego seguro con su gente. Al puerto habían también con fresco viento, 3 naves de las nuestras arribado, llenas de armas, de gente y bastimento, con que fue nuestro campo reforzado. Era tanto el rumor y movimiento del bélico aparato, que admirado el cauteloso Millalauco estuvo y así confuso un rato se detuvo. Mas sin darlo a entender, disimulando, por medio del bullicio atravesaba, los judiciosos ojos rodeando, las armas, gente y ánimos notaba y el negocio entre sí considerando, el deseado fin dificultaba, viendo cubierto el mar, llena la tierra de gente armada y máquinas de guerra. Llegado al pabellón de don García, hallándome con otros yo presente, con una moderada cortesía nos saludó a su modo, alegremente levantando la voz, pero la mía, que fatigada de cantar se siente, no puede ya llevar un tono tanto y así es fuerza dar fin en este canto. Canto 17. Hace Millalauco su embajada. Salen los españoles de la isla, levantando un fuerte en el cerro de Penco. Vienen los araucanos a darles el asalto. Cuéntase lo que en aquel mismo tiempo pasaba, sobre la plaza fuerte de San Quintín. Nunca negarse deben los oídos a enemigos ni amigos sospechosos, que tanto os dejan más apercebidos cuanto vos los tenéis por cautelosos. Escuchados, serán más entendidos, ora sean verdaderos o engañosos, que siempre por señales y razones se suelen descubrir las intenciones. Cuando piensan que más os desatinan con su máscara falsa y trato extraño, os despiertan, avisan, encaminan y encubriendo, descubren el engaño. Veis el blanco y el fin a donde atinan, el pro y el contra, el interés y el daño. No hay plática tan doble y cautelosa que de ella no se infiera alguna cosa. Y no hay pecho tan lleno de artificio que no se le penetre algún concepto, que las lenguas al fin hacen su oficio y más si el que oye sabe ser discreto. Nunca el hablar dejó de dar indicio, ni el callar descubrió jamás secreto. No hay cosa más difícil, bien mirado, que conocer un necio si es callado. Y es importante punto innecesario, tener el capitán conocimiento, del arte y condición del adversario, de la intención, designio y fundamento. Si es cuerdo y reportado o temerario, de pesado o ligero movimiento, remiso o diligente, incauto o astuto, vario, indeterminable o resoluto. Así vemos que el bárbaro senado, por saber la intención del enemigo, al cauto Millalauco había enviado, debajo de figura y voz de amigo, que con semblante y ánimo doblado, mostrándose cortés, como atrás digo, el rostro a todas partes revolviendo, alzó recio la voz, así diciendo: dichoso capitán y compañía, a quien por bien de paz soy enviado, del araucano estado y señoría, con voz y autoridad del gran senado. No penséis que el temor y cobardía, jamás nos haya a término llegado, de usar, necesitados de remedio, de algún partido infame y torpe medio. Pues notorio os será lo que se extiende el nombre grande y crédito araucano, que los extraños términos defiende y asegura debajo de su mano, y también de vosotros ya se entiende que, movidos de celo y fin cristiano, con gran moderación y disciplina venís a derramar vuestra doctrina. Siendo, pues, esto así, como la muestra que habéis dado hasta aquí lo verifica, y la buena opinión y fama vuestra con claras y altas voces lo publica, yo os vengo a asegurar de parte nuestra, y así a todos por mí se os certifica, que la ofrecida paz tan deseada será por los caciques aceptada. Que el ínclito Senado, habiendo oído de vuestra parte algunas relaciones con sabio acuerdo y parecer, movido por legítimas causas y razones, quiere aceptar la paz, quiere partido de lícitas y honestas condiciones, para que no padezca tanta gente del pueblo simple y género inocente. Que si la fe inviolable y juramento de vuestra parte con amor pedido y el gracioso y seguro acogimiento de nuestra voluntad libre ofrecido pueden dar en las cosas firme asiento con honra igual y lícito partido sin que los nuestros súbditos y estados vengan por tiempo a ser menoscabados. A Carlos sin defensa y resistencia por amigo y señor le admitiremos, y el servicio indebido y obediencia de nuestra voluntad le ofreceremos. Mas si queréis llevarlo por violencia, antes los propios hijos comeremos y veréis con valor nuestras espadas por nuestro mismo pecho atravesadas.
Pero por trato llano, sin recelo podréis por vuestro rey alzar bandera, que el Estado, las armas por el suelo, con los brazos abiertos os espera, reconociendo que el benigno cielo le llama a paz segura y duradera, quedando para siempre lo pasado en perpetuo silencio sepultado. Aquí dio fin al razonar, haciendo a su modo y usanza una caricia, siempre en su proceder satisfaciendo a nuestra voluntad y a su malicia. Y el bárbaro poder disminuyéndonos aumentaba el ánimo y codicia, dándonos a entender que había flaqueza y abundancia de bienes y riqueza. Oída la embajada, don García, haciéndole gracioso acogimiento, en suma respondió que agradecía la propuesta amistad y ofrecimiento, y que en nombre del rey satisfaría su buena voluntad con tratamiento que no solo no fuesen agraviados, mas de muchos trabajos relevados. Hizo luego sacar a 2 sirvientes, por más confirmación, algunos tones, ropas de 1000 colores diferentes, jotas, llautos, chaquirás y listones, insignias y vestidos competentes a nobles capitanes y varones, siendo de Millalauco recibido con palabras y término cumplido. Así que, con semblante y apariencia de amigo agradecido y obligado, pidiendo al despedir grata licencia, a la barca volvió que había dejado. Y con la acostumbrada diligencia, al remontar del sol llegó al estado. Recibido fue con alegría de toda aquella noble compañía. Visto el despacho y la ocasión presente, los caciques la junta dividieron, y dando muestra de esparcir la gente, a sus casas de paz se retrujeron, a donde sin rumor, secretamente, las engañosas armas previnieron, moviendo del común las voluntades, aparejadas siempre a novedades. Nosotros, no sin causa sospechosos, allí más de 2 meses estuvimos, y a las lluvias y vientos rigurosos del implacable invierno resistimos. Mas pasado este tiempo, deseosos de saber su intención, nos resolvimos en dejar el isleño alojamiento, haciendo en tierra firme nuestro asiento. 130 mancebos florecientes fueron en nuestro campo apercebidos. Hombres trabajadores y valientes, entre los más robustos escogidos, de armas y de instrumentos convenientes, secreta y sordamente prevenidos. Yo con ellos también, que vez ninguna dejé de dar un tiento a la fortuna, para que en un pequeño cerro exento sobre la mar vecina relevado, levantasen un muro de cimiento de fondo y ancho foso rodeado, donde pudiese estar sin detrimento nuestro pequeño ejército alojado, en cuanto los caballos arribaban, que ya teníamos nueva que marchaban. Pues salidos a tierra, entenderían la intención de los bárbaros dañada, que en secreto las armas prevenían con falso rostro y amistad doblada. Si se moviesen, les darían algún asalto y súbita ruciada que, quebrantado el ánimo y denuedo, viniesen a la paz de puro miedo. Era imaginación fuera de tino pensar que los soberbios araucanos quisiesen de concordia algún camino viéndose con las armas en las manos. Pero con la presteza que convino los 130 jóvenes lozanos pasaron a la tierra sin ayuda más que el amparo de la noche muda. Y aunque era en esta tierra cuando Virgo alargaba apriesa el corto día, las variables horas restaurando, que usurpadas la noche le tenía, antes que la alba fuese desterrando, las nocturnas estrellas, parecía, la cumbre del collado levantada, de gente y materiales ocupada. Cuáles con barras, picos y azadones, abren los hondos fosos y señales. Cuáles con corvos y anchos cuchillones, hachas, sierras, segures y destrales, cortan maderos gruesos y troncones, y fijados en tierra, con tapiales, y trabazón de leños y fajinas, levantan los traveses y cortinas. No con tanto hervor latiría gente, en la labor de la ciudad famosa, solícita, oficiosa y diligente, andaba en todas partes presurosa. Ni César levantó tan de repente, en dirrachío la cerca milagrosa, con que cercó el ejército esparcido, del enemigo yerno inadvertido, cuanto fue de nosotros coronada, de una gruesa muralla la montaña, de fondo y ancho foso rodeada, con 8 gruesas piezas de campaña, siendo a vista de Arauco levantada bandera por Felipe, rey de España, tomando posesión de aquel estado con los demás del padre renunciado. Túvose por un caso nunca oído de tanto atrevimiento y osadía, entre la gente plática tenido más por temeridad que valentía, que en el soberbio estado así temido los 130 en poco más de un día pudiésemos salir con una cosa tanto cuanto difícil peligrosa. Nuestra gente del todo recogida, la cual luego segura al fuerte vino, que el alto sitio y pólvora temida hizo fácil y llano aquel camino, por las anchas cortinas repartidas según y por el orden que convino. Nos pusimos allí todos a una debajo del amparo de fortuna. La pregonera fama, ya volando por el distrito y término araucano, iba de lengua en lengua acrecentando el abreviado ejército cristiano, la gente popular amedrentando con un hueco rumor y estruendo vano, que lo incierto a las veces certifica, y lo cierto, si es mal, lo multiplica.
Llegada, pues, la voz a los oídos de nuestros enemigos conjurados, no mirando a los tratos y partidos por una parte y otra asegurados, con súbita presteza apercebidos de municiones, armas y soldados, sin aguardar a más, trataron luego de darnos el asalto a sangre y fuego. Juntos para el efecto en Talcahuano, 2 millas poco más de nuestro asiento, el esforzado mozo gracolano, de gran disposición y atrevimiento, dijo en voz alta: «Oh gran caupolicano. Si en algo es de estimar mi ofrecimiento, prometo que mañana en el asalto, arbolaré mi enseña en lo más alto. Y porque a ti, señor, y a todos quiero haceros de mis obras satisfechos, con esta usada lanza me profiero de abrir lugar por los contrarios pechos, y que será mi brazo el que primero barauste las armas y pertrechos, aunque más dificulten la subida y todo el universo me lo impida». Así dijo. Y los bárbaros en esto, porque ya las estrellas se mostraban, al fuerte, en escuadrón, con paso presto cubiertos de la noche se acercaban, y en una gran barranca, oculto puesto, al pie de la montaña reparaban, aguardando en silencio aquella hora que suele aparecer la clara aurora. Aquella noche, yo mal sosegado, reposar un momento no podía. O ya fuese el peligro o ya el cuidado que de escribir entonces yo tenía. Así imaginativo y desvelado, revolviendo la inquieta fantasía, quise de algunas cosas de esta historia descargar con la pluma la memoria. En el silencio de la noche oscura, en medio del reposo de la gente, queriendo proseguir en mi escritura me sobrevino un súbito accidente, cortóme un hielo cada coyuntura, turbóseme la vista de repente, y procurando de esforzarme en vano, se me cayó la pluma de la mano. Quisiérame quejar, mas fue imposible, del accidente súbito impedido, que el agudo dolor y mal sensible me privó del esfuerzo y del sentido. Pero pasado el término terrible, y en mi primero ser restituido, del tormento quedé de tal manera cual si de larga enfermedad saliera. Luego que con suspiros trabajados desfogando las ansias aflojaron, mis descaídos ojos agravados del gran quebrantamiento se cerraron. Así los lasos miembros relajados al agradable sueño se entregaron, quedando por entonces el sentido en la más noble parte recogido. No bien al dulce sueño y al reposo dejado el quebrantado cuerpo había, cuando oyendo un estruendo sonoroso que estremecer la tierra parecía, con gesto altivo y término furioso delante una mujer se me ponía, que luego sexto en su talle y gran persona ser la robusta y áspera Belona. Vestida de los pies a la cintura, de la cintura a la cabeza armada, de una escamosa y lúcida armadura, su escudo al brazo, al lado la ancha espada, blandiendo en la derecha la asta dura, de las horribles furias rodeada. El rostro airado, la color teñida, toda de fuego bélico encendida, la cual me dijo: «Oh mozo temeroso. El ánimo levanta y confianza, reconociendo el tiempo venturoso, que te ofrece tu dicha y buena andanza. Huye del ocio torpe perezoso, ensancha el corazón y la esperanza. Y aspira a más de aquello que pretendes, que el cielo te es propicio, si lo entiendes. Que viéndote a escribir aficionado, como se muestra bien por el indicio, pues nunca te han la pluma destemplado, las fieras armas y áspero ejercicio. Tu trabajo tan fiel considerado, solo movida de mi mismo oficio, te quiero yo llevar en una parte, donde podrás sin límite ensancharte. Es campo fértil, lleno de 1000 flores, en el cual hallarás materia llena, de guerras más famosas y mayores, donde podrá alimentar la vena. Y si quieres de damas y de amores, en verso celebrar la dulce pena, tendrás mayor sujeto y hermosura que en la pasada edad y en la futura. Sígueme», dijo al fin. Y yo admirado viéndola revolver por donde vino, con paso largo y corazón osado comencé de seguir aquel camino, dejando del siniestro y diestro lado 2 montes, que el Atlante y Apenino con gran parte no son de tal grandeza ni de tanta espesura y aspereza. Salimos a un gran campo, a do natura con mano liberal y artificiosa mostraba su caudal y hermosura en la varia labor maravillosa, mezclando entre las hojas y verdura el blanco lirio y encarnada rosa, junquillos, azahares y mosquetas, azucenas, jazmines y violetas. Allí las claras fuentes murmurando el deleitoso asiento atravesaban, y los templados vientos respirando la verde hierba y flores alegraban. Pues los pintados pájaros volando por los copados árboles cruzaban, formando con su canto y melodía una acorde y dulcísima armonía. Por 1000 partes en corros derramadas sexto gran copia de ninfas muy hermosas, unas en varios juegos ocupadas, otras cogiendo flores olorosas, otras suavemente y acordadas, cantaban dulces letras amorosas, con cítaras y liras en las manos diestros sátiros, faunos y silvanos. Era el fresco lugar aparejado a todo pasatiempo y ejercicio. Quien sigue ya de aquel, ya de este lado de la casta diana el duro oficio,
ora atraviesa el puerco, ora el venado, ora salta la liebre, y con el vicio, gamuzas, capriolas y corcillas retozan por la hierba y florecillas. Quien el ciervo herido rastreando de la llanura al monte atravesaba. Quien el cerdoso puerco fatigando los osados lebreles ayudaba. Quien contemplados pájaros volando las altaneras aves remontaba. Acá matan la garza, allá la cuerva, aquí el celoso gamo, allí la cierva. Estaba medio a medio de este asiento, en forma de pirámide un collado, redondo en igual círculo y exento, sobre todas las tierras empinado. Y sin saber yo cómo, en un momento, de la fiera velona arrebatado, en la más alta cumbre de él me puso, quedando de ello atónito y confuso. Estuve tal un rato, de repente viéndome arriba, que mirar no osaba, tanto que acá y allá medrosamente los temerosos ojos rodeaba. Allí el templado céfiro clemente lleno de olores varios respiraba, hasta la cumbre altísima el collado de verde hierba y flores coronado. Era de altura tal que no podría un liviano neblí subir a vuelo, y así, no sin temor, me parecía mirando abajo estar cerca del cielo, de donde con la vista descubría la grande redondez del ancho suelo, con los términos bárbaros ignotos hasta los más ocultos y remotos. Viéndome, pues, Pelona allí subido me dijo, el poco tiempo que te queda para que puedas ver lo prometido hace que detenerme más no pueda. Mira aquel grueso ejército movido, el negro humo espeso y polvoreda, en el confín de Flandes y de Francia, sobre una plaza fuerte de importancia. Después que Carlos V hubo triunfado, de tantos enemigos y naciones, y como invicto príncipe hollado, las árticas y antárticas regiones, triunfó de la fortuna y vano estado, y aseguró su fin y pretensiones, dejando la imperial investidura, en dichosa sazón y coyuntura. Y movido del pío y santo celo, que del gobierno público tenía, pareciéndole poco lo del suelo, según lo que en el pecho concebía, vuelta la mira y pretensión al cielo, el peso que en los hombros sostenía, le puso en los del hijo, renunciados, todos sus reinos, títulos y estados. Viendo el hijo la próspera carrera, del victorioso padre retirado, por hacer la esperanza verdadera, que siempre de sus obras había dado, en el principio y ocasión primera, aquel copioso ejército ajuntado, para bajar de la enemiga Francia, la presunción, orgullo y arrogancia. Aquella es San Quintín que ves delante que en vano contraviene a su ruina, presidio principal, plaza importante, y del furor del gran Felipe Diná. Hállase dentro de ella el almirante, debajo cuyo mando y disciplina está gran gente plática de guerra a la defensa y guarda de la tierra. En 3 partes allí, como se muestra, el enemigo campo se reparte. Cáceres con su tercio a mano diestra, donde está de Felipe el estandarte. El pronto Navarrete a la siniestra con el conde de Mega, y de la parte del Burgo, Julián con 3 naciones, españoles, tudescos y valones. Llegamos, pues, a tiempo que seguro podrás ver la contienda porfiada, y sin escalas, por el roto muro entrar los de Felipe a pura espada. Verás el fiero asalto y trance duro, y al fin la fuerte Francia aportillada, que al riguroso hado incontrastable no hay defensa ni plaza inexpugnable. Conviéneme partir de aquí al momento a meterme entre aquellos escuadrones, y remover con nuevo encendimiento los unos y los otros corazones. Tú desde aquí podrás mirar atento las diferentes armas y naciones y escribir de una y otra la fortuna, dando su justa parte a cada una. Luego la diosa airada y compañía por el aire en tropel se deslizaron y en un instante, sin torcer la vía, cual presto rayo a San Quintín bajaron, donde atizando el fuego que ya ardía, con la amiga discordia se juntaron, que andaba entre las huestes y compañías infundiéndoles ira en las entrañas. En esto el fiero ejército furioso, por la señal postrera ya movido, en un turbión espeso y polvoroso corre al batido muro defendido. Quien fuera de lenguaje tan copioso, que pudiera explicar lo que allí vido. Mas, aunque mi caudal no llegue a tanto, haré lo que pudiere en otro canto. Canto 18. Da el rey don Felipe el asalto a San Quintín. Entra en ella victorioso. Vienen los araucanos sobre el fuerte de los españoles. ¿Cuál será el atrevido que presuma reducir el valor vuestro y grandeza a término pequeño y breve suma, y a tan humilde estilo tanta alteza? Que aunque por campo próspero la pluma corra con fértil vena y ligereza, tanto el sujeto y la materia arguye, que todo lo deshace y disminuye. Y el querer atreverme a tanto creo, que me será juzgado a desatino, pues llegado a razón, yo mismo veo, que salgo de los términos atino. Mas de serviros siempre el gran deseo, que siempre me ha tirado a este camino, quizá adelgazará mi pluma ruda, y la torpeza de la lengua muda. Y así vuestro favor, del cual procede, esta mi presunción y atrevimiento, es el que hago rápido y el que puede enriquecer mi pobre entendimiento. Que si por vos, señor, se me concede
Lo que a nadie negáis, soltaré al viento. Con ánimo la ronca voz medrosa, indigna de contar tan grande cosa. Y de vuestra largueza confiado por la justa razón con que lo pido, espero que, señor, seré escuchado, que basta para ser favorecido. Volviendo a proseguir lo comenzado, dije en el canto atrás que arremetido había el furioso campo por 3 vías a las aportilladas baterías. Y en la veloz corrida, contrastando los tiros y defensas contrapuestas, lo va todo rompiendo y tropellando con animoso pecho y manos prestas. Y a los batidos muros arribando por los lados y partes más dispuestas, los unos y los otros se afrentaron y los ánimos y armas se tentaron. Los franceses con muestra valerosa, armas y defensivos instrumentos, resisten la llegada impetuosa y los contrarios ánimos sangrientos. Mas la gente española, más furiosa cuanto topaba más impedimentos, con temoso coraje y porfiado rompe lo más difícil y cerrado. Vieran en las entradas defendidas gran contienda, revuelta y embarazos, muertes extrañas, golpes y heridas de poderosos y gallardos brazos, cabezas hasta el cuello y más hendidas, y cuerpos divididos en pedazos, que no bastaban petos ni celadas contra el crudo rigor de las espadas. La plaza se expugnaba y defendía con esfuerzo y valor por todos lados. Era cosa de ver la herrería de las armas y arneses golpeados, la espantosa y horrenda artillería, las bombas y artificios arrojados de pólvora, alquitrán, pez y resina, aceite, plomo, azufre y trementina. Y a vueltas, un granizo y lluvia espesa de lanzas y saetas arrojaban, peñas, tablas, maderos que a gran priesa de los muros y techos arrancaban. La fiera rabia y gran tesón no cesa, hieren, matan, derriban. Y así andaban los unos y los otros muy revueltos en fuego, sangre y en furor envueltos. Unos la entrada sin temor defienden con libre y animosa confianza, otros de miedo por vivir ofenden, poniéndoles esfuerzo la esperanza. Otros, que ya la vida no pretenden, procuran de su muerte la venganza, y que callan sus cuerpos de manera que al enemigo cierren la carrera. Como el furor indómito y violencia de una corriente y súbita avenida, que, si halla reparo y resistencia, hierve y crece allí la agua detenida, al fin, con mayor ímpetu y potencia, bramando abre el camino y la salida, que las defensas rompe y desbarata y en violento furor las arrebata. De tal manera la francesa gente, sin bastar resistencia y fuerza alguna, la arrebató la próspera corriente del lado de Felipe y su fortuna. Que, ya sin poder más, forzadamente a su furia rendida, por la una parte que estaba Cáceres, dio entrada a la enemiga gente encarnizada. Y aunque por esta parte el almirante el golpe de la gente resistía, no fue ni pudo al cabo ser bastante a la pujanza y furia que venía. Quedó prisión con otros, y adelante. La victoriosa y fiera compañía, dejando eterna lástima y memoria, iba siguiendo el hado y la victoria. Pues en esta sazón, por la otra parte, que el diestro Navarrete peleaba, sin ser ya la francesa gente parte, a puro hierro la española entraba. Y a despecho y pesar del fiero Marte, que los franceses brazos esforzaba, haciendo gran destrozo y cruda guerra, derrota a más andar ganaban tierra. Fue preso allí Andalot, que encomendada, le estaba la defensa de aquel lado. He aquí también por la tercera entrada, que Julián Romero había asaltado. La suspensa fortuna declarada, abriendo paso al detenido hado, la mano a don Felipe dio de modo, que vencedor en Francia entró del todo. Cortó luego un temor y frío hielo, los ánimos del pueblo enflaquecido, rompiendo el aire espeso y alto cielo, un general lamento y alarido. Las armas arrojadas por el suelo, escogiendo el vivir ya por partido, acordaron con mísera huida, perder la plaza y guarecer la vida. Pero los vencedores, cuando vieron su gran temor y poco impedimento, los brazos altos y armas suspendieron, por no manchar con sangre el vencimiento. Y sin hacer más golpe, arremetieron, vuelto en codicia aquel furor sangriento, al esperado saco de la tierra, premio de la común gente de guerra. Quien las cerradas puertas golpeando, quebranta los cerrojos reforzados. Quien por picas y gúmenas trepando, entra por las ventanas y tejados. Acá y allá rompiendo y desquiciando, sin reservar lugares reservados, las casas de alto abajo escudriñaban, y a tiento, sin parar, corriendo andaban. Como el furioso fuego de repente, cuando en un barrio o vecindad se enciende, que con rebato súbito la gente, corre con priesa y al remedio atiende, y por todas las partes francamente, quien entra, sale, sube, quien desciende, sacando uno arrastrando, otro cargado, el mueble de las llamas escapado. Así la fiera gente victoriosa, con prestas manos y con pies ligeros, de la golosa presa codiciosa, abre puertas, ventanas y agujeros, sacando diligente y presurosa cofres, tapices, camas y rimeros y lo demás sin menos importancia, sin dejar una mínima ganancia.
No los ruegos, clamores y querellas, que los distantes cielos penetraban, de viudas y huérfanas doncellas la insaciable codicia moderaban. Antes, rompiendo sin piedad por ellas, a lo más defendido se arrojaban, creyendo que mayor ganancia había donde más resistencia se hacía. Viéranse ya las vírgenes corriendo por las calles, sin guardia, a la aventura los bellos rostros con rigor batiendo, lamentando su hado y suerte dura. Y las míseras monjas, que rompiendo sus estatutos, límite y clausura, de aquel temor atónito llevadas, iban acá y allá descarriadas. Mas el pío Felipe, antes que entrasen había mandado a todas las naciones, que con grande cuidado reservasen, las mujeres y casas de oraciones, y amigos y conformes evitasen, pendencias peligrosas y quistiones. Que del saco y la presa a cada una, diese su parte franca la fortuna. Las mujeres, que acá y allá perdidas, llevadas del temor, sin tiento andaban, por orden de Felipe recogidas, en seguro lugar las retiraban, donde de fieles guardas defendidas, del bélico furor las amparaban. Que aunque fueron sus casas saqueadas, las honras les quedaron reservadas. Que los fieros soldados, obedientes, al cristiano y expreso mandamiento, se mostraban en esto continentes, frenando aún el primero movimiento. La revuelta y la mezcla de las gentes, la mucha confusión y poco tiento, hizo que el daño en la ciudad creciese, y un repentino fuego se encendiese. Súbito allí la llama alimentada, arrojando espesísimas centellas, del fresco viento céfiro ayudada, procuraba subir a las estrellas. La miserable gente afortunada, con dolorosas voces y querellas, fijos los tiernos ojos en el cielo, desmayando, esforzaban más el duelo. A todas partes gritos lastimosos en vano por el aire resonaban y los tristes franceses temerosos en las contrarias armas se arrojaban, eligiendo por fuerza vergonzosos el modo de morir que rehusaban, antes que, como flacos, encerrados, ser en llamas ardientes abrasados. Mas del piadoso rey la gran clemencia había las fieras armas embotado, que con remedio presto y diligencia todo el furor y fuego fue apagado. Al fin, sin más defensa y resistencia, dentro de San Quintín quedó alojado, con la llave de Francia ya en la mano, hasta París abierto el paso llano. El sol ya poco a poco declinaba al hemisferio antártico encendido, cuando yo, que alegrísimo miraba todo lo que en mi canto habéis oído, sexto cerca una mujer que me hablaba, más blanco que la nieve su vestido, grave, muy venerable en el aspecto, persona al parecer de gran respecto, diciendo, si las cosas que dijere, por cierta y verdadera profecía, dificultosa alguna pareciere, créeme que no es ficción ni fantasía. Mas lo que el Padre Eterno ordena y quiere, allá en su excelso trono y jerarquía, al cual está sujeto lo más fuerte, el hado, la fortuna, el tiempo y muerte. De esta guerra y rencores encendidos, entre la España y Francia así arraigados, resultarán conciertos y partidos, por una parte y otra procurados, en los cuales serán restituidos, al duque de Saboya sus estados, con otros muchos medios provechosos, en bien de Francia y a la España honrosos. Y para que más quede asegurada, la paz, con hermandad y firme asiento, con la prenda de Enrico más amada, contraerá don Felipe casamiento. Pero la cruda muerte acelerada, temprano deshará este ayuntamiento, que el alto cielo así lo determina, y el decreto fatal y orden divina. En este tiempo Francia corrompida, la católica ley adulterando, negará la obediencia al rey de vida, las sacrílegas armas levantando. Y con el cebo de la suelta vida, cobrará la maldad fuerza, juntando, de gente infiel ejército formado, contra la iglesia y propio rey jurado. Por insolencias viejas y pecados, vendrá el reino a ser casi destruido, y Carlos de su pérfidos soldados, a término dudoso reducido. Serán con desacato derribados, los suntuosos templos y ofendido, el mismo sumo Dios y sacramento, sobrando a la maldad su sufrimiento. Mas vuestro rey, con presta providencia, previniendo al futuro daño luego, atajará en España esta dolencia, con rigor necesario, a puro fuego. Curada la perversa pestilencia, las armas enemigas del sosiego, con furia moverá contra el oriente, enviando al peñón su armada y gente. Aunque no pueda de la vez primera conseguir el efecto deseado, volverá la segunda, de manera que el áspero peñón será expugnado, y dejando segura la carrera y el morisco contorno amedrentado, por causa de los puertos e invernada retirará la victoriosa armada. Vendrán a España a la sazón de Hungría a dos príncipes de alteza soberana, hijos de César Máximo y María, de Carlos hija y de Felipe hermana, que acrecentando el gozo y alegría harán aquella corte y era ufana. El mayor es Rodolfo, el otro Ernesto, que a la fama darán materia presto.
y de sus altas obras prometiendo en su pequeña edad grande esperanza, en años y virtud irán creciendo, virtud y años muy dignos de alabanza, en quienes se verá resplandeciendo un excelso valor y la crianza del varón Dietristán, person dinade para tales príncipes doctrina. Luego en el año próximo siguiente, toda la cristiandad amenazando la gruesa armada del infiel potente, irá contra el poniente navegando, con tan gran aparato y tanta gente que temblarán las costas, y arribando a la isla de Malta dará fondo, que boja 20 leguas en redondo. Donde el grande maestre y caballeros que dentro asistirán en este medio, con otros capitanes forasteros ofrecerán las vidas al remedio, y siempre constantísimos y enteros, resistirán gran tiempo el fuerte asedio, haciendo en la defensa tales cosas, que se podrán tener por milagrosas. Serán batidos de uno y otro lado por la tierra, por mar, por bajo y alto, y el fuerte de San Telmo aportillado, entrado a hierro en el 9º asalto. El cual suceso al pueblo bautizado pondrá en grande peligro y sobresalto, porque en el puerto la turquesca armada tendrá por las dos bocas franca entrada. Allí se verán hechos señalados, difíciles empresas peligrosas, ánimos temerarios arrojados, cuando las esperanzas más dudosas, postas, muros y fosos arrasados, crudas heridas, muertes lastimosas, casos grandes, sucesos infinitos dignos de ser para en eterno escritos. Mas cuando ya no baste esfuerzo humano y la fuerza al trabajo se rindiere, el muro esté ya raso, el foso llano, y la esperanza al suelo se viniere. Cuando el sangriento bárbaro inhumano el cuchillo sobre ellos esgrimiere, será entonces de todos conocido lo que puede Felipe y es temido. Pues con sola una parte de su armada y número pequeño de soldados, de su fortuna y crédito guiada, rebatirá los otomanos hados, y la afligida Malta restaurada, serán los enemigos retirados, las fatigadas velas dando al viento con pérdida increíble y escarmiento. Luego el año después, con poderoso ejército, en persona Solimano por tierra moverá contra el famoso César Augusto, emperador romano, y por la gran Panonía presuroso, dejando a la derecha al Trasilvano y atrás la ancha provincia de Dalmacia, bajará a los confines de Corvacía. Asiget, plaza fuerte y recogida 4 semanas la tendrá asediada y al cabo, sin poder ser socorrida, del fiero Solimán será ocupada. Mas la empresa difícil y la vida acabará en un tiempo, que la airada muerte, arribando el limitado curso, pondrá término y punto a su discurso. Por otra parte, en Flandes los estados desasidos de Dios en estos días, turbarán el sosiego, inficionados de perversos errores y herejías, y contra el rey Felipe conspirados tentarán de maldad diversas vías, trayendo a estado y condición las cosas que durarán gran término dudosas. También con pretensión de libertarse, en el próspero reino de Granada los moriscos vendrán a levantarse y a negar la obediencia al rey jurada. La cual alteración, por no estimarse, ni ser a los principios remediada, será de grandes daños y costosa de sangre ilustre y gente valerosa. Irá a esta guerra un mozo, que escondido anda en humildes paños y figura, que su imperial linaje esclarecido, difíciles empresas le asegura, a quien tienen loados prometido, una famosa y súbita aventura. Este es hijo de Carlos, que aún se cría, y encubierto estará por algún día. Andará, como digo, disfrazado, hasta que el padre al tiempo de la muerte, le dejará por hijo declarado, subiéndole en un punto a tanta suerte. Será de todos con razón amado, franco, esforzado, valeroso y fuerte. Es su nombre Don Juan, y en esta parte, no puedo más decir ni revelarte. Baste que a los moriscos alterados, en su primera edad hará la guerra, y los presidios rotos y ocupados, los vendrá a retirar dentro en la sierra, a donde los tendrá tan apretados, que al fin reducirá la alzada tierra, trasplantando en provincias diferentes, las raíces malvadas y simientes. Esta guerra acabada, de Alemania, de damas y gran gente acompañada, la infante Ana vendrá, reina de España, con el rey don Felipe desposada. Donde con pompa y majestad extraña será la insigne boda celebrada en la antigua Segovia, un tiempo silla de los famosos reyes de Castilla. Serán, pues, los dos príncipes llamados del padre emperador, que ya aquel día querrá dar nuevo asiento en sus estados y hacer rey a Rodolfo de la Hungría. Así que, para Génova embarcados, arribarán, pasando a Lombardía, por la ribera del Danubio Amena, a su ciudad famosa de Viena. Cuando ya la revuelta y turbaciones de los tiempos den muestra de acabarse, y el bélico furor y alteraciones parezcan declinar y sosegarse, entonces en las bárbaras regiones comenzarán de nuevo a levantarse las armas de los turcos inhumanos contra los poderosos venecianos. Y sacando una armada poderosa, de todas sus provincias allegada, en la vecina Cipro, isla famosa, descargará la furia represada y con espada cruda y rigurosa será la tierra de ellos ocupada. Entrando a Famagusta, ya batida.
sobre palabra falsa y fe mentira. Quedarán, pues, tan arrogantes de esto, que, la armada de gente reforzando, con soberbio designio y presupuesto, irán la vía de Italia navegando, despreciando del mundo todo el resto, y aun el poder del cielo despreciando. Tanto será su orgullo y fiera muestra, nacido del pecado y culpa vuestra. Mas el alto Señor, que otro dispone, y en vuestro bien por su piedad la ordena, y que, cuando faltan méritos, compone, con su sangre y pasión la deuda ajena, y por solo un gemir luego repone, la punición y merecida pena, quebrantará con golpe riguroso, la soberbia del bárbaro ambicioso, que doliéndose ya de la fatiga, del pueblo pecador, pero cristiano, contra la gente pérfida enemiga, esgrimirá la poderosa mano. Así de inspiración habrá una liga, donde el Papa y Senado veneciano, juntarán su poder, su fuerza y gente, con la del rey católico potente. Será en gracia de todos elegido general de la liga el floreciente mozo que en su niñez, desconocido anda en hábito humilde entre la gente, pero no me es a mí ya concedido revelar lo futuro abiertamente. Basta que lo verás, pues te asegura más larga vida helado que ventura. Mas si quieres saber de esta jornada el futuro suceso nunca oído, y la cosa más grande señalada que jamás en historia se ha leído, cuando acaso pasares la cañada por donde corre Rauco más ceñido, verás al pie de un líbano a la orilla una mansa y doméstica corcilla. Conviénete seguirla con cuidado, hasta salir en una gran llanura, al cabo de la cual verás a un lado una fragosa entrada y selva escura, y tras la corza tímida emboscado, hallarás en mitad de la espesura debajo de una tosca y hueca peña una oculta morada muy pequeña. Allí, por ser lugar inhabitable, sin rastro de persona ni sendero, vive un anciano, viejo venerable, que famoso soldado fue primero, de quien sabrás no habita el intratable, Fitón, mágico grande y hechicero, el cual te informará de muchas cosas, que están aún por venir, maravillosas. No quiero decir más en lo tocante a las cosas futuras, pues parece que habrá materia y campo asaz bastante, en lo que de presente se te ofrece, para llevar tus obras adelante. Pues la grande ocasión te favorece. Que a mí solo hasta aquí me es concedido, el poderte decir lo que has oído. Mas si el furor de Marte y la braveza, te tuvieren la pluma destemplada, y quisieres mezclar con su aspereza, otra materia blanda y regalada, vuelve los ojos, mira la belleza, de las damas de España, que admirada, estoy, según el bien que allí se encierra, como no abrasa amor toda la tierra. Mas tente, que me importa a mí, primero, que de los ojos fáciles te fíes. Prevenir el peligro venidero, para que del con tiempo te desvíes. Y no aguardes al término postrero, ni en tu fuerza y mi ayuda te confíes, que aunque quiera después contraponerme, tú cerrarás los ojos por no verme. Oh condición humana. Que al instante, que me privó que el rostro no volviese, solo aquel impedirme fue bastante, a que el pronto apetito se encendiese, y así, sin esperar más que adelante, en el sano consejo procediese, volví los ojos luego, y de improviso. Sexto, si decirse puede, un paraíso. En un asiento fértil y sabroso, de alegres plantas y árboles cercado, todo el cielo se mostraba más hermoso, y el suelo de mil flores variado, cerca de un claro arroyo sonoroso, que atravesaba el fresco y verde prado. Sexto junta toda cuanta hermosura, supo y pudo formar acá natura. Eran las damas del cercado aquellas, que en la dichosa España florecían. El claro sol, la luna y las estrellas, en su respeto escuras parecían, y sobre sus cabezas todas ellas, olorosas guirnaldas sostenían, de mil varias maneras rodeadas, de rubias trenzas, ñudos y lazadas. Andaban por acá y allá esparcidos, gran copia de galanes estimados, al regalado y blando amor rendidos, corriendo tras sus fines y cuidados. Unos en esperanzas sostenidos, otros en sus riquezas confiados, todos gozando alegres y contentos, de sus lozanos y altos pensamientos. En esto, con presteza y furia extraña, arrebatado por el aire vano, la alta cumbre dejé de la montaña, bajando al deleitoso y fértil llano, donde, si la memoria no me engaña, sexto la miría a la derecha a mano, algo medrosa y con turbado gesto, de haberme en tanto riesgo y trance puesto. Que luego que los pies puse en el suelo, los codiciosos ojos ya cebando, libres del torpe y del grosero velo, que la vista hasta allí me iba ocupando, un amoroso fuego y blando hielo, se me fue por las venas regalando, y el brío rebelde y pecho endurecido, quedó al amor sujeto y sometido. Y deseoso luego de ocuparme, en obras y canciones amorosas, y mudar el estilo, y no curarme, de las ásperas guerras sanguinosas, con gran gana y codicia de informarme, de aquel asiento y damas tan hermosas, en especial y sobre todas de una,
que sexto a sus pies rendida mi fortuna. Era de tierna edad, pero mostraba, en su sosiego discreción madura, y a mirarme parece la inclinaba, su estrella, su destino y mi ventura. Yo, que saber su nombre deseaba, rendido y entregado a su hermosura, sexto a sus pies una letra que decía: del tronco de Bazán doña María. Y por saber más de ella, revolviendo el rostro y voz a la prudente guía, súbito el alboroto y fiero estruendo de las bárbaras armas y armonía, me despertó del dulce sueño, oyendo: arma, arma. Presto, presto. Y parecía romper el alto cielo los acentos de las diversas voces e instrumentos. En esta confusión, medio dormido, a las vecinas armas corrí presto, poniéndome en un punto apercebido en mi lugar y señalado puesto, cuando con ferocísimo alarido por la áspera ladera del recuesto apareció gran número de gente y la rosada aurora en el oriente. Luego también por una y otra parte, con no menores voces y denuedo, tanta gente asomó que al fiero Marte con su temeridad pusiera miedo. Mas, para proceder parte por parte, según estoy cansado, ya no puedo. En el siguiente y nuevo canto pienso de declararlo todo por extenso. Canto 19. En este canto se contiene el asalto que los araucanos dieron a los españoles en el fuerte de Penco, la arremetida de Gracolano a la muralla, la batalla que los marineros y soldados, que habían quedado en guarda de los navíos, tuvieron en la marina con los enemigos. Hermosas damas, si mi débil canto no comienza a esparcir vuestros loores y si mis bajos versos no levanto a conceptos de amor y obras de amores, mi priesa es grande, y qué decir hay tanto que a 1000 desocupados escritores que en ello trabajasen noche y día, para todos materia y campo habría. Y aunque apartado a mi pesar me veo de esta materia y presupuesto nuevo, me sacará al camino el gran deseo que tengo de cumplir con lo que os debo. Y si el adorno y conveniente arreo me faltan, baste la intención que llevo, que es hacer lo que puedo de mi parte, supliendo vos lo que faltare en la arte. Mas la española gente, que se queja con causa justa y con razón bastante, dándome mucha priesa, no me deja lugar para que de otras cosas cante, que el ejército bárbaro la aqueja, cercando en torno el fuerte en un instante con terrible amenaza y alarido, como en el canto atrás lo habéis oído. Luego que en la montaña en lo más alto 3 gruesos escuadrones parecieron, juntos a un mismo tiempo hicieron alto y el sitio desde allí reconocieron. Visto el foso y el muro, el fiero asalto, dada la seña, todos 3 movieron esgrimiendo las armas de tal suerte que a nadie reservaban de la muerte. El mozo gracolano, no olvidado de la arrogante oferta y gran promesa, de varias y altas plumas rodeado, blandiendo una tostada pica gruesa venía de ellos gran trecho adelantado, rompiendo por el humo y lluvia espesa de la balas y tiros arrojados por brazos y cañones reforzados. Llegado al justo término, terciando, la larga pica, arremetió furioso, y en tierra el firme regatón fijando, atravesó de un salto el ancho foso. Y por la misma pica gateando, arriba sobre el muro victorioso, a pesar de las armas contrapuestas, lanzas, picas, espadas y ballestas. No agarrochado toro embravecido la barrera embistió tan impaciente ni fue con tanta fuerza resistido de espesas armas y apiñada gente, como el gallardo bárbaro atrevido, que temeraria y venturosamente rompiendo al parecer lo más seguro, sube por fuerza al defendido muro, donde sueltas las armas empachadas, que aprovecharse de ellas no podía, a bocados, a coces y a puñadas ganar la plaza él solo pretendía. Los tiros, golpes, botes y estocadas con gran destreza y maña rebatía, poniendo pecho y hombro suficiente al ímpetu y furor de tanta gente. En medio de las armas, a pie quedó sin ellas su promesa sustentaba, y con gran pertinacia y poco miedo de morir más adentro procuraba. Y en el vano propósito y denuedo, herido ya en 1000 partes, porfiaba, que su loca fortuna y diestra suerte tenían suspenso el golpe de la muerte. Así que en la demanda necia instando, se arroja entre los hierros, y se mete, cual perro espumajoso, que rabiando, a donde más le hieren, arremete. Y el peligro y la vida despreciando, lo más dudoso y áspero acomete, desbaratando en torno 1000 espadas, al obstinado pecho encaminadas. Viéndose en tal lugar solo y tratado, según la temeraria confianza, no de su pretensión desconfiado, mas con alguna menos esperanza, a los brazos cerró con un soldado, y de las manos le sacó la lanza, sobre la cual echándose, en un punto, pensó salvar el foso y vida junto. Mas la instable fortuna, ya cansada, de serle curadora de la vida, dio paso en aquel tiempo a una pedrada, de algún gallardo brazo despedida, que en la cóncava sien la arrebatada, piedra gran parte le quedó sumida, trabucándole luego de lo alto, yendo en el aire en la mitad del salto. Como el troyano Euricio que, volando, la tímida paloma por el cielo,
Con gran presteza el corvo arco flechado la atravesó en la furia de su vuelo, que retorciendo el cuerpo y revolando, como redondo ovillo vino al suelo, así el herido mozo en descubierto dentro del hondo foso cayó muerto. De 36 heridas justamente, cayó el mísero cuerpo atravesado, sin el último golpe de la frente, que el número cerró ya rematado. Y la pica que el bárbaro valiente de franca y buena guerra había ganado quedó arrimada al foso de manera que un trozo descubierto estaba fuera. Pero el joven Pinol, que prometido había de acompañarle en el asalto y con él hasta el foso arremetido, aunque no se atrevió a tan grande salto, como al valiente amigo vio tendido y descubrir la pica por lo alto, la arrebató, tomando por remedio poner con pies ligeros tierra en medio. Mas como no haya maña ni destreza contra el hado preciso y dura suerte, ni bastan prestos pies ni ligereza a escapar de las manos de la muerte, que al que piensa huir, con más presteza le alcanza de su brazo el golpe fuerte, como al ligero bárbaro le avino en mudando propósito y camino, que apenas 4 pasos había dado cuando 2 gruesas balas le cogieron, y de la espalda al pecho atravesado a un tiempo por 2 partes le tendieron. No dio la alma tan presto que un soldado de 2 que a socorrerle arremetieron de la costosa lanza no trabase y con peligro suyo la salvase. Luego de trompas gran rumor sonando, la gruesa pica en alto levantaron, y a toda furia en hila igual cerrando al foso con gran ímpetu llegaron, donde forzosamente reparando, la munición y flechas descargaron en tanta multitud, que parecían que la espaciosa tierra y sol cubrían. Pues en esta sazón Martín de Elvira, que así nuestro español era llamado, de lejos la perdida lanza mira que el muerto Gracolán le había ganado. Con loable vergüenza, ardiendo en ira, de recobrar su honor deliberado, por una angosta puerta que allí había solo y sin lanza a combatir salía, con un osado joven, que delante venía la tierra y cielo despreciado, de proporción y miembros de gigante, una hasta de 2 costas blandeando, que acá y allá con término galante, la gruesa y larga pica floreando. Ora de un lado y de otro, ora derecho. Quiso tentar del enemigo el pecho, tirando un recio bote, que cebado, le retrujo 6 pasos, de tal suerte, que el gallardo español desatinado, se vio casi en las manos de la muerte. Pero como animoso y reportado, pensando asir la pica con la mano, mas este pensamiento salió vano. Que el indio con destreza y gran soltura, saltó ligero atrás, cobrando tierra, y blandiendo la gruesa picadura, quiso con otro rematar la guerra. Mas el pronto español, que entrar procura, dándole lado, de la pica a fierra, y aguijando por ella, a su despecho, cerró presto con él, pecho con pecho. Y habiendo con presteza arrebatado, una secreta daga que traía, 5 veces o 6 por el costado, del bravo corazón tentó la vía. El bárbaro mortal, ya desangrado, por todas la furiosa alma rendía, cayendo el cuerpo inmenso en tierra frío, ya de sangre y espíritu vacío. El valiente español, que vio tendido a su enemigo y la victoria cierta, cobró la pica y crédito perdido, retrayéndose ufano hacia la puerta, donde, por los amigos conocido, fue sin contraste en un momento abierta, y dentro recibido alegremente, con grande aplauso y grita de la gente. En este tiempo ya por todos lados, la plaza los contrarios expugnaban, que a vencer o morir determinados, por los fuegos y tiros se lanzaban. Y encima de los muertos hacinados, los vivos a tirar se levantaban, de donde más la cierta puntería, el encubierto blanco descubría. Unos con ramas, tierra y con maderos, ciegan el hondo foso presurosos. Otros, que más presumen de ligeros, hacen pruebas y saltos peligrosos. Y los que les tocaban ser postreros, de llegar a las manos deseosos, tanto el ir adelante procuraban, que dentro a los primeros arrojaban. Mas de los muchos muertos y heridos de nuestros arcabuces, de Mampuesto y de otros arrojados y caídos, el foso se cegó y allanó presto. Por do los enemigos atrevidos arremetieron, el temor pospuesto, llegando por las partes más guardadas a medir con nosotros las espadas. Y prosiguiendo en el osado intento de nuevo empiezan un combate duro, mas otros con mayor atrevimiento trepaban por las picas sobre el muro, que al bárbaro furor y movimiento ningún alto lugar había seguro, ni parte, por más áspera que fuese, donde no se escalase y combatiese. Los nuestros sobre el muro amontonados los rebaten, impelen y maltratan, y con lanzas y tiros arrojados los derriban abajo y desbaratan. Mas poco los demás escarmentados, la difícil subida no dilatan, antes procuran luego embravecidos ocupar el lugar de los caídos. Unos así tras otros procediendo, ganosos de honra y de temor desnudos, siempre la priesa y multitud creciendo, crece la furia de los golpes crudos. Los defendidos términos rompiendo, cubiertos de sus cóncavos escudos, nos pusieron en punto y apretura que estuvo lo imposible en aventura.
En este tiempo Tucapel furioso apareció gallardo en la muralla esgrimiendo un bastón fuerte y nudoso todo cubierto de luciente malla. Como el león de Libia belicoso, que abriendo de la tímida canalla el tejido escuadrón, con furia horrenda desembaraza la impedida senda. Así el furioso bárbaro arrogante discurre por el muro, derribando cuanto allí se le opone y ve delante, su misma gente y armas tropellando. Quisiera tener lengua y voz bastante para poder en suma ir relatando el singular esfuerzo y valentía que el bravo Tucapel mostró aquel día. No las espesas picas ni pertrechos bastan puestas en contra a resistirle, ni fuertes brazos ni robustos pechos pueden, acometiéndole, impedirle. Que montones de gente y armas hechos rompe y derriba sin poder sufrirle, y aún, no contento de esto, osadamente se arroja dentro en medio de la gente. Y al peligro las fuerzas añadiendo, la poderosa maza rodeaba, unos desbaratando, otros rompiendo, siempre más tierra y opinión ganaba. Al fin, los duros golpes resistiendo, por las armas y gente atravesaba, hiriendo siempre a diestro y a siniestro, con grande riesgo suyo y daño nuestro. También hacia la banda del poniente había Peteguelén arremetido, y a despecho y pesar de nuestra gente en lo más alto del bastión subido. Que el valeroso corazón ardiente le había por las entrañas esparcido un belicoso ardor, como si fuera en la verde y robusta edad primera. Mucho no le duró, que a poca pieza le arrebató una bala desmandada de los dispuestos hombros la cabeza, rematando su próspera jornada. Tras esta disparó luego otra pieza hacia la misma parte encaminada, llevando a Guampico el que le seguía, y a Surco, Longomilla y Leevopía. La gente que en las naos había quedado, viendo el rumor y priesa repentina, cual salta luego arriba desarmado, cual con rodela, cual con coracina, quien se arroja al batel, y quien a nado piensa arribar más presto a la marina, llamando cada cual a quien debía y ninguno aguardaba compañía. Así a nado y a remo, con gran pena el molesto y prolijo mar cortaron, y en la ribera y deseada arena casi todos a un tiempo pie tomaron, donde con disciplina y orden buena un cerrado escuadrón luego formaron, marchando a socorrer a los amigos por medio de las armas y enemigos. Del mar no habían sacado los pies, cuando por la parte de abajo con ruido les sale un escuadrón en contra, dando una furiosa carga y alarido. Venía el primero el paso apresurando, el suelto Fenistón, mozo atrevido, que de los otros quiso adelantarse, con gana y presunción de señalarse. Nuestra gente con orden y osadía, siguiendo su derrota y firme intento, a la enemiga opuesta arremetía, que aún de esperar no tuvo sufrimiento. Y a recibir a Fenistón salía, con paso no menor y atrevimiento, y el diestro Julián de Valenzuela, la espada en mano, al pecho la rodela. Fue allí el primero que empezó el asalto, el presto Fenistón anticipado, dando un ligero y no pensado salto, con el cual descargó un bastón pesado. Mas Valenzuela, la rodela en alto, a dos manos el golpe ha reparado, dejándole atronado de manera, como si encima un monte le cayera. Bajó la ancha rodela a la cabeza, tanto fue el golpe recio y desmedido, y el transportado joven una pieza, fue rodando de manos, aturdido. Mas luego, aunque atronado, se endereza, y volviendo del todo en su sentido, pudo al través hurtándose de un salto, huir la maza que calaba de alto. Entró el leño por tierra un gran pedazo, con el gran peso y fuerza que traía, que visto Valenzuela el embarazo, del bárbaro, y el tiempo que él tenía, metiendo con presteza el pie y el brazo, el pecho con la espada le cosía, y al sacar la caliente y roja espada, le llevó de revés media quijada. El araucano ya con desatino, le echó los brazos sin saber por dónde, mas el joven, tentando otro camino, arrancada la daga, la responde. Que con la priesa y fuerza que combino, 3 veces en el cuerpo se la esconde, haciéndole extender, ya casi helados, los pies y fuertes brazos anudados. Ya en aquella sazón ninguno había, que solo un punto allí estuviese ocioso, mas cada cual solícito corría, a lo más necesario y peligroso. Era el estruendo tal, que parecía, el batir de las armas presuroso, que de sus fijos quicios todo el cielo, desencasado, se viniese al suelo. Por otra parte, arriba en la muralla, siempre con rabia y priesa hervorosa, andaba muy reñida la batalla y la victoria en confusión dudosa. Vuelta en el aire la cortada malla, y de sangre caliente y espumosa tantos arroyos en el foso entraban que los cuerpos en ella ya nadaban. Así de acá y de allá gallardamente por la plaza y honor se contendía. Quien sobre el muerto sube diligente, quien muerto sobre el vivo allí caía. Don García de Mendoza entre su gente su cuartel con esfuerzo defendía, el gran furor y bárbara violencia haciendo suficiente resistencia.
don Felipe Hurtado a la otra mano, don Francisco de Andía y Espinosa, y don Simón Pereira, lusitano, don Alonso Pacheco y Ortigosa, contrapuestos al ímpetu araucano, hacían prueba de esfuerzo milagrosa resistiendo a gran número la entrada a pura fuerza y valerosa espada. Vasco Suárez también por otra parte, Carrillo y don Antonio de Cabrera, Arias Pardo, Riveros y Lasarte, Córdoba y Pedro de Olmos de Aguilera, subidos sobre el alto baluarte, herrían en los contrarios de manera que, aunque eran infinitos, bien seguro, por toda aquella banda estaba el muro. No menos se mostraba peleando Juan de Torres, Garnica y Campofrío, don Martín de Guzmán y don Hernando, Pacho, Gutiérrez, Zúñiga, y Berrío, Ronquillo, Lira, Osorio, Vaca, Obando, haciendo cosas que el ingenio mío, aunque libre de estorbos estuviera, contarlas por extenso no pudiera. Tanto el daño creció, que de aquel lado, los fieros araucanos aflojaron, y rostro a rostro, en paso concertado, quebrantado el furor se retiraron. Los otros, visto el daño no pensado, también del loco intento se apartaron, quedando Tucapel dentro del fuerte, hiriendo, derribando y dando muerte. No desmayó por esto, antes ardía, en cólera rabiosa y viva saña, y aquí y allí furioso discurría, haciendo en todas partes riza extraña. Tropella a Bustamante y a Mexía, derriba a Diego Pérez y a Saldaña. Mas ya es razón, pues he cantado tanto, dar fin al gran destrozo y largo canto. Canto 20. Retíranse los araucanos con pérdida de mucha gente. Escápase Tucapel muy herido, rompiendo por los enemigos. Cuéntate guarda a don Alonso de Ercilla el extraño y lastimoso proceso de su historia. Nadie prometa sin mirar primero lo que de su caudal y fuerza siente, que quien en prometer es muy ligero proverbio es que de espacio se arrepiente. La palabra es empeño verdadero que habemos de quitar forzosamente y es derecho común y ley expresa guardar al enemigo la promesa. Bien fuera de estas leyes va la usanza que en este tiempo mísero se tiene. Promesas que os ensanchan la esperanza y ninguna se cumple ni mantiene. Así la vana y necia confianza que estribando en el aire nos sostiene, se viene al suelo y llega el desengaño cuando es mayor que la esperanza el daño. De mí sabré decir cuán trabajada me tiene la memoria, y con cuidado la palabra que di, bien excusada, de acabar este libro comenzado. Que la seca materia desgustada tan desierta y estéril que he tomado me promete hasta el fin trabajo sumo y es malo de sacar de un terrón zumo. Quien me metió entre abrojos y por cuestas tras las roncas trompetas y atambores, pudiendo ir por jardines y florestas cogiendo varias y olorosas flores, mezclando en las empresas y requestas cuentos, ficciones, fábulas y amores, donde correr sin límite pudiera y dando gusto, yo lo recibiera. Todo ha de ser batallas y asperezas, discordia, fuego, sangre, enemistades, odios, rencores, sañas y bravezas, desatino, furor, temeridades, rabias, iras, venganzas y fierezas, muertes, destrozos, risas, crueldades que al mismo Marte ya pondrán hastío, agotando un caudal mayor que el mío. Mas a mí me es forzoso ser paciente, pues de mi voluntad quise obligarme. Y así os pido, Señor, humildemente que no os dé pesadumbre el escucharme. Aquel atrevido bárbaro valiente aún no me da lugar de disculparme. Tal es la furia y priesa con que viene, que apresurar la mano me conviene. El cual, como encerrada bestia fiera, hora de aquella y hora de esta parte abre sangrienta y áspera carrera, y por todas el daño igual reparte con un orgullo tal, que acometiera ya en su quinto trono al fiero Marte, si viera modo de subir al cielo, según era Gallardo de Cervelo. Pero viéndose solo y mal herido y el ejército bárbaro deshecho, y todo el fiero hierro convertido contra su fuerte y animoso pecho, se retrujo a una parte, en la cual vido que el cerro era peinado y muy derecho, sin muro de aquel lado, donde un salto había de más de 20 brazas de alto. Como si en tal razón alas tuviera, más seguras que Dédalo las tuvo, se arroja desde arriba de manera que parece que en ellas se sostuvo. Hizo prueba de sí fuerte y ligera, que el salto, aunque mortal, en poco tuvo, cayendo abajo el bárbaro Gallardo como una onza ligera o suelto pardo. Mas, bien no se lanzó, que en seguimiento, infinidad de tiros le arrojaron, y que, aunque no le alcanzara el pensamiento, antes que fuese abajo le alcanzaron. Fue tanto el descargar, que en un momento, en más de 10 lugares le llagaron, pero no de manera que cayese, ni solo un paso y pie descompusiese. Viéndose abajo y tan herido, luego, del propósito y salto arrepentido, abrasado en rabioso y vivo fuego, terrible y más que nunca embravecido, quisiera revolver de nuevo al juego, y vengarse del daño recibido. Mas era imaginarlo desatino, que el cerro era tajado y sin camino. 5 o 6 veces la difícil vía, y de fortuna el crédito tentaba, que fácil lo imposible le hacía.
el coraje y furor que le incitaba. Por un lado y por otro discurría. Todo de acá y de allá lo rodeaba, como el hambriento lobo encarnizado, rodea de los corderos el cercado. Mas viendo al fin que era designio vano, y de tiros sobre él la lluvia espesa, retirándose a un lado, vio en el llano la trabada batalla y fiera priesa. Y como el levantado halcón lozano que, yendo alta la garza, se atraviesa el cobarde Milano, y desde el cielo cala a la presa con furioso vuelo. Así el gallardo Tucapel, dejado el temerario intento infructuoso, revuelve a la otra banda, encaminado al reñido combate sanguinoso. En esto el bando infiel desconfiado, de mucha gente y sangre perdidoso, se retiró siguiendo las banderas que iban marchando ya por las laderas. No por eso torció de su demanda un solo paso el bárbaro valiente, antes recio embistió por una banda, atropellando de golpe mucha gente, y dándoles terrible escurribanda, pasó de un cabo a otro francamente, hiriendo y derribando de manera que dejó bien abierta la carrera. Quien queda allí estropeado, quien tullido, quien se duele, quien gime, quien se queja, quien cae acá, quien cae allá aturdido, quien haciéndole plaza, d'él se aleja. Y en el largo escuadrón de armas tejido, un gran portillo y ancha calle deja. Con el furor que el fiero rayo apriesa, rompe el aire apretado y nube espesa. De tal manera Tucapel, abriendo, de parte a parte el escuadrón cristiano, arriba a los amigos, que siguiendo, iban la retirada a paso llano, con el concierto y orden procediendo, que vemos ir las grullas el verano, cuando de su tendida y negra banda, ninguna se adelanta ni desmanda. Nosotros, aunque pocos, cuando vimos, que a espaldas vueltas iban ya marchando, de nuestro fuerte en gran tropel salimos, en la campaña un escuadrón formando, y a paso moderado los seguimos, de la vitoria enteramente usando. Pero dimos la vuelta apresurada, temiendo alguna bárbara emboscada. Duró, pues, el reñido asalto tanto, que el sol en lo más alto levantado, distaba del poniente en punto cuanto, estaba del oriente desviado. Nosotros, ya seguros, entre tanto, que remataba el curso acostumbrado, dando lugar a las nocturnas horas del personal trabajo aliviadoras. El ciego foso alrededor limpiamos, sin descansar un punto diligentes, y en muchas partes del desbaratamos anchas, traviesas y formadas puentes. Los lugares más flacos reparamos, con industria y defensas suficientes, fortificando el sitio de manera que resistir un gran furor pudiera. La negra noche a más andar cubriendo la tierra, que la luz desamparaba, se fue toda la gente recogiendo según y en el lugar que le tocaba. La guardia y centinelas repartiendo, que el tiempo estrecho a nadie reservaba, me cupo el cuarto de la prima en suerte en un bajo recuesto junto al fuerte. Donde con el trabajo de aquel día y no me haber en 15 desarmado, el importuno sueño me afligía, hallándome molido y quebrantado. Mas con nuevo ejercicio resistía, paseándome de este y de aquel lado sin parar un momento. Tal estaba que de mis propios pies no me fiaba. No el manjar de sustancia vaporoso, ni vino muchas veces trasegado, ni el hábito y costumbre de reposo me habían el grave sueño acarreado. Que bizcocho negrísimo y mohoso por medida de escasa mano dado y la agua llovediza desabrida era el mantenimiento de mi vida. Y a veces la ración se convertía en 2 tasados puños de cebada, que cocida con hierbas nos servía por la falta de sal, la agua salada. La regalada cama en que dormía era la húmeda tierra empantanada, armado siempre y siempre en ordenanza, la pluma ora en la mano, ora la lanza. Andando, pues, así con el molesto sueño que me aquejaba porfiando, y en gran silencio el encargado puesto de un canto al otro canto paseando, sexto que estaba el un lado del recuesto lleno de cuerpos muertos blanqueando, que nuestros arcabuces aquel día habían hecho gran riza y batería. No mucho después de esto, yo que estaba con ojo alerto y con atento oído, sentí de rato en rato que sonaba, hacia los cuerpos muertos un ruido, que siempre al acabar se remataba, con un triste suspiro sostenido, y tornaba a sentirse, pareciendo, que iba de cuerpo en cuerpo discurriendo. La noche era tan lóbrega y escura, que divisar lo cierto no podía, y así por ver el fin de esta aventura, aunque más por cumplir lo que debía, me vine, agazapado en la verdura, hacia la parte que el rumor se oía, donde sexto entre los muertos ir oculto, andando a 4 pies un negro bulto. Yo de aquella visión mal satisfecho, con un temor, que agora aún no le niego, la espada en mano y la rodela al pecho, llamando a Dios, sobre él aguijé luego. Mas el bulto se puso en pie derecho, y con medrosa voz y humilde ruego, dijo, Señor, Señor, merced te pido, que soy mujer y nunca te he ofendido. Si mi dolor y desventura extraña, a lástima y piedad no te inclinaren, y tu sangrienta espada y fiera saña, de los términos lícitos pasaren,
¿Qué gloria adquirirás de tal hazaña, cuando los justos cielos publicaren que se empleó en una mujer tu espada, viuda, mísera, triste y desdichada? Ruégote pues, Señor, si por ventura, o desventura, como fue la mía, con amor verdadero y con fe pura amaste tiernamente en algún día, me dejes dar a un cuerpo sepultura, que yace entre esta muerta compañía. Mira que aquel que niega lo que es justo lo malo aprueba ya y se hace injusto. No quieras impedir obra tan pía, que aún en bárbara guerra se concede, que es especie y señal de tiranía, usar de todo aquello que se puede. Deja buscar su cuerpo a esta alma mía, después furioso con rigor procede, que ya el dolor me ha puesto en tal extremo, que más la vida que la muerte temo. Que no sé mal que ya dañarme pueda. No hay bien mayor que no le haber tenido. Acábese y fenezca lo que queda, pues que mi dulce amigo ha fenecido. Que aunque el cielo cruel no me conceda, morir mi cuerpo con el suyo unido, no estorbará, por más que me persiga, que mi afligido espíritu le siga. En esto con instancia me rogaba, que su dolor de un golpe rematase. Mas yo, que en duda y confusión estaba, aún, teniendo temor que me engañase, del verdadero indicio no fiaba, hasta que un poco más me asegurase, sospechando que fuese alguna espía, que a saber cómo estábamos venía. Bien que estuve dudoso, pero luego, aunque la noche el rostro le encubría, en su poco temor y gran sosiego, sexto que verdad en todo me decía. Y que el pérfido amor, ingrato y ciego, en busca del marido la traía, el cual en la primera arremetida, queriendo señalarse, dio la vida. Movido, pues, a compasión de Bella, firme en su casto y amoroso intento, de allí salido, me volví con ella, a mi lugar y señalado asiento, donde yo le rogué que su querella, con ánimo seguro y sufrimiento, desde el principio al cabo me contase, y desfogando la ansia descansase. Ella dijo, ay de mí. Que es imposible tener jamás descanso hasta la muerte, que es sin remedio mi pasión terrible y más que todo sufrimiento fuerte. Mas, aunque me será cosa insufrible, diré el discurso de mi amarga suerte. Quizá que mi dolor, según es grave, podrá ser que esforzándole me acabe. Yo soy Tegualda, hija desdichada del cacique Brancol desventurado, de muchos por hermosa en vano amada, libre un tiempo de amor y de cuidado. Pero muy presto la fortuna, airada de ver mi libertad y alegre estado, turbó de tal manera mi alegría que al fin muero del mal que no temía. De muchos fui pedida en casamiento, y a todos igualmente despreciaba, de lo cual mi buen padre descontento, que yo aceptase alguno me rogaba. Pero con franco y libre pensamiento de su importuno ruego me excusaba, que era pensar mudarme desvarío y martillar sin fruto en hierro frío. No por mis libres y ásperas respuestas los firmes pretensores aflojaron, antes con nuevas pruebas y requestas, en su vana demanda más instaron, y con danzas, con juegos y otras fiestas, mudar mi firme intento procuraron, no les bastando maña ni artificio, a sacar mi propósito de quicio. Muy presto, pues, llegó el postrero día, desta mi libertad y señorío. Oh si lo fuera de la vida mía. Pero no pudo ser, que era bien mío. En un lugar que junto al pueblo había, donde el claro Gualevo, manso río, después que sus viciosos campos riega, el nombre y agua al ancho y tata entrega, allí, para castigo de mi engaño, que fuese a ver sus fiestas me rogaron, y como había de ser para mi daño, fácilmente conmigo lo acabaron. Luego, por orden y artificio extraño, la larga senda y pasos enramaron, pareciéndoles malo el buen camino, y que el sol de tocarme no era dino. Llegué por varios arcos donde estaba, un bien compuesto y levantado asiento, hecho por tal manera que ayudaba, la maestra natura al ornamento. El agua clara en torno murmuraba, los árboles movidos por el viento hacían un movimiento y un ruido que alegraban la vista y el oído. Apenas, pues, en él me había asentado, cuando un alto y solene bando echaron, y del ancho palenque y estacado la embarazosa gente despejaron. Cada cual a su puesto retirado, la acostumbrada lucha comenzaron, con un silencio tal que los presentes juzgaran ser pinturas más que gentes. Aunque había muchos jóvenes lúcidos todos al parecer competidores, de diferentes suertes y vestidos, y de un fin engañoso pretensores. No estaba en cuáles eran los vencidos, ni cuáles habían sido vencedores, buscando acá y allá entretenimiento, con un ocioso y libre pensamiento. Yo, que en cosa de aquellas no paraba el fin de sus contiendas deseando, ora los altos árboles miraba, de natura las obras contemplando, ora la agua que el prado atravesaba, las varias pedrezuelas numerando, libre a mi parecer y muy segura de cuidado, de amor y desventura. Cuando un gran alboroto y vocería, cosa muy cierta en semejante juego, se levantó entre aquella compañía, que me sacó de seso y mi sosiego.
Yo, queriendo entender lo que sería, al más cerca de mí pregunté luego la causa de la grita ocasionada, que me fuera mejor no saber nada. El cual dijo: Señora, ¿no has mirado cómo el robusto joven mareguano con todos cuantos mozos ha luchado, los ha puesto de espaldas en el llano? Y cuando ya esperaba confiado que la bella guirnalda de tu mano la ciñera la ufana y le da frente en premio y por señal más valiente, aquel gallardo mozo bien dispuesto del vestido de verde y encarnado, con gran facilidad le ha en tierra puesto, llevándole el honor que había ganado. Y el fácil y liviano pueblo de esto como de novedad maravillado, ha levantado aquel confuso estruendo, la fuerza del mancebo encareciendo. Y también mareguano que procura de volver a luchar, el cual alega que fue siniestro caso y desventura, que en fuerza y maña el otro no le llega. Pero la condición y la postura del expreso cartel se lo deniega, aunque el joven con ánimo valiente da voces que es contento y lo consiente. Pero los jueces, por razón, no admiten del uno ni de otro el pedimiento, ni en modo alguno quieren ni permiten innovación en esto y movimiento, más que de su propósito se quiten y entrambos de común consentimiento, pareciendo primero en tu presencia no alcanzar en de ti franca licencia. En esto a mi lugar enderezando de aquella gente un gran tropel venía, que como junto a mí llegó, cesando el discorde alboroto y vocería, el mozo vencedor la voz alzando, con una humilde y baja cortesía dijo: Señora, una merced te pido, sin haberla mis obras merecido. Que si soy extranjero y no merezco hagas por mí lo que es tan de tu oficio, como tu siervo natural me ofrezco de vivir y morir en tu servicio. Que aunque el agravio aquí yo le padezco, por darte esta mi oferta algún indicio quiero, si de ello fueres tú servida, luchar con mareguano otra caída. Y otra y aún más, si él quiere, quiero, hasta dejarle en todo satisfecho. Y consiento que al punto y ser primero se reduzca la prueba y el derecho, que siendo en tu presencia cierto espero salir con mayor gloria de este hecho. Danos licencia, rompe el estatuto con tu poder sin límite absoluto. Esto dicho, con baja reverencia la respuesta, mirándome, esperaba. Mas yo, que sin recato y advertencia, escuchándole atenta le miraba, no solo concederle la licencia pero ya que venciese deseaba, y así le respondí. Si yo algo puedo, libre y graciosamente lo concedo. Luego con un gallardo continente ambos juntos de mí se despidieron, y con grande alborozo de la gente en la cerrada plaza los metieron, a donde los padrinos igualmente el sol abajo y campo les partieron, y dejándolos solos en el puesto el uno para el otro movió presto. Juntáronse en un punto y porfiando por el campo anduvieron un gran trecho, ora volviendo en torno y volteando, ora yendo al través, ora al derecho, ora alzándose en alto, ora bajando, ora en sí recogidos pecho a pecho, tan estrechos, gimiendo, se tenían, que recibir aliento aún no podían. Volvían a forcejar con un ruido, que era de ver y oírlos cosa extraña, pero el mozo extranjero, ya corrido de su poca pujanza y mala maña, alzó de tierra al otro y de un gemido de espaldas le trabuca en la campaña con tal golpe, que al triste mareguano no le quedó sentido y hueso sano. Luego de mucha gente acompañado a mi asiento los jueces le trujeron, el cual ante mis pies arrodillado, que yo le diese el precio me dijeron. No sé si fue su estrella o fue mi hado ni las causas que en esto concurrieron, que comencé a temblar y un fuego ardiendo fue por todos mis huesos discurriendo. Halléme tan confusa y alterada de aquella nueva causa y accidente, que estuve un rato atónita y turbada en medio del peligro y tanta gente. Pero volviendo en mí más reportada, al vencedor en todo dignamente, que estaba allí inclinado ya en mi falda, le puse en la cabeza la guirnalda. Pero bajé los ojos al momento de la honesta vergüenza reprimidos, y el mozo con un largo ofrecimiento inclinó a sus razones mis oídos. Al fin se fue, llevándome el contento y dejando turbados mis sentidos. Pues que llegué de amor y pena junto de solo el primer paso al postrer punto. Sentí una novedad que me apremiaba la libre fuerza y el rebelde brío, a la cual sometida se entregaba la razón, libertad y el albedrío. Yo, que cuando acordé, ya me hallaba ardiendo en vivo fuego el pecho frío, alcé los ojos tímidos cebados, que la vergüenza allí tenía abajados. Roto con fuerza súbita y furiosa de la vergüenza y continencia al freno, le seguí con la vista deseosa, cebando más la llaga y el veneno. Que solo allí mirarle y no otra cosa para mi mal hallaba que era bueno, así que donde quiera que pasaba tras sí los ojos y alma me llevaba. Vile que a la sazón se apercebía para correr el palio acostumbrado, que una milla de trecho y más tenía el término del curso señalado, y al suelto vencedor se prometía un anillo de esmaltes rodeado y una gruesa esmeralda bien labrada, dado por esta mano desdichada. Más de 40 mozos en el puesto a pretender el precio parecieron donde, en la raya y el pie cada cual puesto, prontos y apercebidos atendieron.
que no sintieron la señal tan presto cuando todos en hila igual partieron con tal velocidad, que casi apenas señalaban la planta en las arenas. Pero Crepino, el joven extranjero, que así de nombre propio se llamaba, venía con tanta furia al delantero, que al presuroso viento atrás dejaba. El rojo palio al fin tocó el primero, que la larga carrera remataba, dejando con su término agraciado, el circunstante pueblo aficionado. Y con solemne triunfo rodeando la llena y ancha plaza, le llevaron. Pero después a mi lugar tornando, que le diese el anillo me rogaron. Yo, un medroso temblor disimulando, que atentamente todos me miraron, del empacho y temor pasado el punto, le di mi libertad y anillo junto. Él me dijo: señora, te suplico, le recibas de mí, que aunque parece pobre y pequeño el don, te certifico, que es grande la afición con que se ofrece. Que con este favor quedaré rico, y así el ánimo y fuerzas me engrandece, que no habrá empresa grande ni habrá cosa, que ya me pueda ser dificultosa. Yo, por usar de toda cortesía, que es lo que a las mujeres perfecciona, le dije que el anillo recibía, y más la voluntad de tal persona. En esto toda aquella compañía hecha en torno de mi espesa corona, del ya agradable asiento me bajaron y a casa de mi padre me llevaron. No con pequeña fuerza y resistencia, por dar satisfacción de mí a la gente, encubrí 3 semanas mi dolencia, siempre creciendo el daño y fuego ardiente. Y mostrando venir a la obediencia de mi padre y señor, mañosamente le di a entender por señas y rodeo querer cumplir su ruego y mi deseo, diciendo que pues él me persuadía que tomase parientes y marido, al parecer según que convenía, yo por le obedecer le había elegido, el cual era Crepino, que tenía valor, suerte y linaje conocido, junto con ser discreto, honesto, afable, de condición y término loable. Mi padre, que con sesgo y ledo gesto hasta el fin escuchó el parecer mío, besándome en la frente, dijo: en esto y en todo me remito a tu albedrío, pues de tu discreción e intento honesto que elegirás lo que conviene fío. Y bien muestra Crepino en su crianza, ser de buenos respetos y esperanza. Ya que con voluntad y mandamiento, a mi honor y deseo satisfizo, y la vana contienda y fundamento, de los presentes jóvenes deshizo, el infeliz y triste casamiento, en forma y acto público se hizo. Hoy hace justo un mes, oh suerte dura, que cerca está del bien la desventura. Ayer me sexto contenta de mi suerte, sin temor de contraste ni recelo. Hoy la sangrienta y rigurosa muerte, todo lo ha derribado por el suelo. ¿Qué consuelo ha de haber a mal tan fuerte? ¿Qué recompensa puede darme el cielo, a donde ya ningún remedio vale, ni hay bien que con tan grande mal se iguale? Este es, pues, el proceso, esta es la historia, y el fin tan cierto de la dulce vida. He aquí mi libertad y breve gloria, en eterna amargura convertida. Y pues que por tu causa la memoria, mi llaga ha renovado encrudecida, en recompensa del dolor te pido, me dejes enterrar a mi marido. Que no es bien que las aves carniceras despedacen el cuerpo miserable, ni los perros y brutas bestias fieras satisfagan su estómago insaciable. Mas cuando empedernido ya no quieras hacer cosa tan justa y razonable, haznos con esa espada y mano dura iguales, en la muerte y sepultura. Aquí acabó su historia, y comenzaba un llanto tal que el monte enternecía con una ansia y dolor que me obligaba a tenerle en el duelo compañía, que ya el asegurarle no bastaba de cuanto prometer yo le podía, solo pedía la muerte y sacrificio por último remedio y beneficio. En gran congoja y confusión me viera, si don Simón Pereira, que a otro lado hacía también la guardia, no viniera a decirme que el tiempo era acabado. Y espantado también de lo que oyera, que un poco desde aparte había escuchado, me ayudó a consolarla, haciendo ciertas con nuevo ofrecimiento mis ofertas. Ya el presuroso cielo volteando en el mar las estrellas trastornaba, y el crucero las horas señalando, entre el sur y sudoeste declinaba, en mitad del silencio y noche, cuando, visto cuánto la oferta la obligaba, reprimiendo Tegualda su lamento, la llevamos a nuestro alojamiento. Donde en honesta guarda y compañía de mujeres casadas quedó, en tanto que el esperado ya vecino día quitase de la noche el negro manto. Entre tanto también razón sería, pues que todos descansan y yo canto, dejarlo hasta mañana en este estado, que de reposo estoy necesitado. Allí, para castigo de mi engaño, que fuese a ver sus fiestas me rogaron, y como había de ser para mi daño, fácilmente conmigo lo acabaron. Luego, por orden y artificio extraño, la larga senda y pasos enramaron, pareciéndoles malo el buen camino, y que el sol de tocarme no era digno. Llegué por varios arcos donde estaba un bien compuesto y levantado asiento, hecho por tal manera que ayudaba la maestra natura al ornamento. El agua clara en torno murmuraba,
Los árboles movidos por el viento, hacían un movimiento y un ruido que alegraban la vista y el oído. Apenas, pues, en él me había asentado, cuando un alto y solemne bando echaron, y del ancho palenque y estacado la embarazosa gente despejaron. Cada cual a su puesto retirado, la acostumbrada lucha comenzaron, con un silencio tal que los presentes juzgaran ser pinturas más que gentes. Aunque había muchos jóvenes lúcidos, todos al parecer competidores, de diferentes suertes y vestidos, y de un fin engañoso pretensores. No estaba en cuáles eran los vencidos, ni cuáles habían sido vencedores, buscando acá y allá entretenimiento, con un ocioso y libre pensamiento. Yo, que en cosa de aquellas no paraba el fin de sus contiendas deseando, ora los altos árboles miraba, de natura las obras contemplando, ora la agua que el prado atravesaba, las varias pedrezuelas numerando, libre a mi parecer y muy segura de cuidado, de amor y desventura, cuando un gran alboroto y vocería, cosa muy cierta en semejante juego, se levantó entre aquella compañía, que me sacó de seso y mi sosiego. Yo, queriendo entender lo que sería, al más cerca de mí pregunté luego la causa de la grita ocasionada, que me fuera mejor no saber nada. El cual dijo: Señora, ¿no has mirado cómo el robusto joven mareguano con todos cuantos mozos ha luchado, los ha puesto de espaldas en el llano? Y cuando ya esperaba confiado que la bella guirnalda de tu mano la ciñera la uzana y le da frente en premio y por señal más valiente. Aquel gallardo mozo bien dispuesto del vestido de verde y encarnado, con gran facilidad le ha en tierra puesto, llevándole el honor que había ganado. Y el fácil y liviano pueblo de esto como de novedad maravillado, ha levantado aquel confuso estruendo, la fuerza del mancebo encareciendo. Y también mareguano que procura de volver a luchar, el cual alega que fue siniestro caso y desventura, que en fuerza y maña el otro no le llega. Pero la condición y la postura del expreso cartel se lo deniega, aunque el joven con ánimo valiente da voces que es contento y lo consiente. Pero los jueces, por razón, no admiten del uno ni de otro el pedimiento, ni en modo alguno quieren ni permiten innovación en esto y movimiento, más que de su propósito se quiten y entrambos de común consentimiento, pareciendo primero en tu presencia no alcanzar en de ti franca licencia. En esto a mi lugar enderezando de aquella gente un gran tropel venía, que como junto a mí llegó, cesando el discorde alboroto y vocería, el mozo vencedor la voz alzando, con una humilde y baja cortesía dijo: Señora, una merced te pido, sin haberla mis obras merecido. Que si soy extranjero y no merezco hagas por mí lo que es tan de tu oficio, como tu siervo natural me ofrezco de vivir y morir en tu servicio. Que aunque el agravio aquí yo le padezco, por dar de esta mi oferta algún indicio quiero, si de ello fueres tú servida, luchar con mareguano otra caída. Y otra y aún más, si él quiere, quiero, hasta dejarle en todo satisfecho. Y consiento que al punto y ser primero se reduzca la prueba y el derecho, que siendo en tu presencia cierto espero salir con mayor gloria de este hecho. Danos licencia, rompe el estatuto con tu poder sin límite absoluto. Esto dicho, con baja reverencia la respuesta, mirándome, esperaba. Mas yo, que sin recato y advertencia, escuchándole atenta le miraba, no solo concederle la licencia pero ya que venciese deseaba, y así le respondí. Si yo algo puedo, libre y graciosamente lo concedo. Luego con un gallardo continente ambos juntos de mí se despidieron, y con grande alborozo de la gente en la cerrada plaza los metieron, a donde los padrinos igualmente el sol abajo y campo les partieron. Y dejándolos solos en el puesto, el uno para el otro movió presto. Juntáronse en un punto y porfiando. Por el campo anduvieron un gran trecho, ora volviendo en torno y volteando, ora yendo al través, ora al derecho, ora alzándose en alto, ora bajando, ora en sí recogidos pecho a pecho. Tan estrechos, gimiendo, se tenían, que recibir aliento aún no podían. Volvían a forcejar con un ruido, que era de ver y oírlos cosa extraña. Pero el mozo extranjero, ya corrido, de su poca pujanza y mala maña, alzó de tierra al otro y de un gemido, de espaldas le trabuca en la campaña, con tal golpe, que al triste mareguano, no le quedó sentido y hueso sano. Luego de mucha gente acompañado, a mi asiento los jueces le trujeron, el cual ante mis pies arrodillado, que yo le diese el precio me dijeron. No sé si fue su estrella o fue mi hado, ni las causas que en esto concurrieron, que comencé a temblar y un fuego ardiendo, fue por todos mis huesos discurriendo. Halléme tan confusa y alterada de aquella nueva causa y accidente, que estuve un rato atónita y turbada en medio del peligro y tanta gente. Pero volviendo en mí más reportada, al vencedor en todo dignamente, que estaba allí inclinado ya en mi falda, le puse en la cabeza la guirnalda. Pero bajé los ojos al momento de la honesta vergüenza reprimidos, y el mozo con un largo ofrecimiento inclinó a sus razones mis oídos.
Al fin se fue, llevándome el contento y dejando turbados mis sentidos. Pues que llegué de amor y pena junto de solo el primer paso al postrer punto. Sentí una novedad que me apremiaba la libre fuerza y el rebelde brío, a la cual sometida se entregaba la razón, libertad y el albedrío. Yo, que cuando acordé, ya me hallaba ardiendo en vivo fuego el pecho frío, alcé los ojos tímidos cebados, que la vergüenza allí tenía abajados. Roto con fuerza súbita y furiosa de la vergüenza y continencia al freno, le seguí con la vista deseosa, cebando más la llaga y el veneno. Que solo allí mirarle y no otra cosa para mi mal hallaba que era bueno, así que a donde quiera que pasaba tras sí los ojos y alma me llevaba. Vile que a la sazón se apercebía para correr el palio acostumbrado, que una milla de trecho y más tenía el término del curso señalado, y al suelto vencedor se prometía un anillo de esmaltes rodeado y una gruesa esmeralda bien labrada, dado por esta mano desdichada. Más de 40 mozos en el puesto a pretender el precio parecieron donde, en la raya y el pie cada cual puesto, prontos y apercebidos atendieron, que no sintieron la señal tan presto cuando todos en hila igual partieron con tal velocidad, que casi apenas señalaban la planta en las arenas. Pero Crepino, el joven extranjero, que así de nombre propio se llamaba, venía con tanta furia al delantero, que al presuroso viento atrás dejaba. El rojo palio al fin tocó el primero, que la larga carrera remataba, dejando con su término agraciado, el circunstante pueblo aficionado. Y con solene triunfo rodeando, la llena y ancha plaza, le llevaron. Pero después a mi lugar tornando, que le diese el anillo me rogaron. Yo, un medroso temblor disimulando, que atentamente todos me miraron, del empacho y temor pasado el punto, le di mi libertad y anillo junto. Él me dijo: señora, te suplico, le recibas de mí, que aunque parece pobre y pequeño el don, te certifico, que es grande la afición con que se ofrece. Que con este favor quedaré rico, y así el ánimo y fuerzas me engrandece, que no habrá empresa grande ni habrá cosa, que ya me pueda ser dificultosa. Yo, por usar de toda cortesía, que es lo que a las mujeres perfecciona, le dije que el anillo recibía, y más la voluntad de tal persona. En esto toda aquella compañía, hecha en torno de mi espesa corona, del ya agradable asiento me bajaron y a casa de mi padre me llevaron. No con pequeña fuerza y resistencia, por dar satisfacción de mí a la gente, encubrí 3 semanas mi dolencia, siempre creciendo el daño y fuego ardiente. Y mostrando venir a la obediencia de mi padre y señor, mañosamente le di a entender por señas y rodeo querer cumplir su ruego y mi deseo, diciendo que pues él me persuadía que tomase parientes y marido, al parecer según que convenía, yo por le obedecerle había elegido, el cual era Crepino, que tenía valor, suerte y linaje conocido, junto con ser discreto, honesto, afable, de condición y término loable. Mi padre, que con sesgo y ledo gesto hasta el fin escuchó el parecer mío, besándome en la frente, dijo: en esto y en todo me remito a tu albedrío, pues de tu discreción e intento honesto que elegirás lo que conviene fío, y bien muestra Crepino en su crianza ser de buenos respetos y esperanza. Ya que con voluntad y mandamiento, a mi honor y deseo satisfizo, y la vana contienda y fundamento, de los presentes jóvenes deshizo, el infeliz y triste casamiento, en forma y acto público se hizo. Hoy hace justo un mes, oh suerte dura, que cerca está del bien la desventura. Ayer me sexto contenta de mi suerte, sin temor de contraste ni recelo. Hoy la sangrienta y rigurosa muerte, todo lo ha derribado por el suelo. ¿Qué consuelo ha de haber a mal tan fuerte? ¿Qué recompensa puede darme el cielo, a donde ya ningún remedio vale, ni hay bien que con tan grande mal se iguale? Este es, pues, el proceso, esta es la historia, y el fin tan cierto de la dulce vida. He aquí mi libertad y breve gloria, en eterna amargura convertida. Y pues que por tu causa la memoria, mi llaga ha renovado encrudecida, en recompensa del dolor te pido, me dejes enterrar a mi marido. Que no es bien que las aves carniceras despedacen el cuerpo miserable, ni los perros y brutas bestias fieras satisfagan su estómago insaciable. Mas cuando empedernido ya no quieras hacer cosa tan justa y razonable, haznos con esa espada y mano dura iguales, en la muerte y sepultura. Aquí acabó su historia, y comenzaba un llanto tal que el monte enternecía con una ansia y dolor que me obligaba a tenerle en el duelo compañía, que ya el asegurarle no bastaba de cuanto prometer yo le podía, solo pedía la muerte y sacrificio por último remedio y beneficio. En gran congoja y confusión me viera, si don Simón Pereira, que a otro lado hacía también la guardia, no viniera a decirme que el tiempo era acabado. Y espantado también de lo que oyera, que un poco desde aparte había escuchado, me ayudó a consolarla, haciendo ciertas con nuevo ofrecimiento mis ofertas.
Ya el presuroso cielo volteando en el mar las estrellas trastornaba, y el crucero las horas señalando, entre el sur y sudoeste declinaba en mitad del silencio y noche, cuando visto cuánto la oferta la obligaba, reprimiendo Tegualda su lamento, la llevamos a nuestro alojamiento. Donde en honesta guarda y compañía de mujeres casadas quedó, en tanto que el esperado ya vecino día quitase de la noche el negro manto. Entre tanto también razón sería, pues que todos descansan y yo canto, dejarlo hasta mañana en este estado, que de reposo estoy necesitado. Canto 21. Halla Tegualda el cuerpo del marido y haciendo un llanto sobre él, le lleva a su tierra. Llegan a Penco los españoles y caballos que venían de Santiago y de la Imperial por tierra. Hace Caupolicán muestra general de su gente. ¿Quién de amor hizo prueba tan bastante? ¿Quién vio tal muestra y obra tan piadosa como la que tenemos hoy delante de esta infeliz bárbara hermosa? La fama, engrandeciéndola, levante mi baja voz, y en alta y sonorosa dando noticia de ella, eternamente corra de lengua en lengua y gente en gente. Cese el uso dañoso y ejercicio de las mordaces lenguas ponzoñosas, que tienen de costumbre y por oficio ofender las mujeres virtuosas. Pues, mirándolo bien, solo este indicio, sin haber en contrario tantas cosas, confunde su malicia y las condena a duro freno y vergonzosa pena. Cuántas y cuántas vemos que han subido a la difícil cumbre de la fama. Judic, Camila, la Fenisa Dido a quien Virgilio injustamente infama. Penélope, Lucrecia, que al marido lavó con sangre la violada cama. Hipo, Tucía, Virginia, Fulmia, Cloelia, Porcia, Sulpicia, Alcestes y Cornelia. Bien puede ser entre estas colocada la hermosa Tegualda, pues parece, en la rara hazaña señalada, cuanto por el piadoso amor merece. Así, sobre sus obras levantada, entre las más famosas resplandece, y el nombre será siempre celebrado, a la inmortalidad ya consagrado. Quedó pues, como dije, recogida, en parte honesta y compañía segura, del poco beneficio agradecida, según lo que esperaba en su ventura. Pero la aurora y nueva luz venida, aunque el sabroso sueño con dulzura, me había los lazos miembros ya trabado, me despertó el aquejador cuidado. Viniendo a toda priesa a donde estaba, firme en el triste llanto y sentimiento, que solo un breve punto no aflojaba, la dolorosa pena y el lamento, yo con gran compasión la consolaba, haciéndole seguro ofrecimiento, de entregarle el marido y darle gente, con que salir pudiese libremente. Ella, del bien incrédulo, llorando, los brazos extendidos, me pedía firme seguridad, y así llamando los indios de servicio que tenía, salí con ella, acá y allá buscando. Al fin, entre los muertos que allí había, hallamos el sangriento cuerpo helado, de una redonda bala atravesado. La mísera Tegualda que delante, vio la marchita faz desfigurada, con horrendo furor en un instante, sobre ella se arrojó desatinada. Y junta con la suya, en abundante flujo de vivas lágrimas bañada, la boca le besaba y la herida, por ver si le podía infundir la vida. ¡Ay, cuitada de mí! Decía, ¿qué hago, entre tanto dolor y desventura? ¿Cómo al injusto amor no satisfago, en esta aparejada coyuntura? Porque ya, pusilánime, de un trago, no acabo de pasar tanta amargura. ¿Qué es esto? La injusticia a dónde llega, que aún el morir forzoso se me niega. Así, furiosa por morir, echaba la rigurosa mano al blanco cuello y no pudiendo más, no perdonaba al afligido rostro ni al cabello, y aunque yo de estorbarlo procuraba, apenas era parte a defendello, tan grande era la vasca y ansia fuerte de la rabiosa gana de la muerte. Después que algo las ansias aplacaron con la gran persuasión y ruego mío y sus promesas ya me aseguraron del gentílico intento y desvarío, los prestos yanaconas levantaron sobre un tablón el yerto cuerpo frío, llevándole en los hombros suficientes a donde le aguardaban sus sirvientes. Mas porque estando así rota la guerra no padeciese agravio y demasía, hasta pasar una vecina sierra le tuve con mi gente compañía. Pero llegando a la segura tierra, encaminada en la derecha vía, se despidió de mí reconocida del beneficio y obra recibida. Vuelto al asiento, digo que estuvimos toda aquella semana trabajando, en la cual lo deshecho rehicimos, el foso y roto muro reparando. De industria y fuerza al fin nos prevenimos, con buen ánimo y orden, aguardando al enemigo campo cada día, que era pública fama que venía. También tuvimos nueva que partidos, eran de Mapochón nuestros guerreros, de armas y municiones bastecidos, con 1000 caballos y 2000 flecheros. Más del lluvioso invierno los crecidos, raudales y las ciénagas y esteros, llevándoles ganado, ropa y gente, los hacían detener forzosamente. Estando, como digo, una mañana,
Llegó un indio a gran priesa a nuestro fuerte, diciendo: «Oh temeraria gente insana, huid, huid la ya avecina muerte. Que la potencia indómita araucana viene sobre vosotros de tal suerte, que no bastarán muros ni reparos, ni sé lugar donde podáis salvaros». El mismo aviso trujo a mediodía un amigo cacique de la sierra, afirmando por cierto que venía todo el poder y fuerza de la tierra, con soberbio aparato, donde había instrumentos y máquinas de guerra, puentes, traviesas, árboles, tablones y otras artificiosas prevenciones. No desmayó por esto nuestra gente, antes venir al punto deseaba, que el menos animoso osadamente el lugar de más riesgo procuraba, y con presteza y orden conveniente todo lo necesario se aprestaba, esperando con muestra apercibida al día amenazador de tanta vida. Fuimos también por indios avisados de nuestros espiones, que sin duda nos darían el asalto por 3 lados al postrer cuarto de la noche muda. Así que, cuando más desconfiados, no de divina, más de humana ayuda, por la cumbre de un monte de repente apareció en buen orden nuestra gente. Quien pudiera pintar el gran contento, el alborozo de una y otra parte, el ordenado alarde, el movimiento, el ronco estruendo del furioso Marte, tanta bandera descogida al viento, tanto pendón, divisa y estandarte, trompas, clarines, voces, apellidos, relinchos de caballos y bufidos? Ya que los unos y otros con razones de amor y cumplimiento nos hablamos, y para los caballos y peones lugar cómodo y sitio señalamos, tiendas labradas, toldos, pabellones en la estrecha campaña levantamos en tanta multitud, que parecía que una ciudad allí nacido había. Fue causa la venida de esta gente que el ejército bárbaro vecino, con nuevo acuerdo y parecer prudente, mudase de propósito y camino. Que colocólo, astuta y sabiamente, al consejo de muchos contravino, discurriendo por términos y modos que redujo a su voto los de todos. Aunque, como ya digo, antes tuvieron gran contienda sobre ello y diferencia, pero al fin por entonces difirieron la ejecución de la áspera sentencia, y el poderoso campo retrujeron hasta tener más cierta inteligencia del español ejército arribado, que ya le había la fama acrecentado. Pero los nuestros demostrar ganosos aquel valor que en la nación se encierra, enemigos del ocio, y deseosos de entrar talando la enemiga tierra, procuran con afectos fervorosos apresurar la deseada guerra, haciendo diligencia y gran instancia en prevenir las cosas de importancia. Reformado el bagaje brevemente de la jornada larga y desabrida, y bulliciosa y esforzada gente, ganosa de honra y de valor movida, murmurando el reposo impertinente, pide que se acelere la partida, y el día tanto de todos deseado, que fue de aquel en 5 señalado. Venido el aplazado, alegre día, al comenzar de la primer jornada, llegó de la imperial gran compañía, de caballeros y de gente armada, que en aquella ocasión partido había, por tierra, aunque rebelde y alterada, con gran chusma y bagaje, bastecida, de municiones, armas y comida. Ya, pues, en aquel sitio recogidos, tantos soldados, armas, municiones, todos los instrumentos prevenidos, hechas las necesarias provisiones, fueron por igual orden repartidos los lugares, cuarteles y escuadrones, para que en el rebato y voz primera cada cual acudiese a su bandera. Caupolicán también por otra parte con no menor cuidado y providencia a la gente de su ejército reparte por los hombres de suerte y suficiencia, que en el duro ejercicio y bélica arte era de mayor prueba y experiencia. Y todo puesto a punto, quiso un día ver la gente y las armas que tenía. Era el primero que empezó la muestra el cacique Pillilco, el cual armado iba de fuertes armas, en la diestra un gran bastón de acero barreado. Delante de su escuadra, gran maestra de arrojar el certero dardo usado, procediendo en buen orden y manera de 13 en 13 iguales por hilera. Luego pasó detrás de los postreros el fuerte de Ucotón, a quien siguiendo iba una espesa banda de flecheros, gran número de tiros esparciendo. Venía Rengo tras él con sus maceros en paso igual y grave procediendo, arrogante, fantástico, lozano, con un entero Líbano en la mano. Tras él con fiero término seguía el áspero y robusto Tulcomara, que vestido en lugar de arnés, traía la piel de un fiero tigre que matara, cuya espantosa boca le ceñía por la frente y quijadas la ancha cara, con 2 espesas órdenes de dientes blancos, agudos, lisos y lucientes. Al cual en gran tropel acompañaban su gente agreste y ásperos soldados, que en apiñada muela le cercaban de pieles de animales rodeados. Luego los talcamávidas pasaban, que son más aparentes que esforzados, debajo del gobierno y del amparo del jatancioso mozo Caniotaro. Iba siguiendo la postrer hilera Millalermo, mancebo floreciente, con sus pintadas armas, el cual era del famoso Picoldo descendiente, rigiendo los que habitan la ribera del gran Nibequeten, que su corriente no deja a la pasada fuente y río, que todos no los traiga al Biobío.
Pasó luego la muestra mareande. Con una cimitarra y ancho escudo. Mozo de presunción y orgullo grande. Alto de cuerpo, en proporción membrudo. Iba con él su primo Lepomande. Desnudo, al hombro un gran cuchillo agudo. Ambos de una divisa, rodeados. De gente armada y pláticos soldados. Seguía el orden tras estos Lemo, arrastrando una pica poderosa. Delante de su escuadra, por extremo. Lúcida entre las otras y vistosa. Un poco atrás del cual iba Gualemo. Cubierto de una piel dura y pelosa. De un caballo marino que su padre había muerto en defensa de la madre. Cuentan, no sé si es fábula, que estando bañándose en la mar, algo apartada, un caballo marino allí arribando, fue del súbitamente arrebatada, y el marido a las voces aguijando, de la cara mujer, del pez robada, con el dolor y pena de perdella, al agua se arrojó luego tras ella. Pudo tanto el amor, que el mozo osado, al pescado alcanzó, que se alargaba, y abrazado con él, por maña, a nado, a la vecina orilla le acercaba, donde el marino monstruo sobreaguado, que también el amor ya le cegaba, dio recio en seco, al tiempo que el reflujo de las huidoras olas se retrujo. Soltó la presa libre y sacudiendo la dura cola, el suelo desafía, y aquí y allí el gran cuerpo retorciendo, contra el mozo animoso se volvía, el cual, sazón ni punto no perdiendo, a las cercanas armas acudía, comenzando los dos una batalla, que el mar calmó y el sol paró a miralla. Mas con destreza el bárbaro valiente, de fuerza y ligereza acompañada, al monstruo de voracería en la frente, con una porra de metal herrada. Al cabo el indio valerosamente, dio feliz remate a la jornada, dejando al gran pescado allí tendido, que más de 30 pies tenía medido. Y en memoria del hecho hazañoso, digno de le poner en escritura, del pellejo del pez duro y peloso hizo una fuerte y fácil armadura. Muerto Guacol, Gualemo valeroso las armas heredó y aquí la cura, Cu es un valle extendido y muy poblado de gente rica de oro y de ganado. Pasó tras este luego Talcahuano, que ciñe el mar su tierra y la rodea, un mástil grueso en la derecha mano que como un tierno junco le blandea, cubierto de altas plumas, muy lozano, siguiéndole su gente de pelea, por los pechos al sesgo atravesadas bandas azules, blancas y encarnadas. Venía tras él Tomé, que sus pisadas seguían los puelches, gentes banderizas, cuyas armas son puntas enastadas de una gran braza, largas y rollizas. Y los trulos también, que usan espadas, de fe mudable y casas movedizas, hombres de poco efecto, alaraquientos, de fuerza grande y chicos pensamientos. No faltó Andalicán con su lúcida y ejercitada gente en ordenanza, una cota finísima vestida, vibrando la fornida y gruesa lanza. Y Orompello, de edad aún no cumplida, pero de grande muestra y esperanza, otra escuadra de pláticos regía, llevando al diestro un golmo en compañía. El Icura pasó luego tras estos, armado ricamente, el cual traía una banda de jóvenes dispuestos, de grande presunción y gallardía. Seguían los yaucos, de almagrados gestos, robusta y esforzada compañía, llevando en medio de ellos por caudillo, al sucesor del ínclito Ainabillo. Seguía después Cayo Cupil, mostrando la dispuesta persona y buen deseo, su veterana gente gobernando, con paso grave y con vistoso arreo. Tras él venía Purén, también guiando, con no menor donaire y con toneo, una bizarra escuadra de soldados, en la dura milicia ejercitados. Lincoya iba tras él, casi gigante, la cresta sobre todos levantada, armado un fuerte peto rutilante, de penachos cubierta la celada. Con desdeñoso término, delante de su lustrosa escuadra bien cerrada, el mozo Picabí luego guiaba a otro espeso escuadrón de gente brava. Venía en esta reseña en buen concierto el grave Canio Mangue, entristecido por el insigne viejo padre muerto a quien había en el cargo sucedido, todo de negro el blanco arnés cubierto, y su escuadrón de aquel color vestido, al tardo son y paso los soldados, de roncos a tambores destemplados. Fue allí el postrero que pasó en la lista, primero en todo, Tucapel Gallardo, cubierta una lúcida sobrevista de unos anchos escaques de oro y pardo, grande en el cuerpo y áspero en la vista, con un huello lozano y paso tardo, detrás del cual iba un tropel de gente arrogante, fantástica y valiente. El gran Caupolicán, con la otra parte y resto del ejército araucano, más encendido que el airado Marte iba con un bastón corto en la mano bajo de cuya sombra y estandarte venía el valiente Curgo y Mareguano, y el grave y elocuente Colocolo, Millo, Teguán, Lambecho y Guampicolo. Seguían luego detrás sus plimaiquines, tuncos, renoguelones y pencones, los itatas, mauleses y cauquenes de pintadas de visas y pendones, nivequetenes, puelches y cautenes con una espesa escuadra de peones y multitud confusa de guerreros amigos, comarcanos y extranjeros.
Según el mar las olas tiende y crece, así crece la fiera gente armada. Tiembla en torno la tierra y se estremece, de tantos pies batida y golpeada. Lleno el aire de estruendo se escurece con la gran polvoreda levantada, que en ancho remolino al cielo sube, cual ciega niebla espesa o parda nube. Pues nuestro campo en orden semejante según que dije arriba, don García al tiempo del partir puesto delante de aquella valerosa compañía, con un alegre término y semblante que dichoso suceso prometía, moviendo los dispuestos corazones comenzó de decir estas razones. Valientes caballeros, a quien solo el valor natural de la persona os trujo a descubrir el austral polo, pasando la solar tórrida zona y los distantes trópicos, que Apolo, por más que cerca el cielo y le corona, jamás en ningún tiempo pasar puede, ni el soberano autor se lo concede. Ya que con tanto afán habéis seguido hasta aquí las católicas banderas y al español dominio sometido innumerables gentes extranjeras, el fuerte pecho y ánimo sufrido poned contra esos bárbaros de veras, que, vencido esto poco, tenéis llano todo el mundo debajo de la mano. Y en cuanto dilatamos este hecho y de llegar al fin lo comenzado, poco o ninguna cosa habemos hecho, ni aun es vuestro el honor que habéis ganado, y que, la causa indecisa, igual derecho tiene el fiero enemigo en campo armado a todas vuestras glorias y fortuna pues las puede ganar con sola una. Lo que yo os pido de mi parte y digo es que en estas batallas y revueltas, aunque os haya ofendido el enemigo, jamás vos le ofendáis a espaldas vueltas. Antes le defended como al amigo. Sí, volviéndose a vos las armas sueltas. Rehuyer el morir en la batalla. Pues es más dar la vida que quitalla. Poned a todo en la razón la mira. Por quien las armas siempre habéis tomado. Que pasando los términos la ira. Pierde fuerza el derecho ya violado. Pues cuando la razón no frena y tira. El ímpetu y furor demasiado. El rigor excesivo en el castigo. Justifica la causa al enemigo. No sé ni tengo más acerca de esto. Que decir ni advertiros con razones. Que en detener ya tanto soy molesto. La furia de esos vuestros corazones. Sus, pues, derribad y allanad presto. Las palizadas, tiendas, pabellones. Y movamos de aquí todos a una. A donde ya nos llama la fortuna. Súbito las escuadras presurosas. Con grande alarde y con gallardo brío. Marchan a las riberas arenosas. Del ancho y caudaloso Biobío. Y en esquifadas barcas espaciosas. Atravesaron luego el ancho río. Entrando con ejército formado por el distrito y término vedado. Mas según el trabajo se me ofrece que tengo de pasar forzosamente, reposar algún tanto me parece para cobrar aliento suficiente, que la cansada voz me desfallece y siento ya acabárseme el torrente. Mas yo me esforzaré si puedo, tanto, que os venga a contentar el otro canto. Canto 22. Entran los españoles en el estado de Arauco. Traban los araucanos con ellos una reñida batalla. Hace Rengo de su persona gran prueba. Cortan las manos por justicia de Gaguarino, indio valeroso. Pérfido amor tirano, ¿qué provecho piensas sacar de mi desasosiego? ¿No estás de mi promesa satisfecho que quieres afligirme desde luego? ¡Ay! Que ya siento en mi cuidoso pecho labrarme poco a poco un vivo fuego y desde allí con movimiento blando ir por venas y huesos penetrando. Tanto, traidor, te va en que yo no siga el duro estilo del sangriento Marte, que así de tal manera me fatiga tu importuna memoria en cada parte. Déjame ya, no quieras que se diga que porque nadie quiere celebrarte, al último rincón vas a buscarme, y allí pones tu fuerza en aquejarme. ¿No ves que es mengua tuya y gran bajeza habiendo tantos célebres varones, venir a mendigar a mi pobreza tan falta de conceptos y razones, y en medio de las armas y asperezas sumido en mil forzosas ocasiones me cargas por un sueño, quizá vano, con tanta pesadumbre ya la mano? Déjame ya, que la trompeta horrenda del enemigo bárbaro vecino no da lugar a que otra cosa atienda, que me tiene tomado ya el camino donde siento fraguada una contienda, que al más fértil ingenio y peregrino en tal revolución embarazado, no le diera lugar desocupado. ¿Qué puedo, pues, hacer, si ya metido dentro en el campo y ocasión me veo, sino al cabo cumplir lo prometido aunque tire a otra parte mi deseo? Pero a término breve reducido por la más corta senda, sin rodeo, pienso seguir el comenzado oficio desnudo de ornamento y artificio. Vuelto a la historia, digo que marchaba nuestro ordenado campo de manera que gran espacio en breve se alejaba del talcahuano término y ribera. Mas cuando el alto sol ya declinaba, cerca de un agua, al pie de una ladera, en cómodo lugar y llano asiento, hicimos el primero alojamiento. Estábamos apenas alojados, en el tendido llano a la marina. Cuando se oyó gritar por todos lados. Arma. Arma. Enfrena. Enfrena. Aína, aína. Luego de acá y de allá los derramados, siguiendo la ordenanza y disciplina, corren a sus banderas y pendones, formando las hileras y escuadrones.
Nuestros descubridores, que la tierra, iban corriendo por el largo llano, al remate del cual está una sierra, cerca del alto monte andalicano, vieron de allí calar gente de guerra, cerrando el paso a la siniestra mano, diciendo: espera. Espera. Tente, tente. Veremos quién es hoy aquí valiente. Los nuestros, al amparo de un repecho, en forma de escuadrón se recogieron, donde con muestra y animoso pecho, al ventajoso número atendieron, pero los fieros bárbaros de hecho, sin punto reparar, los embistieron, haciéndoles tomar presto la vuelta, sin orden ni camino, a rienda suelta. Aunque a veces en partes recogidos, haciendo cuerpo y rostro, revolvían y con mayor valor que de vencidos al vencedor soberbio acometían. Pero de la gran furia compelidos, el camino empezado proseguían, dejando a veces muerta y tropellada alguna de la gente desmandada. Los presurosos indios desenvueltos, siempre con mayor furia y crecimiento, en una espesa polvoreda envueltos, iban en el alcance y seguimiento. Los nuestros a calcaño y frenos sueltos, a la sazón con más temor que tiento, ayudan los caballos desbocados arrimándoles hierro a los costados. Pero por más que allí los aguijaban, con voces, cuerpos, brazos y talones, los bárbaros por pies los alcanzaban, haciéndoles bajar de los arzones. Al fin, necesitados, peleaban cual los heridos osos y leones, cuando de los lebreles aquejados ven la guarida y pasos ocupados. Como el airado viento repentino que en lóbrego turbión con gran estruendo, el polvoroso campo y el camino, va con violencia indómita barriendo, y en ancho y presuroso remolino, todo lo coge, lleva y va esparciendo, y arranca aquel furioso movimiento, los arraigados troncos de su asiento, con tal facilidad, arrebatados, de aquel furor y bárbara violencia, iban los españoles fatigados, sin poderse poner en resistencia. Algunos, del honor avergonzados, vuelven haciendo rostro y apariencia, mas otra ola de gente que llegaba, con más presteza y daño los llevaba. Así los iban siempre maltratando, siguiendo el hado y próspera fortuna, el rabioso furor ejecutando, en los rendidos, sin clemencia alguna. Por el tendido valle resonando, la trulla y grita bárbara importuna, que arrebatada del ligero viento, llevó presto la nueva a nuestro asiento. En esto por la parte del poniente, con gran presteza y no menor ruido, Juan Remón arribó con mucha gente, que el aviso primero había tenido, y en furioso tropel, gallardamente, alzando un ferocísimo alarido, embistió la enemiga gente airada, en la vitoria y sangre ya cebada. Mas un cerrado muro y baluarte de duras puntas al romper hallaron, que con estrago de una y otra parte, hecho un hermoso choque, repararon. Unos pasados van de parte a parte, otros muy lejos del arzón volaron, otros heridos, otros estropeados, otros de los caballos tropellados. No es bien pasar tan presto, oh pluma mía. Las memorables cosas señaladas y los crudos efectos de este día de valerosas lanzas y de espadas que, aunque ingenio mayor no bastaría a poderlas llevar continuadas, es justo se celebre alguna parte de muchas en que puedes emplearte. El gallardo Lincoya, que arrogante el primero escuadrón iba guiando, con muestra airada y con feroz semblante el firme y largo paso apresurando, cala la gruesa pica en un instante, y el cuento entre la tierra y pie afirmando, recibe en el cruel hierro fornido el cuerpo de Hernán Pérez atrevido. Por el lado derecho encaminado hizo el agudo hierro gran herida, pasando el escaupil doble estofado y una cota de malla muy tejida. El ancho y duro hierro ensangrentado abrió por las espaldas la salida, quedando el cuerpo ya descolorido fuera de los arzones suspendido. Tuca peló Gallardo, que al camino salió al valiente Osorio, que corriendo venía con mayor ánimo que Tino los herrados talones sacudiendo, mostrando el cuerpo, al tiempo que con vino le dio lado, y la maza revolviendo con tanta fuerza le cargó la mano que no le dejó miembro y hueso sano. A Cáceres, que un poco atrás venía, de otro golpe también le puso en tierra, el cual con gran esfuerzo y valentía la adarga en braza y de la espada a tierra, y contra la enemiga compañía se puso él solo a mantener la guerra, haciendo rostro y pie con tal denuedo que a los más atrevidos puso miedo. Y aunque con gran esfuerzo se sustenta, la fuerza contra tantos no bastaba, que ya la espesa turba alaraquienta, en confuso montón le rodeaba. Pero en esta sazón más de 50 caballos que Reynoso gobernaba, que de refresco a tiempo habían llegado, vinieron a romper por aquel lado. Tan recio se embistió, que aunque hallaron, de gruesas astas un tejido muro, el cerrado escuadrón aportillaron, probando más de 10 el suelo duro, y al esforzado Cáceres cobraron, que cercado de gente, mal seguro, con ánimo feroz se sustentaba, y matando, la muerte dilataba. Don Miguel y don Pedro de Ahuendaño, Escobar, Juan y Ufré, Cortés y Aranda,
sin mirar al peligro y riesgo extraño. Sustentan todo el peso de su banda. También hacen efecto y mucho daño. Losada, Peña, Córdoba y Miranda, Bernal, Lasarte, Castañeda, Ulloa, Martín Ruiz y Juan López de Gamboa. Pero muy presto la araucana gente, en la española sangre ya cebada, los hizo revolver forzosamente, y seguir la carrera comenzada. Tras estos, otra escuadra de repente en ellos se estrelló desatinada, mas sin ganar un paso de camino, volver rostros y riendas le convino. Y aunque a veces con súbita represa Juan Remón y los otros revolvían, luego con nueva pérdida y más priesa la primera derrota proseguían, y en una polvorosa nube espesa envueltos unos y otros ya venían, cuando fue nuestro campo descubierto en orden de batalla y buen concierto. Iban los araucanos tan cebados que por las picas nuestras se metieron pero vueltos en sí, más reportados, el suelto paso y furia detuvieron y al punto, recogidos y ordenados, la campaña al través se retrujeron al pie de un cerro, a la derecha mano, cerca de una laguna y gran pantano, donde de nuestro cuerno arremetimos un gran tropel a pie de gente armada, que con presteza al arribar les dimos espesa carga y súbita rociada. Y al cieno retirados, nos metimos tras ellos, por venir espada a espada, probando allí las fuerzas y el denuedo con rostro firme y ánimo, a pie quedó. Jamás los alemanes combatieron así de firme a firme y frente a frente, ni mano a mano dando, recibieron golpes sin descansar a manteniente como el un bando y otro, que vinieron a estar así en el cieno estrechamente que echar atrás un paso no podían, y dando a priesa recibían. ¿Quién, el húmido cieno a la cintura, con 2 y 3 a veces peleaba? ¿Quién, por mostrar mayor desenvoltura, queriéndose mover más atascaba? ¿Quién, probando las fuerzas y ventura, al vecino enemigo se aferraba mordiéndole y cegándole con lodo, buscando de vencer cualquiera modo? La furia del herirse y golpearse andaba igual, y en duda la fortuna, sin muestra ni señal de declararse mínima de ventaja en parte alguna. Ya parecían aquellos mejorarse, ya ganaban aquestos la laguna, y la sangre de todos derramada, tornaba el agua turbia colorada. Rengo, que el odio y encendida ira, le había llevado ciego tanto trecho, luego que nuestro campo vio a la mira, y quedar en la muerte iba derecho, al vecino pantano se retira, y el fiero rostro y animoso pecho, contra todo el ejército volvía, y en voz amenazando le decía: venid, venid a mí, gente plebea, en mí sea vuestra saña convertida, que soy quien os persigue y quien desea, más vuestra muerte que su propia vida. No quiero ya descanso hasta que vea la nación española destruida, y en esa vuestra carne y sangre odiosa, pienso hartar mi hambre y sed rabiosa. Así la tierra y cielo amenazando, en medio del pantano se presenta, y la sangrienta maza floreando, la gente de poco ánimo amedrenta. No fue bien conocido en la voz, cuando, haciendo de sus fieros poca cuenta, algunos españoles más cercanos, aguijamos sobre él con prestas manos. Mas a Juan, Yanacona, que una pieza de los otros osados se adelanta le machuca de un golpe la cabeza, y de otro achica el cuerpo le quebranta. Y contra el joven Zúñiga endereza el tercero, con saña y furia tanta, que como clavo en húmido terreno le sume hasta los pechos en el cieno. Pero de tiros una lluvia espesa al animoso pecho encaminados, turbando el aire claro, a mucha priesa descargaron sobre él de todos lados. Por esto el fiero bárbaro no cesa, antes con furia y golpes redoblados, el lodo a la cintura, osadamente estaba por muralla de su gente. Cual el cerdoso jabalí herido al cenagoso estrecho retirado, de animosos sabuesos perseguido y de diestros monteros rodeado, ronca, buza y rebuza embravecido, vuelve y revuelve de este y de aquel lado, rompe, encuentra, tropella, hiere y mata los espesos tiros desbarata. El bárbaro esforzado de aquel modo, ardiendo en ira y de furor insano, cubierto de sudor, de sangre y lodo, estaba solo en medio del pantano, resistiendo la furia y golpe todo, de los tiros que de una y otra mano, cubriendo el sol, sin número salían, y como tempestad sobre él llovían. Ya el esparcido ejército obediente, que el porfiado alcance había seguido, descubriendo en el llano a nuestra gente, se había tirado atrás y recogido. Solo Rengo, ferociosadamente, sustenta igual el desigual partido, a causa que la ciénaga era honda, y llena de espesura a la redonda. Viendo el fruto dudoso y daño cierto, según la mucha gente que cargaba, que a grande priesa en orden y concierto, de esta y de aquella parte le cercaba, por un inculto paso y encubierto, que la fragosa sierra le amparaba, le pareció con tiempo retirarse, y salvar sus soldados y él salvarse, diciéndoles: amigos, no gastemos la fuerza en tiempo yato infructuoso. La sangre que nos queda conservemos, para venderla en precio más costoso.
Conviene que de aquí nos retiremos antes que en este sitio cenagoso del enemigo puestos en aprieto, perdamos la opinión, y él el respeto. Luego, la voz de Rengo obedecida, los presurosos brazos detuvieron, y por la parte estrecha y más tejida al son de la tambor se retrujeron. Era áspero el lugar y la salida, y así seguir los nuestros no pudieron, quedando algunos de ellos tan sumidos, que fue bien menester ser socorridos. Por la falda del monte levantado iban los fieros bárbaros saliendo. Rengo, bruto, sangriento y enlodado, los lleva en retaguardia recogiendo, como el celoso toro madrigado que la tarda vacada va siguiendo, volviendo acá y allá espaciosamente el duro cerviguillo y alta frente. Nuestro campo por orden recogido, retirado del todo el enemigo, fue entre algunos un bárbaro cogido, que mucho se alargó del bando amigo. El cual acaso a mi cuartel traído hubo de ser, para ejemplar castigo de los rebeldes pueblos comarcanos, mandándole cortar ambas las manos. Donde sobre una rama destroncada puso la diestra mano, yo presente, la cual de un golpe con rigor cortada, sacó luego la izquierda alegremente, que del tronco también saltó apartada, sin torcer ceja y arrugar la frente. Y con desdén y menosprecio de ello alargó la cabeza y tendió el cuello, diciendo así: segad esa garganta siempre sedienta de la sangre vuestra, que no temo la muerte ni me espanta vuestra amenaza y rigurosa muestra, y la importancia y pérdida no es tanta que haga falta mi cortada diestra, pues quedan otras muchas esforzadas, que saben gobernar bien las espadas. Y si pensáis sacar algún provecho de no llegar mi vida al fin postrero, aquí, pues, moriré a vuestro despecho, que si queréis que viva, yo no quiero. Al fin iré algún tanto satisfecho de que a vuestro pesar alegre muero, que quiero con mi muerte desplaceros, pues solo en esto puedo ya ofenderos. Así que contumaz y porfiado, la muerte con injurias procuraba, y siempre más rabioso y obstinado, sobre el sangriento suelo se arrojaba, donde en su misma sangre revolcado, acabar ya la vida deseaba, mordiéndose con muestras impacientes, los desangrados troncos con los dientes. Estando pertinaz de esta manera, templándonos la lástima el enojo, vio un esclavo bajar por la ladera, cargado con un bárbaro despojo. Y como encarnizada bestia fiera, que ve la desmandada presa al ojo, así con una furia arrebatada, le sale de través a la parada. Y en él los pies y brazos anudados, sobre el húmedo suelo le tendía, y con los duros troncos desangrados, en las narices y ojos le batía. Al fin junto a nosotros, abocados, sin poderse valerse le comía, si no fuera con tiempo socorrido, quedando, aunque fue presto, mal herido. El bárbaro infernal con atrevida voz, en pie puesto, dijo: pues me queda alguna fuerza y sangre retenida, con que ofender a los cristianos pueda. Quiero aceptar, a mi pesar, la vida, aunque por modo vil se me conceda. Que yo espero sin manos desquitarme, que no me faltarán para vengarme. Quedaos, malditos, que yo os digo, que en mí tendréis con odio y sed rabiosa, torcedor y solícito enemigo, cuando dañar no pueda en otra cosa. Muy presto entenderéis cómo os persigo, y que os fuera mi muerte provechosa. Diciendo así otras cosas que no cuento, partió de allí ligero como el viento. No es bien que así dejemos en olvido el nombre de este bárbaro obstinado, que por ser animoso y atrevido, el audaz Galvarino era llamado. Mas por tanta aspereza he discurrido, que la fuerza y la voz se me ha acabado, y así habré de parar, porque me siento ya sin fuerza, sin voz y sin aliento. Canto 23. Llega Galvarino a donde estaba el senado araucano, hace en el consejo una habla con la cual desbarata los pareceres de algunos. Salen los españoles en busca del enemigo, píntase la cueva del hechicero Fitón y las cosas que en ella había. Jamás debe, señor, menospreciarse el enemigo vivo, pues sabemos puede de una centella levantarse fuego, con que después nos abrasemos, y entonces es cordura recelarse cuando en mayor felicidad nos vemos, pues los que gozan próspera bonanza están aún más sujetos a mudanza. Solo la muerte próspera asegura el breve curso del feliceado, y que, mientras la incierta vida dura, nunca hay cosa que dure en un estado. Así que quien jamás tuvo ventura podrá llamarse bienaventurado y sin prosperidad vivir contento, pues no teme infelice acaecimiento. Y pues que ya tenemos certidumbre que nunca hay bien seguro ni reposo, que es ley usada, es orden y costumbre por donde ha de pasar el más dichoso. Gastar el tiempo en esto es pesadumbre. Y así, por no ser largo y enojoso, solo quiero contar a lo que vino, el despreciar al mozo Galvarino. El cual, aunque herido y desangrado, tanto el coraje y rabia le inducía, que llegó a Andalicán, donde alojado Caupolicán su ejército tenía. Era el tiempo que el ínclito senado, en secreto consejo proveía,
las cosas de la guerra y menesteres, dando y tomando en ello pareceres. Cual con justo temor dificultaba, la pretensión de algunos imprudente, cual, por mostrar valor, facilitaba cualquier dificultoso inconveniente, cual un concierto lícito aprobaba, cual era de este voto diferente, procurando unos y otros con razones, esforzar sus discursos y opiniones. En esta confusión y diferencia, Galvarino arribó apenas con vida, el cual pidiendo para entrar licencia, le fue graciosamente concedida, donde con la debida reverencia, esforzando la voz enflaquecida, falto de sangre y muy cubierto de ella, comenzó de esta suerte su querella. Si solía desvengar, sacros varones, las ajenas injurias tan de veras, y en las extrañas tierras y naciones, hicieron sombra ya vuestras banderas, como agora en las propias posesiones, unas bastardas gentes extranjeras, os vienen a oprimir y conquistaros, y tan tibios estáis en el vengaros. Mirad mi cuerpo aquí despedazado, miembro del vuestro, que por más afrenta, me envían lleno de injurias al Senado, para que de ellas sepa daros cuenta. Mirad vuestro valor vituperado, y lo que en mí el tirano os representa, jurando no dejar cacique alguno, sin desmembrarlos todos uno a uno. Por cierto, bien en vano han adquirido tanta gloria y honor vuestros abuelos, y el araucano crédito subido, en su misma virtud hasta los cielos, si agora infame, hollado y abatido, anda de lengua en lengua por los suelos, y vuestra ilustre sangre resfriada, en los sucios rincones derramada. ¿Qué provincia hubo ya que no tremiese de vuestra voz en todo el mundo oída, ni nación que las armas no rindiese por temor o por fuerza compelida, arribando a la cumbre porque fuese tanto de allí mayor vuestra caída, y al término llegase el menosprecio donde de los pasados llegó el precio? Pues unos extranjeros enemigos con título y con nombre de clemencia, ofrecen de aceptaros por amigos, queriéndoos reducir a su obediencia. Y si no os sometéis, que con castigos prometen oprimir vuestra insolencia, sin quedar del cuchillo reservado género, religión, edad ni estado. Volved, volved en vos, no deis oído a sus embustes, tratos y marañas, pues todas se enderezan a un partido que viene a deslustrar vuestras hazañas. Que la ocasión que aquí los ha traído por mares y por tierras tan extrañas es el oro goloso que se encierra en las fértiles venas de esta tierra. Y es un color, es apariencia van a querer mostrar que el principal intento, fue el extender la religión cristiana, siendo el puro interés su fundamento. Su pretensión de la codicia mana, que todo lo demás es fingimiento, pues los vemos que son más que otras gentes, adúlteros, ladrones, insolentes. Cuando el siniestro hado y dura suerte, nos amenacen cierto en lo futuro, podemos elegir honrada muerte, remedio breve, fácil y seguro. Poned a la fortuna el hombro fuerte, a dura adversidad corazón duro. Que el pecho firme y ánimo invencible, allana y facilita aún lo imposible. No pudo decir más de desmayado, por la infinita sangre que perdía, que el lazo cuello ya debilitado, sostener la cabeza aún no podía. Así el rostro mortal desfigurado, en el sangriento suelo se tendía, dejando, aún a los más endurecidos, de su esperada muerte condolidos. Mas como no tuviese tal herida, que pudiese hallar la muerte entrada, retuvo luego la dudosa vida, ensiéndole la sangre restañada. Y la virtud con tiempo socorrida, fue de tantos remedios confortada, y el mozo se ayudó de tal manera, que recobró su sanidad primera. Fueron de tanta fuerza sus razones, y el odio que a los nuestros concibieron, que los más entibiados corazones, de cólera rabiosa se encendieron. Así las diferentes opiniones, a un fin y parecer se redujeron, quedando para siempre allí excluido quien tratase de medio y de partido. Los impacientes mozos, deseosos de venir a las armas, braveaban, y con muestras y afectos fervorosos, el espacioso tiempo apresuraban. Pero los más maduros y espaciosos, aquella ardiente cólera templaban, y el término de algunos indiscreto, no reprobando el general decreto. Dejémoslos un rato, pues, tratando de dar, no una batalla, sino ciento, del orden, la manera, dónde y cuándo, con varios pareceres y un intento. Que me voy poco a poco descuidando, de nuestro alborotado alojamiento, donde estuvimos todos recogidos con buena guardia y bien apercebidos. Mas cuando el esperado sol salía, la gente de caballo en orden puesta marchó, quedando atrás la infantería y del campo después toda la resta, con tal velocidad, que a mediodía subimos la temida y agria cuesta de blancos huesos de cristianos llena, que despertó el cuidado y nos dio pena. Al araucano valle, pues, bajamos, que el mar rebate al lado del poniente, donde en llano lugar nos alojamos, de comidas y pasto suficiente.
Y luego con promesas enviamos de aquella vecindad alguna gente a requerir la tierra comarcana con la segura paz y ley cristiana. Mas como al tiempo puesto no volviesen, y pasasen después algunos días, ni por astucia y maña no supiesen de su resolución nuestros espías, fue acordado que algunos se partiesen por los vecinos pueblos y alquerías, al salir tardo de la escasa luna, a tomar relación y lengua alguna. Así yo apercebido, sordamente, en medio del silencio y noche escura di sobre algunos pueblos de repente por un gran arcabuco y espesura, donde la miserable y triste gente vivía por su pobreza en paz segura, que el rumor y alboroto de la guerra aún no la había sacado de su tierra. Viniendo, pues, a dar al Chayacano, que es donde nuestro campo se alojaba, sexto en una loma, al rematar de un llano, por una angosta senda que cruzaba un indio laso, flaco y tan anciano que apenas en los pies se sustentaba, corvo, espacioso, débil, descarnado cual de raíces de árboles formado. Espantado del talle y la torpeza de aquel retrato de vejez tardía, llegué, por ayudarle en su pereza, y tomar lengua de él, si algo sabía. Mas no sale con tanta ligereza, sintiendo los lebreles por la vía la temerosa gama fugitiva como el viejo salió la cuesta arriba. Yo, sin más atención y advertimiento, arrimando las piernas al caballo, a más correr salí en su seguimiento pensando, aunque volaba, de alcanzallo. Mas el viejo, dejando atrás el viento, me fue forzoso a mi pesar dejallo, perdiéndole de vista en un instante sin poderle seguir más adelante. Halléme a la bajada de un repecho cerca de 2 caminos desusados, por donde corre rauco más estrecho, que le ciñen 2 cerros los costados. Y mirando a lo bajo y más derecho, en una selva de árboles copados sexto una mansa corcilla junto al río, gustando de las hierbas y rocío. Ocurrió luego a la memoria mía que la razón en sueños me dijera cómo había de topar acaso un día una simple corcilla en la ribera. Y así yo, con grandísima alegría, comencé de bajar por la ladera paso a paso, siguiendo el un camino, hasta que de ella vine a estar vecino. Púdelo bien hacer, que en las quebradas era grande el rumor de la corriente, y con pasos y orejas descuidadas pacía la tierna hierba libremente. Pero cuando sintió ya mis pisadas, y al rumor levantó la altiva frente, dejó el sabroso pasto y arboleda, por una estrecha y áspera vereda. Comencéla a seguir a toda priesa, labrando a mi caballo los costados. Mas tomando otra senda, que atraviesa, se entró por unos ásperos collados. Al cabo enderezó a una selva espesa, de matorrales y árboles cerrados, a donde se lanzó por una senda, y yo también tras ella a toda rienda. Perdí el rastro y cerróseme el camino, sobreviniendo un aire turbulento, y así de acá y de allá, fuera de tino, de una espesura en otra andaba a tiento. Vista pues mi torpeza y desatino, arrepentido del primer intento, sin pasar adelante me volviera, si alguna senda o rastro yo supiera. Gran rato anduve así descarriado, que la oculta salida no acertaba, cuando sentí por el siniestro lado, un arroyo que cerca murmuraba. Y al vecino rumor encaminado, al pie de un roble que a la orilla estaba, sexto una pequeña y mísera casilla y junto a un hombre anciano la corcilla. El cual dijo: ¿Qué hado o desventura tan fuera de camino te ha traído por este inculto bosque y espesura donde jamás ninguno he conocido? Que si por caso adverso y suerte dura andas de tus banderas forajido, haré cuanto pudiere de mi parte en buscar el remedio y escaparte. Viendo el ofrecimiento y acogida de aquel extraño y agradable viejo, más alegre que nunca fui en mi vida por hallar tal ayuda y aparejo, le dije la ocasión de mi venida, pidiéndole me diese algún consejo para saber la cueva do habitaba el mágico Fitón, a quien buscaba. El venerable viejo y padre anciano con un suspiro y tierno sentimiento me tomó blandamente por la mano, saliendo de su frágil aposento. Y por ser a la entrada del verano, buscamos a la sombra un fresco asiento en una pedregosa y tosca fuente, do comenzó a decirme lo siguiente. Mi tierra es en Arauco y soy llamado el desdichado viejo Guaticolo, que en los robustos años fui soldado en cargo antecesor de Colo Colo. Y antes, por mi persona en estacados 7 campos vencí de solo a solo, y 1000 veces de ramos fue ceñida esta mi calva frente envejecida. Mas como en esta vida el bien no dura y todo está sujeto a desvarío, mudóse mi fortuna en desventura, y en deshonor perpetuo el honor mío, que por extraño caso y suerte dura perdí con Ainabilló en desafío la gloria en tantos años adquirida, quitándome el honor y no la vida. Viéndome, pues, con vida y deshonrado, que 1000 veces quisiera antes ser muerto, de cobrar el honor desesperado me vine, como ves, a este desierto, donde más de 20 años he morado sin ser jamás de nadie descubierto sino agora de ti, que ha sido cosa no poco para mí maravillosa.
Así que tantos tiempos he vivido en este solitario apartamiento, y pues que la fortuna te ha traído a mi triste y humilde alojamiento, haré de voluntad lo que has pedido, que tengo confitón conocimiento que, aunque intratable y áspero, es mi tío, hermano de Guarcolo, padre mío. Al pie de una asperísima montaña, pocas veces de humano pie pisada, hace su habitación y vida extraña en una oculta y lóbrega morada que jamás el alegre sol la baña, y esa su condición acomodada, por ser fuera de término, inhumano, enemigo mortal del trato humano. Mas su saber y su poder es tanto sobre las piedras, plantas y animales, que alcanza por su ciencia y arte cuanto pueden todas las causas naturales. Y en el oscuro reino del espanto apremia a los callados infernales a que digan por áspero conjuro pasado, presente y lo futuro. En la furia del sol y luz serena de nocturnas tinieblas cubre el suelo, y sin fuerza de vientos llueve y truena, fuera de tiempo el sosegado cielo. El raudo curso de los ríos enfrena, y las aves en medio de su vuelo vienen de golpe abajo a modo ridas, por sus fuertes palabras compelidas. Las hierbas en su agosto reverdece y entiende la virtud de cada una. El mar revuelve, el viento le obedece contra la fuerza y orden de la luna. Tiembla la firme tierra y se estremece a su voz eficaz, sin causa alguna que la altere y remueva por de dentro, apretándose recio con su centro. Los otros poderosos elementos a las palabras de este están sujetos y a las causas de arriba y movimientos hace perder la fuerza y los efectos. Al fin por su saber y encantamentos escudriña y entiende los secretos, y alcanza por los astros influentes los destinos y hados de las gentes. No sé, pues, cómo pueda encarecerte el poder de este mágico adivino. Solo en tu menester quiero ofrecerte lo que ofrecerte puede un su sobrino. Mas para que mejor esto se acierte será bien que tomemos el camino, pues es la hora y sazón desocupada que podemos tener mejor entrada. Luego de allí los dos nos levantamos y atando a mi caballo de la rienda a paso apresurado caminamos por una estrecha y intricada senda, la cual seguida un trecho, nos hallamos en una selva de árboles horrenda, que los rayos del sol y claro cielo nunca allí vieron el umbroso suelo. Debajo de una peña socavada, de espesas ramas y árboles cubierto, vimos un callejón y angosta entrada y más adentro una pequeña puerta de cabezas de fieras rodeada, la cual de par en par estaba abierta, por donde se lanzó el robusto anciano llevándome trabado de la mano. Bien por ella 100 pasos anduvimos no sin algún temor de parte mía, cuando a una grande bóveda salimos do un perpetua luz en medio ardía. Y a cada banda en torno de ella vimos pollos puestos por orden, en que había multitud de redomas sobreescritas de ungüentos, hierbas y aguas infinitas. Vimos allí del lince preparados, los penetrantes ojos virtuosos, en cierto tiempo y conjunción sacados, y los del basilisco ponzoñosos. Sangre de hombres bermejos enojados, espumajos de perros que rabiosos, van huyendo del agua, y el pellejo, del pecoso chersidros cuando es viejo. También en otra parte parecía la coyuntura de la dura hiena, y el meollo del cencris, que se cría dentro de Libia en la caliente arena, y un pedazo del ala de una arpía, la hiel de la biforme anfisibena, y la cola del áspide revuelta, que da a la muerte en dulce sueño envuelta. Moho de calavera destroncada, del cuerpo que no alcanza sepultura. Carne de niña por nacer, sacada, no por donde la llama la natura. Y la espina también descoyuntada, de las hierpecerastas, y la dura lengua de la hemorrois, que aquel que hiere, suda toda la sangre hasta que muere. Bello de cuantos monstruos prodigiosos, la superflua natura ha producido. Escúpidos de sierpes venenosos, las dos alas del jáculo temido. Y de las seps los dientes ponzoñosos, que el hombre o animal de ella mordido, de súbito hinchado como un ogre, huesos y carne se convierte en podré. Estaba en un gran vaso transparente, el corazón del grifo atravesado, y ceniza del fénix, que en oriente se quema él mismo de vivir cansado. El unto de la escita la serpiente, y el pescado el chinéis, que en mar airado, al curso de las naves contraviene, y a pesar de los vientos las detiene. No faltaban cabezas de escorpiones, y mortíferas sierpes enconadas. Alacanes y colas de dragones, y las piedras del águila preñadas. Buches de los hambrientos tiburones, menstruo y leche de hembras azotadas, landrés, pestes, venenos, cuantas cosas produce la natura ponzoñosas. Yo, que con atención mirando andaba, la copiosa botica embebecido, por una puerta que a un rincón estaba, sexto salir un anciano consumido, que sobre un corvo junco se arrimaba, el cual luego de mí fue conocido ser el que había corrido por la cuesta, que apenas le alcanzara una ballesta, diciéndome, no es poco atrevimiento el que, siendo tan mozo, has hoy tomado de venir a mi oculto alojamiento do sin mi voluntad nadie ha llegado.
Mas porque sé que algún honrado intento tan lejos a buscarme te ha obligado, quiero por esta vez hacer contigo lo que nunca pensé acabar conmigo. Visto por mi apacible compañero, la coyuntura y tiempo favorable, pues el viejo, tan áspero y severo, se mostraba doméstico y tratable, se detuvo mirándome primero con un comedimiento y muestra afable, por ver si responderle yo quería. Mas viéndome callar, le respondía, diciendo, oh gran Fitón, a quien es dado penetrar de los cielos los secretos, que del eterno curso arrebatado, no obedecen la ley, a ti sujetos. Tú, que de la fortuna y fiero hado revocas, cuando quieres, los decretos, y el orden natural turbas y alteras, alcanzando las cosas venideras. Y por mágica ciencia y saber puro, rompiendo el cavernoso y duro suelo, puedes en el profundo reino escuro, meter la claridad y luz del cielo. Y atormentar con áspero conjuro la caterva infernal, que con recelo tiembla de tu eficaz fuerza, que es tanta que sus eternas leyes le quebranta. Sabrás que a este mancebo le ha traído de tu espantoso nombre la gran fama, que en las indias regiones extendido hasta el ártico polo se derrama. El cual por mil peligros ha rompido tras su deseo corriendo, que le llama a celebrar las cosas de la guerra y el sangriento destrozo de esta tierra. Que estando así una noche retirado escribiendo el suceso de aquel día, súbito fue en un sueño arrebatado, viendo cuánto en la Europa sucedía. Donde le fue asimismo revelado que en tu escondida cueva entendería extraños casos, dignos de memoria, con que ilustrar pudiese más su historia, y que noticia le darías de cosas ya pasadas, presente y futuras, hazañas y conquistas milagrosas, peregrinos sucesos y aventuras, temerarias empresas espantosas, hechos que no se han visto en escrituras. Este encarecimiento le molesta y nos tiene suspensos tu respuesta. Holgó el mago de oír cuán extendida por aquella región su fama andaba y vuelta a mí la cara envejecida, todo de arriba a abajo me miraba. Al fin, con voz pujante y expedida que poco con las ganas conformaba, y aspecto grave y muestra algo severa, la respuesta me dio de esta manera. Aunque en razón es cosa prohibida profetizar los casos no llegados, y es menos alargar a uno la vida contra los estatutos de los hados, ya que has ido a mi casa tu venida por incultos caminos desusados, te quiero complacer, pues mi sobrino viene aquí por tu intérprete y padrino. Diciendo así, con paso tardo y lento, por la pequeña puerta cavernosa me metió de la mano a otro aposento y luego en una cámara hermosa, que su fábrica extraña y ornamento era de tal labor y tan costosa que no sé lengua que contarlo pueda, ni habrá imaginación a que no exceda. Tenía el suelo por orden ladrillado de cristalinas losas transparentes, que el color entrepuesto y variado, hacía labor y visos diferentes. El cielo alto, diáfano, estrellado de innumerables piedras relucientes, que toda la gran cámara alegraba la varía luz que de ellas revocaba. Sobre columnas de oro sustentadas 100 figuras de bulto en torno estaban, por arte tan al vivo trasladadas, que un sordo bien pensara que hablaban. Y de ellas las hazañas figuradas por las anchas paredes se mostraban, donde se veía el extremo y excelencia, de armas, letras, virtud y continencia. En medio de esta cámara espaciosa, que media milla en cuadro contenía, estaba una gran poma milagrosa, que una luciente esfera la ceñía. Que por arte y labor maravillosa, en el aire por sí se sostenía. Que el gran círculo y máquina de dentro, parece que estribaban en su centro. Después de haber un rato satisfecho, la codiciosa vista en las pinturas, mirando de los muros, suelo y techo, la gran riqueza y varias esculturas, el mago me llevó al globo derecho, y vuelto allí de rostro a las figuras. Con el corvo callado señalando, comenzó de enseñarme, así hablando. Habrás de saber, hijo, que estos hombres, son los más de esta vida ya pasados, que por grandes hazañas sus renombres, han sido y serán siempre celebrados. Y algunos, que de baja estirpe y nombres, sobre sus altos hechos levantados, los ha puesto su próspera fortuna, en el más alto cuerno de la luna. Y esta bola que ves y compostura, es del mundo el gran término abreviado, que su dificilísima hechura, 40 años de estudio me ha costado. Mas no habrá en larga edad cosa futura, ni oculto disponer de inmovilado, que muy claro y patente no me sea y tenga aquí su muestra y viva idea. Mas, pues tus apariencias generosas son de escribir los actos de la guerra, y por fuerza de estrellas rigurosas tendrás materia larga en esta tierra, dejaré de aclararte algunas cosas que la presente poma y mundo encierra, mostrándote una sola que te espante para lo que pretendes importante. Que pues en nuestro Arauco ya se halla materia a tu propósito cortada, donde la espada y defensiva malla es más que en otra parte frecuentada, solo te falta una naval batalla con que será tu historia autorizada, y escribirás las cosas de la guerra así de mar también como de tierra.
La cual verás aquí tal, que te juro que vista, la tendremos por dudosa, y en el pasado tiempo y el futuro no se vio ni verá tan espantosa. Y el gran Mediterráneo mar seguro quedará por la gente victoriosa, y la parte vencida y destrozada la marítima fuerza quebrantada. Por tanto, a mis palabras no te alteres ni te espante el horriso no conjuro. Que si atento con ánimo estuvieres, verás aquí presente lo futuro. Todo, punto por punto, lo que vieres lo disponen los hados, y aseguro que podrás, como digo, ser de vista testigo y verdadero coronista. Yo, con mayor codicia, por un lado llegué el rostro a la bola transparente, donde sexto dentro un mundo fabricado tan grande como el nuestro, y tan patente como en redondo espejo relevado. Llegando junto el rostro, claramente vemos dentro un anchísimo palacio y en muy pequeña forma grande espacio. Y por aquel lugar se descubría el turbado y revuelto mar Ausonio, donde se definió la gran porfía, entre César Augusto y Marco Antonio. Así en la misma forma parecía por la banda de Lepanto y Favonio, junto a las curchulares, hacia el puerto, de galeras el ancho mar cubierto. Mas viendo las divisas señaladas del Papa, de Felipe y venecianos, luego reconocí ser las armadas de los infieles turcos y cristianos, que en orden de batalla aparejadas para venir estaban a las manos, aunque a mi parecer no se movían, ni más que figuradas parecían. Pero el mago Fitón me dijo, presto verás una naval batalla extraña, donde se mostrará bien manifiesto el supremo valor de nuestra España. Y luego con airado y fiero gesto, hiriendo el ancho globo con la caña, una vez al través, otra al derecho, sacó una horrible voz del ronco pecho, diciendo, orco amarillo, cancerbero. Oh gran Plutón, retor del bajo infierno. Oh cansado Carón, viejo vaquero, y vos, laguna Estigia y lago Averno. Oh Demogorgón, tú, que lo postrero habitas del Tartáreo reino eterno, y las hervientes aguas de Aqueronte, del Eteo, Cocito y Flegetonte. Y vos, furias, que así con crueldades atormentáis las ánimas dañadas, que aún temen ver las ínferas deidades vuestras frentes de víboras crinadas. Y vosotras, gorgóneas potestades, por mis fuertes palabras apremiadas, haced que claramente aquí se vea, aunque futura, esta naval pelea. Y tú, Hécate ahumada y mal compuesta, nos muestra lo que pido aquí visible. Hola. ¿A quién digo? ¿Qué tardanza es esta, que no os hace temblar mi voz terrible? Mirad que romperé la tierra opuesta, y os heriré con luz aborrecible, y por fuerza absoluta y poder nuevo, quebrantaré las leyes del Erebo. No acabó de decir bien esto, cuando las aguas en el mar se alborotaron, y el seco les nordeste respirando, las cuerdas y anchas velas se estiraron. Y aquellas gentes súbito anhelando, poco a poco moverse comenzaron, haciendo de aquel modo en los objetos, todas las demás causas sus efectos. Mirando, aunque espantado, atentamente, la multitud de gente que allí había, sexto que escrito de letras en la frente, su nombre y cargo cada cual tenía, y mucho me admiró los que al presente, en la primera edad yo conocía, verlos en su vigor y años lozanos, y otros floridos jóvenes ya canos. Luego, pues, los cristianos dispararon, una pieza en señal de rompimiento, y en alto un crucifijo enarbolaron, que acrecentó el hervor y encendimiento. Todos humildemente le salvaron, con grande devoción y acatamiento, bajo del cual estaban a los lados, las armas de los fieles colegados. En esto, con rumor de varios sones, acercándose siempre, caminaban. Estandartes, banderas y pendones, sobre las altas popas tremolaban. Las ordenadas bandas y escuadrones, esgrimiendo las armas se mostraban, en torno a las galeras rodeadas, de cañones de bronce y pavesadas. Mas en el bajo tono que ahora llevo, no es bien que de tan grande cosa cante, y que, cierto, es menester aliento nuevo, lengua más expedida y voz pujante. Así medroso de esto, no me atrevo a proseguir, señor, más adelante. En el siguiente y nuevo canto os pido, me deis vuestro favor y atento oído. Las hierbas en su agosto reverdece, y entiende la virtud de cada una. El mar revuelve, el viento le obedece, contra la fuerza y orden de la luna. Tiembla la firme tierra y se estremece, a su voz eficaz, sin causa alguna, que la altere y remueva por de dentro, apretándose recio con su centro. Los otros poderosos elementos, a las palabras de este están sujetos, y a las causas de arriba y movimientos, hace perder la fuerza y los efectos. Al fin por su saber y encantamentos, escudriña y entiende los secretos, y alcanza por los astros influentes, los destinos y hados de las gentes. No sé, pues, cómo pueda encarecerte el poder de este mágico adivino. Solo en tu menester quiero ofrecerte lo que ofrecerte puede un su sobrino. Mas para que mejor esto se acierte,
será bien que tomemos el camino, pues es la hora y sazón desocupada, que podemos tener mejor entrada. Luego de allí los dos nos levantamos, y atando a mi caballo de la rienda, a paso apresurado caminamos por una estrecha y intricada senda, la cual seguida un trecho, nos hallamos en una selva de árboles horrenda, que los rayos del sol y claro cielo nunca allí vieron el umbroso suelo. Debajo de una peña socavada, de espesas ramas y árboles cubierto, vimos un callejón y angosta entrada y más adentro una pequeña puerta de cabezas de fieras rodeada, la cual de par en par estaba abierta, por donde se lanzó el robusto anciano llevándome trabado de la mano. Bien por ella 100 pasos anduvimos no sin algún temor de parte mía, cuando a una grande bóveda salimos do un perpetua luz en medio ardía. Y a cada banda en torno de ella vimos pollos puestos por orden, en que había multitud de redomas sobreescritas de ungüentos, hierbas y aguas infinitas. Vimos allí del lince preparados los penetrantes ojos virtuosos en cierto tiempo y conjunción sacados y los del basilisco ponzoñosos. Sangre de hombres bermejos enojados, espumajos de perros que rabiosos, van huyendo del agua, y el pellejo, del pecoso chersidros cuando es viejo. También en otra parte parecía la coyuntura de la dura hiena, y el meollo del cencris, que se cría dentro de Libia en la caliente arena, y un pedazo del ala de una arpía, la hiel de la biforme anfisibena, y la cola del áspide revuelta, que da a la muerte en dulce sueño envuelta. Moho de calavera destroncada, del cuerpo que no alcanza sepultura. Carne de niña por nacer, sacada, no por donde la llama la natura. Y la espina también descoyuntada, de las hierpecerastas, y la dura lengua, de la hemorrois, que aquel que hiere, suda toda la sangre hasta que muere. Bello de cuantos monstruos prodigiosos, la superflua natura ha producido. Escúpidos de sierpes venenosos, las dos alas del jáculo temido. Y de las seps los dientes ponzoñosos, que el hombre o animal de ella mordido, de súbito hinchado como un ogre, huesos y carne se convierte en podre. Estaba en un gran vaso transparente, el corazón del grifo atravesado, y ceniza del fénix, que en oriente, se quema él mismo de vivir cansado. El unto de la escita la serpiente, y el pescado el chinéis, que en mar airado, al curso de las naves contraviene, y a pesar de los vientos las detiene. No faltaban cabezas de escorpiones, y mortíferas sierpes enconadas. Alacanes y colas de dragones, y las piedras del águila preñadas. Buches de los hambrientos tiburones, menstruo y leche de hembras azotadas, landrés, pestes, venenos, cuantas cosas, produce la natura ponzoñosas. Yo, que con atención mirando andaba, la copiosa botica embebecido, por una puerta que a un rincón estaba, sexto salir un anciano consumido, que sobre un corvo junco se arrimaba. El cual luego de mí fue conocido, ser el que había corrido por la cuesta, que apenas le alcanzara una ballesta, diciéndome, no es poco atrevimiento el que, siendo tan mozo, has hoy tomado de venir a mi oculto alojamiento do sin mi voluntad nadie ha llegado. Mas porque sé que algún honrado intento tan lejos a buscarme te ha obligado, quiero por esta vez hacer contigo lo que nunca pensé acabar conmigo. Visto por mi apacible compañero, la coyuntura y tiempo favorable, pues el viejo, tan áspero y severo, se mostraba doméstico y tratable, se detuvo mirándome primero con un comedimiento y muestra afable, por ver si responderle yo quería. Mas viéndome callar, le respondía, diciendo, oh gran Fitón, a quien es dado penetrar de los cielos los secretos, que del eterno curso arrebatado, no obedecen la ley, a ti sujetos. Tú, que de la fortuna y fiero hado revocas, cuando quieres, los decretos, y el orden natural turbas y alteras, alcanzando las cosas venideras. Y por mágica ciencia y saber puro, rompiendo el cavernoso y duro suelo, puedes en el profundo reino escuro, meter la claridad y luz del cielo. Y atormentar con áspero conjuro la caterva infernal, que con recelo tiembla de tu eficaz fuerza, que es tanta que sus eternas leyes le quebranta. Sabrás que a este mancebo le ha traído de tu espantoso nombre la gran fama, que en las indias regiones extendido hasta el ártico polo se derrama. El cual por 1000 peligros ha rompido tras su deseo corriendo, que le llama a celebrar las cosas de la guerra y el sangriento destrozo de esta tierra. Que estando así una noche retirado escribiendo el suceso de aquel día, súbito fue en un sueño arrebatado, viendo cuánto en la Europa sucedía, donde le fue asimismo revelado que en tu escondida cueva entendería extraños casos, dignos de memoria, con que ilustrar pudiese más su historia. Y qué noticia le darías de cosas ya pasadas, presente y futuras, hazañas y conquistas milagrosas, peregrinos sucesos y aventuras, temerarias empresas espantosas, hechos que no se han visto en escrituras. Este encarecimiento le molesta y nos tiene suspensos tu respuesta.
Holgó el mago de oír cuán extendida por aquella región su fama andaba y vuelta a mí la cara envejecida, todo de arriba a abajo me miraba. Al fin, con voz pujante y expedida que poco con las canas conformaba, y aspecto grave y muestra algo severa, la respuesta me dio de esta manera. Aunque en razón es cosa prohibida profetizar los casos no llegados, y es menos alargar a uno la vida contra los estatutos de los hados, ya que ha sido a mi casa tu venida por incultos caminos desusados, te quiero complacer, pues mi sobrino viene aquí por tu intérprete y padrino. Diciendo así, con paso tardo y lento, por la pequeña puerta cavernosa me metió de la mano a otro aposento y luego en una cámara hermosa, que su fábrica extraña y ornamento era de tal labor y tan costosa, que no sé lengua que contarlo pueda, ni habrá imaginación a que no exceda. Tenía el suelo por orden ladrillado, de cristalinas losas transparentes, que el color entrepuesto y variado, hacía labor y visos diferentes. El cielo alto, diáfano, estrellado, de innumerables piedras relucientes, que toda la gran cámara alegraba, la varía luz que de ellas revocaba. Sobre columnas de oro sustentadas, 100 figuras de bulto en torno estaban, por arte tan al vivo trasladadas, que un sordo bien pensara que hablaban. Y de ellas las hazañas figuradas, por las anchas paredes se mostraban, donde se veía el extremo y excelencia, de armas, letras, virtud y continencia. En medio de esta cámara espaciosa, que media milla en cuadro contenía, estaba una gran poma milagrosa, que una luciente esfera la ceñía, que por arte y labor maravillosa, en el aire por sí se sostenía. Que el gran círculo y máquina de dentro, parece que estribaban en su centro. Después de haber un rato satisfecho la codiciosa vista en las pinturas, mirando de los muros, suelo y techo la gran riqueza y varias esculturas, el mago me llevó al globo derecho y vuelto allí de rostro a las figuras, con el corvo callado señalando, comenzó de enseñarme, así hablando. Habrás de saber, hijo, que estos hombres son los más de esta vida ya pasados, que por grandes hazañas sus renombres han sido y serán siempre celebrados. Y algunos, que de baja estirpe y nombres sobre sus altos hechos levantados, los ha puesto su próspera fortuna en el más alto cuerno de la luna. Y esta bola que ves y compostura es del mundo el gran término abreviado, que su dificilísima hechura 40 años de estudio me ha costado. Mas no habrá en larga edad cosa futura ni oculto disponer de inmovilado que muy claro y patente no me sea y tenga aquí su muestra y viva idea. Mas, pues tus apariencias generosas son de escribir los actos de la guerra, y por fuerza de estrellas rigurosas tendrás materia larga en esta tierra, dejaré de aclararte algunas cosas que la presente poma y mundo encierra, mostrándote una sola que te espante para lo que pretendes importante. Que pues en nuestro Arauco ya se halla materia a tu propósito cortada, donde la espada y defensiva malla es más que en otra parte frecuentada, solo te falta una naval batalla con que será tu historia autorizada, y escribirás las cosas de la guerra así de mar también como de tierra. La cual verás aquí tal, que te juro que vista, la tendremos por dudosa, y en el pasado tiempo y el futuro no se vio ni verá tan espantosa. Y el gran Mediterráneo mar seguro quedará por la gente victoriosa, y la parte vencida y destrozada la marítima fuerza quebrantada. Por tanto, a mis palabras no te alteres ni te espante el horriso no conjuro. Que si atento con ánimo estuvieres, verás aquí presente lo futuro. Todo, punto por punto, lo que vieres lo disponen los hados, y aseguro que podrás, como digo, ser de vista testigo y verdadero coronista. Yo, con mayor codicia, por un lado llegué el rostro a la bola transparente, donde sexto dentro un mundo fabricado tan grande como el nuestro, y tan patente como en redondo espejo relevado. Llegando junto el rostro, claramente vemos dentro un anchísimo palacio y en muy pequeña forma grande espacio. Y por aquel lugar se descubría el turbado y revuelto mar Ausonio, donde se definió la gran porfía, entre César Augusto y Marco Antonio. Así en la misma forma parecía por la banda de Lepanto y Favonio, junto a las curchulares, hacia el puerto, de galeras el ancho mar cubierto. Mas viendo las divisas señaladas del Papa, de Felipe y venecianos, luego reconocí ser las armadas de los infieles turcos y cristianos, que en orden de batalla aparejadas para venir estaban a las manos, aunque a mi parecer no se movían, ni más que figuradas parecían. Pero el mago Fitón me dijo, presto verás una naval batalla extraña, donde se mostrará bien manifiesto el supremo valor de nuestra España. Y luego con airado y fiero gesto, hiriendo el ancho globo con la caña, una vez al través, otra al derecho, sacó una horrible voz del ronco pecho, diciendo, orco amarillo, cancerbero. Oh gran Plutón, retor del bajo infierno. Oh cansado Carón, viejo vaquero, y vos, laguna Estigia y lago Averno.
Oh Demogorgon, tú, que lo postrero habitas del Tartáreo reino eterno, y las hirvientes aguas de Aqueronte, de Leteo, Cocito y Flegetonte. Y vos, furias, que así con crueldades atormentáis las ánimas dañadas, que aún temen ver las ínferas deidades vuestras frentes de víboras crinadas. Y vosotras, gorgóneas potestades por mis fuertes palabras apremiadas, haced que claramente aquí se vea, aunque futura, esta naval pelea. Y tú, Hécate ahumada y mal compuesta, nos muestra lo que pido aquí visible. Hola. ¿A quién digo? ¿Qué tardanza es esta? ¿Que no os hace temblar mi voz terrible? Mirad que romperé la tierra opuesta, y os heriré con luz aborrecible, y por fuerza absoluta y poder nuevo, quebrantaré las leyes del Erebo. No acabó de decir bien esto, cuando las aguas en el mar se alborotaron, y el seco les nordeste respirando, las cuerdas y anchas velas se estiraron. Y aquellas gentes súbito anhelando, poco a poco moverse comenzaron, haciendo de aquel modo en los objetos, todas las demás causas sus efectos. Mirando, aunque espantado, atentamente, la multitud de gente que allí había, Sexto que escrito de letras en la frente, su nombre y cargo cada cual tenía, y mucho me admiró los que al presente, en la primera edad yo conocía, verlos en su vigor y años lozanos, y otros floridos jóvenes ya canos. Luego, pues, los cristianos dispararon, una pieza en señal de rompimiento, y en alto un crucifijo enarbolaron, que acrecentó el hervor y encendimiento. Todos humildemente le salvaron con grande devoción y acatamiento, bajo del cual estaban a los lados las armas de los fieles colegados. En esto, con rumor de varios sones, acercándose siempre, caminaban. Estandartes, banderas y pendones sobre las altas popas tremolaban. Las ordenadas bandas y escuadrones, esgrimiendo las armas se mostraban en torno a las galeras rodeadas de cañones de bronce y pavesadas. Mas en el bajo tono que ahora llevo, no es bien que de tan grande cosa cante, que, cierto, es menester aliento nuevo, lengua más expedida y voz pujante. Así medroso de esto, no me atrevo a proseguir, señor, más adelante. En el siguiente y nuevo canto os pido, me deis vuestro favor y atento oído. Canto Exili. En este canto solo se contiene la gran batalla naval, el desbarate y rota de la armada turquesca con la huida de Ochalí. La sazón, gran Felipe, es ya llegada. En que mi voz, de voz favorecida, cante la universal y gran jornada, en las ausonías olas definida. La soberbia otomana derrocada, su marítima fuerza destruida, los varios hados, diferentes suertes, el sangriento destrozo y crudas muertes. Abridme, oh sacras musas, vuestra fuente, y dadme nuevo espíritu y aliento, con estilo y lenguaje conveniente, a mi arrojado y grande atrevimiento, para decir extensa y claramente, desde naval conflicto el rompimiento. Y las gentes que están juntas a una, debajo de este golpe de fortuna. ¿Quién bastará a contar los escuadrones? Y el número copioso de galeras, la multitud y mezcla de naciones, estandartes, enseñas y banderas. Las defensas, pertrechos, municiones, las diferencias de armas y maneras, máquinas, artificios y instrumentos, aparatos, divisas y ornamentos. Sexto corbatos, dalmacios, esclavones, búlgaros, albaneses, trasilvanos, tártaros, tracios, griegos, macedones, turcos, lidios, armenios, gorgianos, sirios, árabes, licios, licaones, númidas, sarracenos, africanos, genízaros, sanjacos, capitanes, chauces, beelerbeyes y bajanes. Sexto allí también de la nación de España la flor de juventud y gallardía, la nobleza de Italia y de Alemania, una audaz y bizarra compañía, todos ornados de riqueza extraña, con animosa muestra y lozanía, y en las popas, carceses y trinquetes, flándulas, banderolas, gallardetes. Así las dos armadas, pues, venían en tal manera y orden navegando que dos espesos bosques parecían que poco a poco se iban allegando. Las cicaladas armas relucían en el inquieto mar reverberando, ofendiendo la vista desde lejos las agudas vislumbres y reflejos. Por nuestra armada al uno y otro lado, una presta fragata discurría, donde venía un mancebo levantado, de gallarda apariencia y bizarría, un riquísimo y fuerte peto armado, con tanta autoridad, que parecía, en su disposición, figura y arte, hijo de la fortuna y del dios Marte. Yo, codicioso de saber quién era, aficionado al talle y a postura, mirando atentamente la manera, el aire, el ademán y compostura, en la fuerte celada, en la testera, sexto escrito en el relieve y grabadura, de letras de oro, el campo en sangre tinto. Don Juan, hijo de César Carlos V. El cual acá y allá siempre corría, por medio del bullicio y alboroto, y en la fragata cerca del venía,
el viejo secretario, Juan de Soto, de quien el mago anciano me decía, ser en todas las cosas de gran voto, persona de discursos y experiencia, de muchas expedición y suficiencia. Don Juan a la sazón los exhortaba, a la batalla y trance peligroso, con ánimo y valor que aseguraba por cierta la victoria y fin dudoso, y su gran corazón facilitaba lo que el temor hacía dificultoso, derramando por toda aquella gente un bélico furor y fuego ardiente, diciendo, oh valerosa compañía, muralla de la iglesia inexpugnable, llegada es la ocasión, este es el día que dejáis vuestro nombre memorable, calad armas y remos a porfía y la invencible fuerza y fe inviolable mostrad contra estos pérfidos paganos que vienen a morir a vuestras manos. Que quien volver de aquí vivo desea al patrio nido y casa conocida, por medio de esa armada gente crea que ha de abrir con la espada la salida. Así cada cual mire que pelea por su Dios, por su rey y por la vida, que no puede salvarla de otra suerte si no es trayendo el enemigo a muerte. Mirad que del valor y espada vuestra hoy el gran peso y ser del mundo pende. Y entienda cada cual que está en su diestra toda la gloria y premio que pretende. Apresuremos la fortuna nuestra que la larga tardanza nos ofende pues no estáis de cumplir vuestro deseo más del poco de mar que en medio veo. Vamos, pues, a vencer. No detengamos nuestra buena fortuna que nos llama. De lado el curso próspero sigamos dando materia y fuerzas a la fama. Que solo de este golpe derribamos la bárbara arrogancia y se derrama el sonoroso estruendo de esta guerra por todos los confines de la tierra. Mirad por ese mar alegremente cuánta gloria os está ya aparejada, que Dios aquí ha juntado tanta gente para que a nuestros pies sea derrocada, y someta hoy aquí todo el oriente a nuestro yugo la cerviz domada y a sus potentes príncipes y reyes les podamos quitar y poner leyes. Hoy con su perdición establecemos en todo el mundo el crédito cristiano, que quiere nuestro Dios que quebrantemos el orgullo y furor mahometano. ¡Qué peligro, oh varones! ¿Temeremos militando debajo de tal mano? ¿Y quién resistirá vuestras espadas, por la divina mano gobernadas? Solo os ruego que, en Cristo confiando, que a la muerte de cruz por vos se ofrece, combata cada cual por él mostrando, que llamarse su te merece. Con propósito firme protestando, de vencer o morir, que si parece, la victoria de premio y gloria llena, la muerte por tal Dios no es menos buena. Y pues con este fin nos dispusimos, al peligro y rigor de esta jornada, y en la defensa de su ley venimos. Contra esa gente infiel y renegada, la justísima causa que seguimos, nos tiene la victoria asegurada, así que ya del cielo prometido, os puedo yo afirmar que habéis vencido. Súbito allí los pechos más helados, de furor generoso se encendieron, y de los torpes miembros resfriados, el temor vergonzoso sacudieron. Todos, los diestros brazos levantados, la victoria o morir le prometieron, teniendo en poco ya desde aquel punto, el contrario poder del mundo junto. El valeroso joven, pues, loando aquella voluntad asegurada, con súbita presteza el mar cortando, atravesó por medio de la armada, de blanca espuma el rastro levantando, cual luciente cometa arrebatada, cuando veloz, rompiendo el aire espeso, le suele así dejar gran rato impreso. Así que brevemente habiendo puesto, en orden las galeras y la gente, a la suya real se acosta presto, donde fue saludado alegremente. Y señalando a cada cual su puesto, con el concierto y modo conveniente, zafa la artillería, y alistada, iba la vuelta de la turca armada. Llevaba el cuerno de la diestra mano, el sucesor del ínclito Andrea Doria, de quien el largo mar Mediterráneo hará perpetua y célebre memoria, y Agustín Barbarigo, veneciano, proveedor de la armada senatoria, llevaba el otro cuerno a la siniestra, con orden no menor y bella muestra. Pues los cuernos iguales y ordenados, la batalla guiaba el hijo Dino, del gran Carlos, cerrando los dos lados, las galeras de Malta y Lomelino. La del Papa y Venecia a los costados, así continuaban su camino, cargando con igual compás y extremos, las anchas palas de los largos remos. Iban 6 galeazas delanteras, bastecidas de gente y artilladas, puestas de dos en las fronteras, que a manera de luna iban cerradas. Seguían luego detrás 30 galeras, al general Socorro señaladas, donde el marqués de Santa Cruz venía, con una valerosa compañía. Por el orden y término que cuento, la católica armada caminaba, la vuelta de la infiel que a sobreviento, ganándole la mar, se aventajaba. Pero luego a deshora calmó el viento, y el alto mar sus olas allanaba, remitiendo fortuna a la sentencia, al valor de los brazos y excelencia. Opuesto al Barbarigo, al cuerno diestro, Basiloco, virrey de Alejandría, con Mehmed Bey, cosario y gran maestro, que a negro Ponto a la sazón regía.
Ochalí, renegado, iba al siniestro con Carabey, su hijo en compañía y en medio en la batalla bien cerrada Ali, gran general de aquella armada. El cual, reconociendo el duro hado, y de su perdición la hora postrera, como prudente capitán y osado, de la alta popa en la real galera, con un semblante alegre y confiado que mostraba, fingido por de fuera, el cristiano poder disminuyendo, hizo esta breve plática, diciendo: no será menester, soldados, creo, moveros ni incitaros con razones, que ya por las señales que en vos veo, se muestran bien las fieras intenciones. Echad fuera la ira y el deseo de esos vuestros fogosos corazones y las armas tomad, en cuyo hecho los hados ponen hoy nuestro derecho. Que jamás la fortuna a nuestros ojos se mostró tan alegre y descubierta, pues cargada de gloria y de despojos, se viene ya a meter por nuestra puerta. Rematad el trabajo y los enojos de esta prolija guerra, haciendo cierta la esperanza y el crédito estimado que de vuestro valor siempre habéis dado. No os altere la muestra y el ruido con que se acerca la enemiga armada. Que sabed que ese ejército movido y gente de 1000 reinos allegada, fortuna a una cerviz la ha reducido porque pueda de un golpe ser cortada, y deis por vuestra mano en solo un día del mundo al gran señor la monarquía. Que esas gentes sin orden que allí vienen en el valor y número inferiores, son las que nos impiden y detienen el ser de todo el mundo vencedores. Muestren las armas el poder que tienen, tomad de esos indignos posesores las provincias y reinos del poniente que os vienen a entregar tan ciegamente. Que ese su capitán envanecido es de muy poca edad y suficiencia, indignamente al cargo promovido, sin curso, disciplina ni experiencia y así, presuntuoso y atrevido, con ardor juvenil y inadvertencia trae toda esa gente condenada a la furia y rigor de vuestra espada. No penséis que nos venden muy costosa, los hados la victoria de este día, que lo más de esa armada temerosa, es de la veneciana señoría, gente no ejercitada ni industriosa, dada más al regalo y policía, y a las blandas delicias de su tierra, que al robusto ejercicio de la guerra. Y es otra turbamulta congregada, es pueblo soez y bárbara canalla, de diversas naciones amasada, en quien conformidad jamás se halla. Gente que nunca supo qué es espada, que antes que se comience la batalla, y el espantoso son de artillería, la romperá su misma vocería. Mas vosotros, varones invencibles, entre las armas ásperas criados, y en guerras y trabajos insufribles, tantas y tantas veces aprobados, ¿qué peligros habrá ya tan terribles? Ni contrarios ejércitos ligados, que basten a poneros algún miedo, ni a resfriar vuestro ánimo y denuedo. Ya me parece ver gloriosamente, la riza y mortandad de vuestra mano, y ese interpuesto marco más creciente, teñido en roja sangre el color cano. Abrid, pues, y romped por esa gente, echad a fondo ya el poder cristiano, tomando posesión de un golpe solo, del Gange a Chile y de uno al otro polo. Así el Bajá en el limitado trecho, los dispuestos soldados animaba, y de la heroica empresa y alto hecho, el próspero suceso aseguraba, pero en lo hondo del secreto pecho, siempre el negocio más dificultaba, tomando por agüero ya contrario, la gran resolución del adversario. Y más cuando un genízaro forzado, que iba sobre la gata descubriendo, después de haberse bien certificado, las galeras de allí reconociendo, dijo: el cuerpo de en medio y diestro lado, y el socorro que atrás viene siguiendo, si mi vista de aquí no desatina, es de la armada y gente ponentina. Sintió el bajano menos que la muerte, lo que el cristiano cierto le afirmaba, pero mostrando esfuerzo y pecho fuerte, el secreto dolor disimulaba, y así al cuerpo de en medio, que por suerte, según orden de guerra le tocaba, enderezó su escuadra aventajada, de sus tendidos cuernos abrigada. Llegado el punto ya del rompimiento, que los precisos hados señalaron, con una furia igual y movimiento, las potentes armadas se juntaron, donde por todas partes a un momento, los cargados cañones dispararon, con un terrible estrépito de modo, que parecía temblar el mundo todo. El humo, el fuego, el espantoso estruendo, de los furiosos tiros escúpidos, el recio destroncar y encuentro horrendo, de las proas y mástiles rompidos, el rumor de las armas estupendo, las varias voces, gritos y apellidos, todo en revuelta confusión hacía, espectáculo horrible y armonía. No la ciudad de Príamo asolada, por tantas partes sin cesar ardía, ni el crudo efecto de la griega espada, con tal rigor y estrépito se oía, como la turca y la cristiana armada, que, envuelta en humo y fuego, parecía, no solo arder el mar, hundirse el suelo, pero venirse abajo el alto cielo. El gallardo don Juan, reconocida la enemiga real que iba en la frente, hendiendo recio el agua rebatida rompe por medio de la llama ardiente,
mas la turca, con ímpetu impelida le sale a recibir, donde igualmente se embisten con furiosos encontrones rompiendo los cerrados espolones. No estaban las reales aferradas cuando de gran tropel sobrevinieron 7 galeras turcas bien armadas que en la cristiana súbito embistieron. Pero de no menor furia llevadas, al socorro sobre ellas acudieron de la derecha y de la izquierda mano la general del Papa y veneciano, do con segunda autoridad venía por general del sumo quinto Pío Marco Antonio Colonna, a quien seguía una escuadra de mozos de gran brío, tras la cual al socorro arremetía por el camino y paso más vacío la patrona de España y capitana, rompiendo el golpe y multitud pagana. El príncipe de Parma valeroso, que iba en la capitana ginovesa, hendiendo el mar revuelto y espumoso, se arroja en medio de la escuadra apriesa. La confusión y revolver furioso, y del humo la negra nube espesa, la codiciosa vista me impedía, y así a muchos allí desconocía. Mons de Leñí con su galera presto, por su parte embistió y cerró el camino, donde llegó de los primeros puesto, el valeroso príncipe de Urbino, que a la bárbara furia contrapuesto, con ánimo y esfuerzo peregrino, gallarda y singular prueba hacía, de su valor, virtud y valentía. Luego con igual ímpetu y denuedo, llegan unas con otras a bordarse, cerrándose tan juntas que a pie quedó, pueden con las espadas golpearse. No bastaba la muerte a poner miedo, ni allí se vio peligro rehusarse, aunque al arremeter viesen derechos, disparar los cañones a los pechos. Así la airada gente, deseosa de ejecutar sus golpes, se juntaban, y cual violenta tempestad furiosa, los tiros y altos brazos descargaban. Era de ver la priesa hervorosa, con que las fieras armas meneaban, la mar de sangre súbito cubierta, comenzó a recibir la gente muerta. Por las proas, por popas y costados, se acometen y ofenden sin sosiego. Unos cayendo mueren ahogados, otros a puro hierro, otros a fuego, no faltando en los puestos desdichados, quien a los muertos sucediese luego. Que muerte ni rigor de artillería, jamás bastó a dejar plaza vacía. La sazón, gran, Felipe, es ya llegada, en que mi voz, de voz favorecida, cante la universal y gran jornada, en las ausonías olas definida. La soberbia otomana derrocada, su marítima fuerza destruida, los varios hados, diferentes suertes, el sangriento destrozo y crudas muertes. Abridme, oh sacras musas, vuestra fuente, y dadme nuevo espíritu y aliento, con estilo y lenguaje conveniente, a mi arrojado y grande atrevimiento, para decir extensa y claramente, desde naval conflicto el rompimiento, y las gentes que están juntas a una debajo de este golpe de fortuna. ¿Quién bastará a contar los escuadrones y el número copioso de galeras, la multitud y mezcla de naciones, estandartes, enseñas y banderas, las defensas, pertrechos, municiones, las diferencias de armas y maneras, máquinas, artificios y instrumentos, aparatos, divisas y ornamentos? Sexto corbatos, dalmacios, esclavones, búlgaros, albaneses, trasilvanos, tártaros, tracios, griegos, macedones, turcos, lidios, armenios, gorgianos, sirios, árabes, licios, licaones, númidas, sarracenos, africanos, genízaros, sanjacos, capitanes, chauces, beelerbeyes y bajanes. Sexto allí también de la nación de España la flor de juventud y gallardía, la nobleza de Italia y de Alemania, una audaz y bizarra compañía, todos ornados de riqueza extraña, con animosa muestra y lozanía, y en las popas, carceses y trinquetes, flándulas, banderolas, gallardetes. Así las dos armadas, pues, venían, en tal manera y orden navegando, que dos espesos bosques parecían, que poco a poco se iban allegando. Las cicaladas armas relucían, en el inquieto mar reverberando, ofendiendo la vista desde lejos, las agudas vislumbres y reflejos. Por nuestra armada al uno y otro lado, una presta fragata discurría, donde venía un mancebo levantado, de gallarda apariencia y bizarría, un riquísimo y fuerte peto armado, con tanta autoridad, que parecía, en su disposición, figura y arte, hijo de la fortuna y del dios Marte. Yo, codicioso de saber quién era, aficionado al talle y a postura, mirando atentamente la manera, el aire, el ademán y compostura, en la fuerte celada, en la testera, sexto escrito en el relieve y grabadura, de letras de oro, el campo en sangre tinto. Don Juan, hijo de César Carlos V. El cual acá y allá siempre corría, por medio del bullicio y alboroto. Y en la fragata cerca del venía el viejo secretario, Juan de Soto, de quien el mago anciano me decía ser en todas las cosas de gran voto, persona de discursos y experiencia, de muchas expedición y suficiencia.
Don Juan a la sazón los exhortaba a la batalla y trance peligroso, con ánimo y valor que aseguraba por cierta la victoria y fin dudoso. Y su gran corazón facilitaba lo que el temor hacía dificultoso, derramando por toda aquella gente un bélico furor y fuego ardiente, diciendo: «Oh valerosa compañía, muralla de la iglesia inexpugnable, llegada es la ocasión, este es el día que dejáis vuestro nombre memorable, calad armas y remos a porfía y la invencible fuerza y fe inviolable mostrad contra estos pérfidos paganos que vienen a morir a vuestras manos. Que quien volver de aquí vivo desea al patrio nido y casa conocida, por medio de esa armada gente crea que ha de abrir con la espada la salida. Así cada cual mire que pelea por su Dios, por su rey y por la vida, que no puede salvarla de otra suerte si no es trayendo el enemigo a muerte. Mirad que del valor y espada vuestra hoy el gran peso y ser del mundo pende. Y entienda cada cual que está en su diestra toda la gloria y premio que pretende. Apresuremos la fortuna nuestra que la larga tardanza nos ofende pues no estáis de cumplir vuestro deseo más del poco de mar que en medio veo. Vamos, pues, a vencer. No detengamos nuestra buena fortuna que nos llama. De lado el curso próspero sigamos dando materia y fuerzas a la fama. Que solo de este golpe derribamos la bárbara arrogancia y se derrama el sonoroso estruendo de esta guerra por todos los confines de la tierra. Mirad por ese mar alegremente cuánta gloria os está ya aparejada, que Dios aquí ha juntado tanta gente para que a nuestros pies sea derrocada, y someta hoy aquí todo el oriente a nuestro yugo la cerviz domada, y a sus potentes príncipes y reyes, les podamos quitar y poner leyes. Hoy con su perdición establecemos, en todo el mundo el crédito cristiano, que quiere nuestro Dios que quebrantemos, el orgullo y furor mahometano. ¡Qué peligro, oh varones! Temeremos, militando debajo de tal mano. ¿Y quién resistirá vuestras espadas, por la divina mano gobernadas? Solo os ruego que, en Cristo confiando, que a la muerte de cruz por vos se ofrece, combata cada cual por él mostrando, que llamarse su te merece. Con propósito firme protestando, de vencer o morir, que si parece, la victoria de premio y gloria llena, la muerte por tal Dios no es menos buena. Y pues con este fin nos dispusimos, al peligro y rigor de esta jornada, y en la defensa de su ley venimos, contra esa gente infiel y renegada, la justísima causa que seguimos, nos tiene la victoria asegurada, así que ya del cielo prometido, os puedo yo afirmar que habéis vencido. Súbito allí los pechos más helados, de furor generoso se encendieron, y de los torpes miembros resfriados, el temor vergonzoso sacudieron. Todos, los diestros brazos levantados, la victoria o morir le prometieron, teniendo en poco ya desde aquel punto, el contrario poder del mundo junto. El valeroso joven, pues, loando, aquella voluntad asegurada, con súbita presteza el mar cortando, atravesó por medio de la armada, de blanca espuma el rastro levantando, cual luciente cometa arrebatada, cuando veloz, rompiendo el aire espeso, le suele así dejar gran rato impreso. Así que brevemente habiendo puesto, en orden las galeras y la gente, a la suya real se acosta presto, donde fue saludado alegremente. Y señalando a cada cual su puesto, con el concierto y modo conveniente, zafa la artillería, y alistada, iba la vuelta de la turca armada. Llevaba el cuerno de la diestra mano, el sucesor del ínclito Andrea Doria, de quien el largo mar Mediterráneo hará perpetua y célebre memoria, y Agustín Barbarigo, veneciano, proveedor de la armada senatoria, llevaba el otro cuerno a la siniestra, con orden no menor y bella muestra. Pues los cuernos iguales y ordenados, la batalla guiaba el hijo Dino, del gran Carlos, cerrando los dos lados, las galeras de Malta y Lomelino. La del Papa y Venecia a los costados, así continuaban su camino, cargando con igual compás y extremos, las anchas palas de los largos remos. Iban 6 galeazas delanteras, bastecidas de gente y artilladas, puestas de 2 en las fronteras, que a manera de luna iban cerradas. Seguían luego detrás 30 galeras, al general Socorro señaladas, donde el marqués de Santa Cruz venía, con una valerosa compañía. Por el orden y término que cuento, la católica armada caminaba, la vuelta de la infiel que a sobreviento, ganándole la mar, se aventajaba. Pero luego a deshora calmó el viento y el alto mar sus olas allanaba, remitiendo fortuna la sentencia al valor de los brazos y excelencia. Opuesto al Barbarigo, al cuerno diestro Basiloco, virrey de Alejandría, con Mehmed Bey, cosario y gran maestro, que a Negro Ponto a la sazón regía. Ochalí, renegado, iba al siniestro con Carabey, su hijo en compañía y en medio en la batalla bien cerrada Alí, gran general de aquella armada.
El cual, reconociendo el duro hado, y de su perdición la hora postrera, como prudente capitán y osado, de la alta popa en la real galera, con un semblante alegre y confiado que mostraba, fingido por de fuera, el cristiano poder disminuyendo, hizo esta breve plática, diciendo: no será menester, soldados, creo, moveros ni incitaros con razones, que ya por las señales que en vos veo, se muestran bien las fieras intenciones. Echad fuera la ira y el deseo de esos vuestros fogosos corazones y las armas tomad, en cuyo hecho los hados ponen hoy nuestro derecho. Que jamás la fortuna a nuestros ojos se mostró tan alegre y descubierta, pues cargada de gloria y de despojos, se viene ya a meter por nuestra puerta. Rematad el trabajo y los enojos de esta prolija guerra, haciendo cierta la esperanza y el crédito estimado que de vuestro valor siempre habéis dado. No os altere la muestra y el ruido con que se acerca la enemiga armada. Que sabed que ese ejército movido y gente de 1000 reinos allegada, fortuna a una cerviz la ha reducido porque pueda de un golpe ser cortada, y deis por vuestra mano en solo un día del mundo al gran señor la monarquía. Que esas gentes sin orden que allí vienen en el valor y número inferiores, son las que nos impiden y detienen el ser de todo el mundo vencedores. Muestren las armas el poder que tienen, tomad de esos indignos posesores las provincias y reinos del poniente que os vienen a entregar tan ciegamente. Que ese su capitán envanecido, es de muy poca edad y suficiencia, indignamente al cargo promovido, sin curso, disciplina ni experiencia, y así, presuntuoso y atrevido, con ardor juvenil y inadvertencia, trae toda esa gente condenada, a la furia y rigor de vuestra espada. No penséis que nos venden muy costosa, los hados la victoria de este día, que lo más de esa armada temerosa, es de la veneciana señoría, gente no ejercitada ni industriosa, dada más al regalo y policía, y a las blandas delicias de su tierra, que al robusto ejercicio de la guerra. Y es otra turbamulta congregada, es pueblo soez y bárbara canalla, de diversas naciones amasada, en quien conformidad jamás se halla. Gente que nunca supo qué es espada, que antes que se comience la batalla, y el espantoso son de artillería, la romperá su misma vocería. Mas vosotros, varones invencibles, entre las armas ásperas criados, y en guerras y trabajos insufribles, tantas y tantas veces aprobados, ¿qué peligros habrá ya tan terribles? Ni contrarios ejércitos ligados, que basten a poneros algún miedo, ni a resfriar vuestro ánimo y denuedo. Ya me parece ver gloriosamente la riza y mortandad de vuestra mano, y ese interpuesto mar con más creciente, teñido en roja sangre el color cano. Abrid, pues, y romped por esa gente, echad a fondo ya el poder cristiano, tomando posesión de un golpe solo, del Gange a Chile y de uno al otro polo. Así el bajá en el limitado trecho, los dispuestos soldados animaba, y de la heroica empresa y alto hecho, el próspero suceso aseguraba, pero en lo hondo del secreto pecho, siempre el negocio más dificultaba, tomando por agüero ya contrario, la gran resolución del adversario. Y más cuando un genízaro forzado, que iba sobre la gata descubriendo, después de haberse bien certificado, las galeras de allí reconociendo, dijo: el cuerpo de en medio y diestro lado, y el socorro que atrás viene siguiendo, si mi vista de aquí no desatina, es de la armada y gente ponentina. Sintió el bajano menos que la muerte, lo que el cristiano cierto le afirmaba, pero mostrando esfuerzo y pecho fuerte, el secreto dolor disimulaba, y así al cuerpo de en medio, que por suerte, según orden de guerra le tocaba, enderezó su escuadra aventajada, de sus tendidos cuernos abrigada. Llegado el punto ya del rompimiento, que los precisos hados señalaron, con una furia igual y movimiento, las potentes armadas se juntaron, donde por todas partes a un momento, los cargados cañones dispararon, con un terrible estrépito de modo, que parecía temblar el mundo todo. El humo, el fuego, el espantoso estruendo, de los furiosos tiros escúpidos, el recio destroncar y encuentro horrendo, de las proas y mástiles rompidos, el rumor de las armas estupendo, las varias voces, gritos y apellidos, todo en revuelta confusión hacía espectáculo horrible y armonía. No la ciudad de Príamo asolada por tantas partes sin cesar ardía, ni el crudo efecto de la griega espada con tal rigor y estrépito se oía, como la turca y la cristiana armada que, envuelta en humo y fuego, parecía no solo arder el mar, hundirse el suelo, pero venirse abajo el alto cielo. El gallardo don Iván, reconocida la enemiga real que iba en la frente, hendiendo recio el agua rebatida rompe por medio de la llama ardiente. Mas la turca, con ímpetu impelida le sale a recibir, donde igualmente se embisten con furiosos encontrones rompiendo los herrados espolones.
No estaban las reales aferradas cuando de gran tropel sobrevinieron 7 galeras turcas bien armadas que en la cristiana súbito embistieron. Pero de no menor furia llevadas, al socorro sobre ellas acudieron de la derecha y de la izquierda mano la general del Papa y Veneciano. Con segunda autoridad venía, por general del sumo Quinto Pío, Marco Antonio Colonna, a quien seguía una escuadra de mozos de gran brío. Tras la cual al socorro arremetía, por el camino y paso más vacío, la patrona de España y capitana, rompiendo el golpe y multitud pagana. El príncipe de Parma valeroso, que iba en la capitana genovesa, hendiendo el mar revuelto y espumoso, se arroja en medio de la escuadra apriesa. La confusión y revolver furioso, y del humo la negra nube espesa, la codiciosa vista me impedía, y así a muchos allí desconocía. Mons de Leñí con su galera presto, por su parte embistió y cerró el camino, donde llegó de los primeros puesto, el valeroso príncipe de Urbino, que a la bárbara furia contrapuesto, con ánimo y esfuerzo peregrino, gallarda y singular prueba hacía, de su valor, virtud y valentía. Luego con igual ímpetu y denuedo, llegan unas con otras a bordarse, cerrándose tan juntas que a pie quedo pueden con las espadas golpearse. No bastaba la muerte a poner miedo, ni allí se vio peligro rehusarse, aunque al arremeter viesen derechos disparar los cañones a los pechos. Así la airada gente, deseosa de ejecutar sus golpes, se juntaban y cual violenta tempestad furiosa, los tiros y altos brazos descargaban. Era de ver la priesa hervorosa con que las fieras armas meneaban, la mar de sangre súbito cubierta, comenzó a recibir la gente muerta. Por las proas, por popas y costados se acometen y ofenden sin sosiego. Unos cayendo mueren ahogados, otros a puro hierro, otros a fuego, no faltando en los puestos desdichados quien a los muertos sucediese luego. Que muerte ni rigor de artillería, jamás bastó a dejar plaza vacía. Quien por saltar en el bajel contrario era en medio del salto atravesado. Quien por herir sin tiempo al adversario caía en el mar, de su furor llevado. Quien con bestial designio temerario en su nadar y fuerzas confiado, al odioso enemigo se abrazaba y en las revueltas olas se arrojaba. ¿Cuál será aquel que no temblase viendo el fin del mundo y la total ruina, tantas gentes a un tiempo pereciendo, tanto cañón, bombarda y culebrina? El sol los claros rayos recogiendo, con faz turbada de color sanguina, entre las negras nubes se escondía, por no ver el destrozo de aquel día. Acá y allá con pecho y rostro airado sobre el rodante carro presuroso, de Tesifón y Aleto acompañado, discurre el fiero Marte sanguinoso. Ora sacude el fuerte brazo armado, ora bate el escudo fulminoso, infundiendo en la fiera y brava gente ira, saña, furor y rabia ardiente. ¿Quién, faltándole tiros, luego afierra del pedazo de remo o de la antena? ¿Quién trabuca al forzado hilo de sierra, arrebantando el grillo o la cadena? No hay cosa de metal, de leño y tierra que allí para tirar no fuese buena. Rotos bancos, postizas, bataiolas, barriles, escotillas, portañolas. Y las lanzas y tiros que arrojaban, aunque del duro acero resurtiesen, en las sangrientas olas ya hallaban, enemigos que en sí los recibiesen. Y ardiendo en la agua fría peleaban, sin que al adverso hado se rindiesen, hasta el forzoso y postrimero punto, que faltaba la fuerza y vida junto. ¿Cuáles, su propia sangre resorbiendo, andan agonizando sobre aguados? ¿Cuáles, tablas igúmenas asiendo, quedan, rindiendo el alma, enclavijados? ¿Cuáles hacer más daño no pudiendo, a los menos heridos abrazados, se dejan ir al fondo forcejando, contentos con morir allí matando? No es posible contar la gran revuelta, y el confuso tumulto y son horrendo. Vuela la estopa en vivo fuego envuelta, alquitrán y resina y pez ardiendo, la presta llama con la brea revuelta, por la seca madera discurriendo, con fieros estallidos y centellas, creciendo, amenazaba las estrellas. Unos al mar se arrojan por salvarse, del crudo hierro y llamas perseguidos. Otros, que habían probado el ahogarse, se abrazan a los leños encendidos. Así que con la gana de escaparse a cualquier remedio vano asidos, dentro del agua mueren abrasados, y en medio de las llamas ahogados. Muchos, ya con la muerte porfiando, su opinión aún muriendo sostenían, los tiros y las lanzas apañando que de las fuertes armas resurtían, y en las huidoras olas estribando los ya cansados brazos sacudían, empleando en aquellos que topaban la rabia y pocas fuerzas que quedaban. Crece el furor y el áspero ruido del continuo batir apresurado. El mar de todas partes rebatido, hierve y revuelta cuerpos de apretado. Y sangriento, alterado y removido, cual de contrarios vientos arrojado, todo revuelto en una espuma espesa, las herradas galeras bate apriesa.
En la alta popa, junto al estandarte, el ínclito Don Juan resplandecía más encendido que el airado Marte, cercado de una ilustre compañía. De allí provee remedio a toda parte, a cada priesa, allá socorro envía, asegurando a todo su persona soberbio triunfo y la naval corona. Don Luis de Requesens de otra banda provoca, exhorta, anima, mueve, incita, corre, vuelve, revuelve, torna y anda donde el peligro más le necesita. Provee, remedia, acude, ordena, manda, insta, da priesa, induce y solicita, a la diestra, siniestra, a popa, a proa, ganando estimación y eterna loa. Pues el conde de Pliego don Fernando, diligente, solícito y cuidoso, acude a todas partes remediando lo de menos remedio y más dudoso. Así pues del cristiano y turco bando cada cual inquiriendo un fin honroso, procuraban matando, como digo, morir en el bajel del enemigo. Era tanta la furia y tal la priesa, que el fin y día postrero parecía. De los tiros la recia lluvia espesa el aire claro y rojo mar cubría. Crece la rabia, el disparar no cesa. De la presta y continua batería. Atronando el rumor de las espadas. Las marítimas costas apartadas. El buen marqués de Santa Cruz, que estaba al socorro común apercebido. Visto el trabado juego cual andaba. Y desigual en partes el partido. Sin aguardar más tiempo se arrojaba. En medio de la priesa y gran ruido, embistiendo con ímpetu furioso, todo lo más revuelto y peligroso. Viendo, pues, de enemigos rodeada, la galera real con gran porfía, y que de otra refresco bien armada, a embestirla con ímpetu venía, saltóle de través, boga arrancada, y al encuentro y defensa se oponía, atajando con presto movimiento, el bárbaro furor y fiero intento. Después, rabioso, sin parar corriendo, por la áspera batalla discurría. Entra, sale y revuelve socorriendo. Y a 3 y a 4 a veces resistía. ¿Quién podrá punto a punto ir refiriendo las gallardas espadas que este día, en medio del furor se señalaron, y el mar con turca sangre acrecentaron? Don Juan en esto, airado e impaciente, la espaciosa fortuna apresuraba, poniendo espuelas y ánimo a su gente, que envuelta en sangre ajena y propia andaba. Alí Bajá, no menos diligente, con gran hervor los suyos esforzaba, trayéndoles continuo a la memoria, el gran premio y honor de la victoria. Mas la real cristiana, aventajada, por el grande valor de su caudillo, a puros brazos y a rigor de espada, abre recio en la turca un gran portillo, por do un grueso tropel de gente armada, sin poder los contrarios resistillo, entra con un rumor y furia extraña, gritando, cierra, cierra, España, España. Los turcos, viendo entrada su galera, del temor y peligro compelidos, revuelven sobre sí de tal manera, que fueron los cristianos rebatidos. Pero añadiendo furia a la primera, los fuertes españoles ofendidos, venciendo el nuevo golpe de la gente, los vuelven a llevar forzosamente, hasta el árbol mayor, donde afirmando el rostro y pie con nueva confianza renuevan la batalla, refrescando el fiero estrago y bárbara matanza. Carga socorro de uno y otro bando, fatígales y aqueja la tardanza de vencer o morir desesperados, dando gran priesa a los dudosos hados. La grande multitud de los heridos que a la batida proa recudían causaban que a las veces detenidos, los unos a los otros se impedían. Pero, de medicinas proveídos, luego de nuevo a combatir volvían, las enemigas fuerzas reprimiendo que iban, al parecer, convalenciando. En esta gran revuelta y desatino, que allí cargaba más que en otro lado, viniendo a socorrer don Bernardino, más que de vista de ánimo dotado, fue con súbita furia en el camino de un fuerte esmerilazo derribado, cortándole con golpe riguroso los pasos y designio valeroso. Fue el poderoso golpe de tal suerte, de más de la pesada y gran caída, que resistir no pudo el peto fuerte ni la rodela a prueba guarnecida. Al fin el joven con honrada muerte del todo aseguró la inquieta vida, envainando en España 1000 espadas en contra y daño suyo declaradas. En esto por 3 partes fue embestida la famosa de Malta capitana, y apretada de todas y batida con vieja enemistad y furia insana. Mas la fuerza y virtud tan conocida, de aquella audaz caballería cristiana, la multitud pagana contrastando, iba de punto en punto mejorando. Pero el virrey de Argel, cosario experto que a la mira hasta entonces había estado, hallando al cuerno diestro el paso abierto, que del todo no estaba bien cerrado, antes que se pusiesen en concierto, furioso se lanzó por aquel lado, echándole de nuevo 3 bajeles con infinito número de infieles. Los fuertes caballeros peleando resisten aquel ímpetu inmotivo, pero al cabo, señor, sobrepujando a las fuerzas el número excesivo, los entran con gran furia degollando sin tomar a rescate un hombre vivo, vertiendo en el revuelto mar furioso de baptizada sangre un río espumoso.
Las galeras de Malta, que miraron con tal rigor su capitana entrada, los fieros enemigos despreciaron con quien tenían batalla comenzada y batiendo a los remos se lanzaron con nueva rabia y priesa acelerada sobre la multitud de los paganos, verdugos de los mártires cristianos. Tanto fue el sentimiento en los soldados y la sed de venganza de manera que, embistiendo a los turcos por los lados, entran haciendo riza carnicera así que victoriosos y vengados recobraron su honor y la galera, hallando solos vivos los primeros al general y 4 caballeros. Marco Antonio Colonna, despreciando el ímpetu enemigo y la braveza, combate animosísimo, igualando con la honrosa ambición la fortaleza. Pues Sebastián Veniero, contrastando la turca fuerza y bárbara fiereza, vengaba allí con ira y rabia justa la injuria recibida en Famagusta. La capitana de Sicilia en tanto, también por Taubajala combatía, la cual ya por el uno y otro canto cercada de galeras la tenía. Era el valor de los cristianos tanto que la ventaja desigual suplía, no solo sustentado igual la guerra, pero dentro del mar ganando tierra. Que don Juan, de la sangre de Cardona, ejercitando allí su viejo oficio, ofrece a los peligros la persona, dando de su valor notable indicio. Y la fiera nación de Barcelona hace en los enemigos sacrificio, trayendo hasta los puños las espadas todas en sangre bárbara bañadas. No pues con menos ánimo y pujanza el sabio Barbarigo combatía, igualando el valor a la esperanza que de su claro esfuerzo se tenía. Ora oprime la turca confianza, ora a la misma muerte rebatía, haciendo suspender la flecha airada que ya derecho en él tenía asestada. Bien que con muestra y ánimo esforzado, contrastaba la furia sarracina, no pudo contrastar al duro hado, o, por mejor decir, orden divina, que ya el último término llegado, de una furiosa flecha repentina, fue herido en el ojo en descubierto, donde a poco de rato cayó muerto. Aunque fue grande el daño y sentimiento, de ver tal capitán así caído, no por eso turbó el osado intento, del veneciano pueblo embravecido, antes con más furor y encendimiento, a la venganza lícita movido, viere en los matadores de tal suerte, que fue recompensada bien su muerte. En este tiempo andaba la pelea, bien reñida del lado y cuerno diestro, donde el sagaz y astuto Juan Andrea, se mostraba muy plático maestro. También Héctor Espino la pelea, con uno y otro a diestro y a siniestro, señalándose en medio de la furia, la experta y diestra gente de Liguria. Bien 2 horas y media y más había, que duraba el combate porfiado, sin conocer en parte mejoría, ni haberse la victoria declarado, cuando el bravo don Juan, que en saña ardía, casi quejoso del suspenso hado, comenzó a mejorar sin duda alguna, declarada del todo su fortuna. En esto con gran ímpetu y ruido, por el valor de la cristiana espada, el furor mahomético oprimido, que la turca real del todo entrada, todo el estandarte bárbaro abatido, la cruz del Redentor fue enarbolada, con un triunfo solemne y grande gloria, cantando abiertamente la victoria. Súbito un miedo helado discurriendo, por los míseros turcos, ya turbados, les fue los brazos luego entorpeciendo, dejándolos sin fuerzas desmayados. Y las espadas y ánimos rindiendo, a su fortuna mísera entregados, dieron la entrada franca, como cuento, al ímpetu enemigo y movimiento. Ya, pues, del cuerno izquierdo y del derecho, de la victoria sanguinosa usando, con furia inexorable todo ha hecho, los van por todas partes degollando. Quien al agua se arroja, abierto el pecho. Quien se entrega a las llamas, rehusando, el agudo cuchillo riguroso, teniendo el fuego allí por más piadoso. El astuto Ochalí, viendo su gente, por la cristiana fuerza destruida, y la deshecha armada totalmente, al hierro, fuego y agua ya rendida, la derrota tomó por el poniente, siguiéndole con mísera huida, las bárbaras reliquias destrozadas, del hierro y fuego apenas escapadas. Pero el hijo de Carlos, conociendo, del traidor renegado el bajo intento, con gran furia el movido mar rompiendo, carga, dándole caza, en seguimiento. Iban tras ellos al través saliendo, el de Bazán y el de Oria a Sotavento, con una escuadra de galeras junta, procurando ganarles una punta. Mas la triste canalla, viendo angosta, la senda y ancho mar según temía, vuelta la proa a la vecina costa, en tierra con gran ímpetu embestía, y cual se ve tal vez saltar la angosta, en multitud confusa, así a porfía, salta la gente al mar embravecido, huyendo del peligro más temido. Cual con brazos, con hombros, rostro y pecho, el gran reflujo de las olas hiende. Cual sin mirar a fondo y largo trecho, no sabiendo nadar, allí lo aprende. No hay parentesco, no hay amigo estrecho, ni el mismo padre el caro hijo atiende, que el miedo, de respetos enemigo, jamás en el peligro tuvo amigo. Así que del temor mismo esforzados, en la arenosa playa pie tomaron,
y por las peñas y árboles cerrados. A más correr huyendo se escaparon. Deshechos, pues, del todo y destrozados. Los miserables bárbaros quedaron, habiendo fuerza a fuerza y mano a mano, rendido el nombre de Austria al otomano. Estaba yo con gran contento viendo el próspero suceso prometido, cuando en el globo el mágico hiriendo, con el potente junco retorcido, se fue el aire ofuscando y revolviendo, y cesó de repente el gran ruido, quedando en gran quietud la mar segura, cubierto de una niebla y sombra escura. Luego Fitón con plática sabrosa me llevó por la sala paseando, y sin dejar figura, cada cosa me fue parte por parte declarando. Mas teniendo temor que os sea enojosa la relación prolija, iré dejando todo aquello, aunque digno de memoria, que no importa ni toca a nuestra historia. Solo diré que con muy gran contento del mago y guaticolo despedido, aunque tarde, llegué a mi alojamiento, donde ya me juzgaban por perdido. Volviendo, pues, la pluma a nuestro cuento, que en larga digresión me he divertido, digo que allí estuvimos 2 semanas con falsas armas y esperanzas vanas. Pero en resolución nunca supimos de nuestros enemigos cautelosos ni su designio y ánimo entendimos, que nos tuvo suspensos y dudosos. Lo cual considerado, nos partimos desmintiendo los pasos peligrosos en su demanda, entrando por la tierra con gana y fin de rematar la guerra. Una tarde que el sol ya declinaba arribamos a un valle muy poblado, por donde un grande arroyo atravesaba, de cultivadas lomas rodeado. Y en la más llana que a la entrada estaba, por ser lugar y sitio acomodado, la gente se alojó por escuadrones, las tiendas levantando y pabellones. Estaba el campo apenas alojado cuando de entre unos árboles salía un bizarro araucano bien armado, buscando el pabellón de don García. Y a su presencia el bárbaro llegado, sin muestra ni señal de cortesía le comenzó a decir, pero entre tanto será bien rematar mi largo canto. Canto 25. Asientan los españoles su campo en Villarapue. Llega a desafiarlos un indio de parte de Caupolicán. Vienen a la batalla muy reñida y sangrienta. Señálanse Tucapel y Rengo. Cuéntase también el valor que los españoles mostraron aquel día. Cosa es digna de ser considerada. Y no pasar por ella fácilmente. Qué gente tan ignota y desviada. De la frecuencia y trato de otra gente. De innavegables golfos rodeada. Alcance lo que así difícilmente alcanzaron por curso de la guerra. Los más famosos hombres de la tierra. Dejen de encarecer los escritores, a los que el arte militar hallaron, ni más celebren ya a los inventores, que el duro acero y el metal forjaron, pues los últimos indios moradores, de araucano estado así alcanzaron, el orden de la guerra y disciplina, que podemos tomar de ellos doctrina. Quien les mostró a formar los escuadrones, representar en orden la batalla, levantar caballeros y bastiones, hacer defensas, fosos y muralla. Trincheas, nuevos reparos, invenciones y cuanto en uso militar se halla, que todo es un bastante y claro indicio del valor de esta gente y ejercicio. Y sobre todo debe ser loado el silencio en la guerra y obediencia, que nunca fue secreto revelado por dádiva, amenaza ni violencia, como ya en lo que de ellos he contado vemos abiertamente la experiencia, pues por maña jamás ni por espías de ellos tuvimos nueva en tantos días, aunque en los pueblos comarcanos fueron presas de sobresalto muchas gentes que al rigor del tormento resistieron, con gran constancia y firmes continentes. Tanto que muchas veces nos hicieron andar en los discursos diferentes que pudiera causar notable daño, creciendo su cautela y nuestro engaño. Pero, como ya dije arriba, estando apenas nuestro ejército alojado, vino un gallardo mozo preguntando dónde estaba el capitán aposentado. Y a su presencia el bárbaro llegando, con tono sin respeto levantado, habiéndose juntado mucha gente, soltó la voz, diciendo libremente, «Oh capitán cristiano. Si ambicioso eres de honor con título adquirido, al oportuno tiempo venturoso, tu próspera fortuna te ha traído. Que el gran Caupolicano, deseoso de probar tu valor encarecido, si tal virtud y esfuerzo en ti se halla, pide de solo a solo la batalla. Que siendo de personas informado que eres mancebo noble, floreciente, en la arte militar ejercitado, capitán y cabeza de esta gente, dándote por ventaja de su grado la elección de las armas, francamente, sin excepción de condición alguna, quiere probar tu fuerza y su fortuna. Y así por entender que muestras gana de encontrar el ejército araucano, te avisa que al romper de la mañana se vendrá a presentar en este llano, do con firmeza de ambas partes llana, en medio de los campos, mano a mano si quieres combatir sobre este hecho, remitirá a las armas el derecho, con pacto y condición que si vencieres, someterá la tierra a tu obediencia y del podrás hacer lo que quisieres sin usar de respeto ni clemencia. Y cuando tú por él vencido fueres, libre te dejará en tu preeminencia. Que no quiere otro premio ni otra gloria, sino solo el honor de la victoria. Mira que solo que esta voz se extienda,
Consigues nombre y fama de valiente. Y en cuanto el claro sol sus rayos tienda, durará tu memoria entre la gente. Pues al fin se dirá que por contienda, entraste valerosa y dignamente, en campo con el gran Caupolicano, persona por persona y mano a mano. Esto es a lo que vengo, y así pido, te resuelvas en breve a tu albedrío, si quieres por el término ofrecido, rehusar o aceptar el desafío. Que aunque el peligro es grande y conocido, de tu altiveza y ánimo confío, que al fin satisfarás con osadía, a tu estimado honor y al que me envía. Don García le responde, soy contento, de aceptar el combate, y le aseguro, que el plazo puesto y señalado asiento, podrá a su voluntad venir seguro. El indio, que escuchando estaba atento, muy alegre le dijo, yo te juro, que esta osada respuesta eternamente te dejará famoso entre la gente. Con esto, sin pasar más adelante, las espaldas volvió y tomó la vía, mostrando por su término arrogante en la poca opinión que nos tenía. Algunos hubo allí que en el semblante juzgaron ser mañosa y doble espía, que iba a reconocer con este tiento la gente, y pertrechado alojamiento. Venida, pues, la noche, los soldados en orden de batalla nos pusimos, y a las derechas picas arrimados contando las estrellas estuvimos, del sueño y graves armas fatigados, aunque crédito entero nunca dimos al indio, por pensar que solo vino a tomar lengua y descubrir camino. Ya la espaciosa noche declinando trastornaba al ocaso sus estrellas, y la aurora al oriente despuntando deslustraba la luz de todas ellas, las flores con su fresco humor rociando, restituyendo en su color aquellas que la tiniebla lóbrega importuna las había reducido a sola una, cuando con alto y súbito alarido apareció por uno y otro lado, en tres distantes partes dividido, el ejército bárbaro ordenado. Cada escuadrón de gente muy fornido, que con gran muestra y paso apresurado iba en igual orden, como cuento, cercando nuestro estrecho alojamiento. La gente de caballo, aparejada sobre las riendas la enemiga espera, mas antes que llegase, anticipada, se arroja por una áspera ladera, y al escuadrón siniestro encaminada le acomete furiosa, de manera que un terrapleno y muro poderoso no resistiera el ímpetu furioso. Pero Caupolicán, que gobernando iba aquel escuadrón algo delante, el paso hasta su gente retirando, hizo calar las picas a un instante, donde los pies y brazos afirmando en las agudas puntas de diamante, reciben el furor y encuentro extraño, haciendo en los primeros mucho daño. Unos, sin alas, con ligero vuelo desocupan atónitos las sillas. Otros, vueltas las plantas hacia el cielo, imprimen en la tierra las costillas. Y los que no probaron allí el suelo por apretar más recio las rodillas, aunque más se mostraron esforzados, quedaron del encuentro maltratados. De sus golpes los nuestros no faltaron, que todos sin errar fueron derechos. Cuáles de banda a banda atravesaron. Cuáles atropellaron con los pechos. Todos en un instante se mezclaron, viniendo a las espadas más estrechos con tal priesa y rumor, que parecía, la espantosa vulcánea herrería. El bravo general Caupolicano, rota la pica, de la maza a tierra, y a la derecha y a la izquierda mano hiere, destroza, mata y echa a tierra. Hallándose muy junto a Berzocano, los dientes y furioso puño cierra descargándole encima tal puñada, que le abolló en los cascos la celada. Tras este otro derriba y otro mata, que fue por su desdicha el más vecino, abre, destroza, rompe y desbarata, haciendo llano el áspero camino. Y al llanaconatambo así arrebata, que como halcón al pollo o palomino, sin poderle valer los más cercanos, le ahoga y despedaza entre las manos. Bernal y Leucotón, que deseando, andaba de encontrarse en esta danza, se acometen furiosos, descargando, los brazos con igual ira y pujanza, y las altas cabezas inclinando, a su pesar usaron de crianza, hincando a un tiempo entrambos las rodillas, con un batir de dientes y ternillas. Mas cada cual de presto se endereza, comenzando un combate fiero y crudo. Ya tiran a los pies, ya a la cabeza. Ya abollan la celada, ya el escudo. Así, pues, anduvieron una pieza, mas pasar adelante esto no pudo, que un gran tropel de gentes que embistieron, por fuerza a su pesar los despartieron. Don Miguel y don Pedro de Avendaño, Rodrigo de Quiroga, Aguirre, Aranda, Cortés y Guaniufre con riesgo extrano, sustentan todo el peso de su banda. También hacen efecto y mucho daño, Reynoso, Peña, Córdoba, Miranda, Monguía, Lasarte, Castañeda, Ulloa, Martín Ruiz y Juan López de Gamboa. Pues don Luis de Toledo peleando, Carranza, Aguayo, Zúñiga y Castillo resisten el furor del indio bando con Diego Cano, Pérez y Ronquillo. Los primos Alvarados Juan y Hernando, Pedro de Olmos, Paredes y Carrillo derriban a sus pies gallardamente, aunque a costa de sangre, mucha gente.
El escuadrón de en medio, viendo asida por el cuerno derecho la contienda, acelerando el tiempo y la corrida, acude a socorrer con furia horrenda. Mas nuestra gente en tercios repartida la sale a recibir a toda rienda, y del terrible estruendo y fiero encuentro la tierra se apretó contra su centro. Hubo muchas caídas señaladas, grandes golpes de mazas y picazos. Lanzas, gorguces y armas enastadas volaron hasta el cielo en 1000 pedazos. Vienen en un momento a las espadas y aun otros más coléricos abrazos, dándose con las dagas y puñales heridas penetrables y mortales. El fiero Tucapel, habiendo hecho su encuentro en lleno y muerto un buen soldado, poco del diestro golpe satisfecho le arrebató un estoque acicalado con el cual barrenó a Guillermo el pecho, y de un revés y tajo arrebatado arrojó 2 cabezas conceladas muy lejos de sus troncos apartadas. Mata de un golpe a Torbo fácilmente y dio a Juan Hilara una tal herida que la armada cabeza por la frente cayó sobre los hombros dividida. Tira una punta, y a Pico el valiente le echó fuera las tripas y la vida, pero en esta sazón inadvertido de más de 10 espadas fue herido. Carga sobre él la gente forastera al rumor del estrago que sonaba, y cercándole en torno como fiera en confuso montón le fatigaba, mas él con gran desprecio de manera el esforzado brazo rodeaba, que a muchos con castigo y escarmiento les reprimió el furor y atrevimiento. Tanto en más ira y más furor se enciende cuanto el trabajo y el peligro crece, que allí la gloria y el honor pretende donde mayor dificultad se ofrece. Lo más dudoso y de más riesgo emprende y poco lo posible le parece, que el pecho grande y ánimo invencible le allana y facilita lo imposible. El último escuadrón y más copioso su derrota y designio prosiguiendo, con paso aunque ordenado presuroso, por la tendida loma iba subiendo. Y en el dispuesto llano y espacioso nuestro escuadrón del todo descubriendo, se detuvo algún tanto astutamente reconociendo el sitio y nuestra gente. Delante de esta escuadra, pues, venía el mozo Galvarins argenteando, que sus troncados brazos descubría, las llagas aún sangrientas amostrando. De un canto al otro apriesa discurría el daño general representando, encendiendo en furor los corazones con muestras eficaces y razones, diciendo: «Oh valentísimos soldados, tan dignos de este nombre, en cuya mano hoy la fortuna y favorables hados han puesto el ser y crédito araucano. Estad de la victoria confiados, que este tumulto y aparato vano es todo el remanente, y son las heces de los que habéis vencido tantas veces. Y esta postrer batalla fenecida, de vosotros así tan deseada, no queda cosa ya que nos impida, ni lanza enhiesta, ni contraria espada. Mirad la muerte infame o triste vida, que está para el vencido aparejada, los ásperos tormentos excesivos, que el vencedor promete hoy a los vivos. Que si en esta batalla sois vencidos, la ley perece y libertad se atierra, quedando al duro yugo sometidos, inhábiles del uso de la guerra. Pues con las brutas bestias siempre unidos, habéis de arar y cultivar la tierra, haciendo los oficios más serviles, y bajos ejercicios mujeriles. Tened, varones, siempre en la memoria, que la deshonra eternamente dura, y que perpetuamente esta victoria, todas vuestras hazañas asegura. Considerad, soldados, pues, la gloria, que os tiene aparejada la ventura, y el gran premio y honor que, como digo, un tan breve trabajo trae consigo. Que aquel que se mostrare buen soldado, tendrá en su mano ser lo que quisiere, que todo lo que habemos deseado, la fortuna con ella hoy nos requiere. También piense que queda condenado, por rebelde y traidor quien no venciere, que no hay vencido justo y sin castigo, quedando por juez el enemigo. De tal manera el bárbaro valiente, despertaba la ira y la esperanza, que el escuadrón apenas obediente, podía sufrir el orden y tardanza. Mas ya que la señal última siente, con gran resolución y confianza, derribando las picas, bien cerrado, irse dejó de su furor llevado. En el desento y pedregoso llano, que más de un tiro de arco se extendía, nuestro escuadrón a un tiempo mano a mano, asimismo al encuentro le salía, donde con muestra y término inhumano, y el gran furor que cada cual traía, se embisten los airados escuadrones, cayendo cuerpos muertos a montones. No duraron las picas mucho enteras, que en rajas por los aires discurrieron. Las extendidas mangas y hileras de golpe unas con otras se rompieron. Hubo muertes allí de 1000 maneras, que muchos sin heridas perecieron del polvo y de las armas ahogados, otros de encuentros fuertes estrellados. Trábase entre ellos un combate horrendo con hervorosa priesa y rabia extraña, todos en un tesón igual poniendo la extrema industria, la pujanza y maña. Sube a los cielos el furioso estruendo, retumba en torno toda la campaña, cubriendo los lugares descubiertos la espesa lluvia de los cuerpos muertos. Hierve el coraje, crece la contienda y el batir sin cesar siempre más fuerte.
No hay malla y pasta fina que defienda la entrada y paso a la furiosa muerte, que con irreparable furia horrenda todo ya en su figura lo convierte, naciendo del mortal y fiero estrago, de espesa y negra sangre un ancho lago. Rengo orgulloso, que al siniestro lado iba siempre avivando la pelea, de la roedora afrenta estimulado que en Mataquito recibió de Andrea. El ronco tono y brazo levantado. Discurre todo el campo y lo rodea. Acá y allá por una y otra mano. Llamando el enemigo nombre en vano. Andrea, pues, asimismo procurando fenecer la quistión, le deseaba. Mas lo que el uno y otro iba buscando, la dicha de los dos lo desviaba. Que el italiano mozo, peleando en el otro escuadrón, distante andaba, haciendo por su extraña fuerza cosas que, aunque lícitas, eran lastimosas. Mata de un golpe a Trulo y endereza la dura punta y a Pinol barrena, y sin brazo a Teguán una gran pieza, le arroja dando vueltas por la arena. Lleva de un golpe a Changle la cabeza, y por medio del cuerpo a Poncércena. Bien de Anorpo hasta el pecho, y a Brancolo, como grulla le deja en un pie solo. Veis, pues, aquí a Orompello, el cual haciendo venía por esta parte mortal guerra, que al gran tumulto y voces acudiendo, vio cubierta de muertos la ancha tierra. Y al Ginovés gallardo conociendo, como cebado tigre con él cierra, alta la maza y encendido el gesto, sobre las puntas de los pies enhiesto. Fue de la maza el Ginovés cogido en el alto crestón de la celada, que todo lo abolló y quedó sumido sobre la estofa de algodón colchada. Estuvo el italiano adormecido, gomita sangre, la color mudada, y vio, dando de manos por el suelo, vislumbres y relámpagos del cielo. Redobla otro gallardo mozo luego con más furor y menos bien guiado, que a no ser a soslayo, el fiero juego del todo entre los dos fuera acabado. El Ginovés, desatinado y ciego, fue un poco de través, mas recobrado, se puso en pie con priesa no pensada, levantando a dos manos la ancha espada. Y con la extrema rabia y fuerza rara sobre el joven la cala de manera que si el cerrado leño no cruzara, de arriba a abajo en dos le dividiera. Tajó el tronco cual junco o tierna vara, y si la espada el filo no torciera, penetrara tan honda la herida que privara al mancebo de la vida. Viéndose el araucano, pues, sin maza, no por eso amainó al furor la vela, antes con gran presteza de la plaza, arrebata un pedazo de rodela, y al punto sin perder tiempo lo embraza, y, como aquel que daño no recela, con solo el trozo de bastón cortado, aguija al enemigo confiado. Hirióle en la cabeza, y a una mano. Saltó con ligereza y diestro brío, hurtando el cuerpo, así que el italiano, con la espada azotó el aire vacío. Quiso hacerlo otra vez, mas salió en vano, que entrando recio al tiempo del desvío, fue el Ginovés tan presto que no pudo, sino cubrirse con el roto escudo. Echó por tierra la furiosa espada, del defensivo escudo una gran pieza, bajando con rigor a la celada, que defender no pudo la cabeza. Hasta el casco caló la cuchillada, quedando el mozo atónito una pieza, pero en sí vuelto, viéndole tan junto, le echó los fuertes brazos en un punto. El bravo Ginovés, que al fiero Marte pensara desmembrar, recio le hacía, pero salió engañado, que en este arte, ninguno al diestro joven le excedía. Revuélvense por una y otra parte, el uno el pie del otro rebatía, intricando las piernas y rodillas, con diestras y engañosas zancadillas. Don García de Mendoza no paraba, antes como animoso y diligente, unas veces airado peleaba, otras iba esforzando allí la gente. Tampoco Juan Remón ocioso estaba, que de soldado y capitán prudente, con igual disciplina y ejercicio, usaba en sus lugares el oficio. Santillán y don Pedro de Navarra, Ábalos, Viedma, Cáceres, Bastida, Galdámez, don Francisco Ponce, Ibarra, dando muerte, defienden bien su vida. El factor Vega y contador Segarra, habían echado aparte una partida, siguiendo los Velázquez y Cabrera, Verdugo, Ruiz, Riveros y Rivera. Pasáronlo, pues, mal al otro lado, según la mucha gente que acudía, si don Felipe, don Simón, y Prado, don Francisco Arias, Pardo y Alegría, Barrios, Diego de Lira, Coronado y don Juan de Pineda en compañía, con valeroso esfuerzo combatiendo, no fueran los contrarios reprimiendo. También acrecentaban el estrago, Florencio de Esquivel y Altamirano, Villarroel, Dorán, Vergara, Lago, Godoy, Gonzalo Hernández, y Andicano. Si de todos aquí mención no hago, no culpen la intención sino la mano, que no puede escribir lo que hacían tantas como allí a un tiempo combatían. Sonaba a la sazón un gran ruido en el otro escuadrón de mediodía y era que el fiero Rengo embravecido, llevado de su esfuerzo y valentía, se había por la batalla así metido que volver a los suyos no podía, y de menuda gente rodeado andaba muy herido y acosado.
aunque se envuelve entre ellos de manera al un lado y al otro golpeando que en rueda los hacía tener afuera, muchos en daño ajeno escarmentando, pero la turba acá y allá ligera le va por todas partes aquejando con tiros, palos y armas enastadas como a fiera, de lejos arrojadas. Uno deja tullido y otro muerto, sin valerles defensa ni armadura. A quien acierta el golpe en descubierto del todo le deshace y desfigura. Y el de menos efecto y más incierto quebranta brazo, pierna o coyuntura. Vieran arneses rotos y celadas junto con las cabezas machucadas. Mas aunque, como digo, combatiendo mostraba esfuerzo y ánimo invencible, le van a tanto estrecho reduciendo que poder escapar era imposible. Y por más que se esfuerza resistiendo, al fin era de carne, era sensible, y el furioso y continuo movimiento la fuerza le ahogaba y el aliento. Estaba ya en el suelo una rodilla que aún apenas así se sustentaba, y la gente solícita, en cuadrilla sin dejarle alentar le fatigaba, cuando de la otra parte por la orilla de la alta loma Tucapel llegaba, haciendo con la usada y fuerte maza, por donde quiera que iba larga plaza. Como el toro feroz desjarretado cuando brama, la lengua ya sacada, que de la turbamulta rodeado procura cada cual probar su espada, y en esto de repente al otro lado la cerviz yerta y frente levantada, asoma otro famoso de jarama, que deshace la junta y la derrama, así el famoso Rengo ya en el suelo hincada una rodilla combatía en medio del montón que sin recelo poco a poco cerrándole venía, cuando el sangriento y bravo Tucapeló que por allí la grita le traía, viéndole así tratar, sin poner duda, rompe por el tropel a darle ayuda. Dejó por tierra 4 o 6 tendidos, que estrecha plaza y paso le dejaron, y los otros en círculo esparcidos del fatigado Rengo se arredraron, y contra Tucapel embravecidos, las armas y la grita enderezaron. Mas él daba de sí tan buen descargo, que los hacía tener bien a lo largo. Llegóse a Rengo y dijo: aunque enemigo, esfuerza Rengo, y ten hoy fuerte, que el impar Tucapel está contigo y no puedes tener siniestra suerte. Que el favorable cielo y hado amigo te tiene aparejada mejor muerte. Pues está cometida al brazo mío, si cumples a su tiempo el desafío. Rengo le respondió: si ya no fuera, por ingrato en tal tiempo reputado, contigo y con mi débito cumpliera, que no estoy, como piensas, tan cansado. En esto más ligero que si hubiera 10 horas en el lecho reposado. Se puso en pie y a nuestra gente asalta, firme el membrudo cuerpo y la maza alta. Tucapel replicó: sería bajeza, y cosa entre varones condenada, acometerte, vista tu flaqueza, con fuerza y en sazón aventajada. Cobra tu fuerza y entereza, que el tiempo llegará que esta ferrada te dé la pena y muerte merecida, como hoy te ha dado claro aquí la vida. No se dijeron más y por la vía, los dos competidores araucanos, haciéndose amistad y compañía, iban como si fueran dos hermanos. Guardaba el uno al otro y defendía, y así con diligencia y prestas manos, abriendo el escuadrón gallardamente, llegaron a juntarse con su gente. En esto a todas partes la batalla andaba muy reñida y sanguinosa, con tal furia y rigor, que no se halla persona sin herida, ni arma ociosa. Cubre la tierra la menuda malla, y en la remota Turcia cavernosa por fuerza arrebatados de los vientos, vieren los duros y ásperos acentos. Era el rumor del uno y otro bando y de golpes la furia apresurada, como ventosa y negra nube, cuando de Vulturno o del Céfiro arrojada lanza una piedra súbita, dejando la rama de sus hojas despojada, y los muros, los techos y tejados son con priesa terrible golpeados. Pues de aquella manera y más furiosas las homicidas armas descargaban, y con hondas heridas rigurosas los sanguinosos cuerpos desangraban. El gran rumor y voces espantosas en los vecinos montes resonaban. El mar confuso al fiero son retrujo de sus hinchadas olas el reflujo. Pero la parte que a la izquierda mano la batalla primera había trabado, donde por su valor caupolicano, contrastaba al furor del duro hado, a pura fuerza el escuadrón cristiano, del contrario tesón sobrepujado, comenzó poco a poco a perder tierra, hacia la espesa falda de la sierra. Fue tan grande la priesa de esta hora, y el ímpetu del bárbaro violento, que por el araucano en voz sonora, se cantó la victoria y vencimiento. Mas la misma fortuna burladora, dio la vuelta a la rueda en un momento, en contra de la parte mejorada, barajando la suerte declarada. Que el último escuadrón, donde estribaba nuestro postrer remedio y esperanza, metido en el contrario peleaba, haciendo fiero estrago y gran matanza, que ni el valor de Ongolmo allí bastaba, ni del fuerte Lincoya la pujanza, ni yo basto a contar de una vez tanto, que es fuerza diferirlo al otro canto. Canto 26. En este canto se trata el fin de la batalla y retirada de los araucanos, la obstinación y pertinacia de Galvarino y su muerte.
Asimismo se pinta el jardín y estancia del mago Fitón. Nadie puede llamarse venturoso hasta ver de la vida el fin incierto, ni está libre del mar tempestuoso quien surto no se ve dentro del puerto. Venir un bien tras otro es muy dudoso, y un mal tras otro mal es siempre cierto. Jamás próspero tiempo fue durable ni dejó de durar el miserable. El ejemplo tenemos en las manos, y nos muestra bien claro aquí la historia cuán poco les duró a los araucanos el nuevo gozo y engañosa gloria, pues llevando derrota a los cristianos y habiendo ya cantado la victoria, de los contrarios hados rebatidos, quedaron vencedores los vencidos. Y que, como os dije, el escuadrón postrero a donde por testigo yo venía, ganando tierra siempre más entero al bárbaro enemigo retraía. Que aunque el fuerte Lincoya el delantero a la adversa fortuna resistía, no pudo resistir últimamente, el ímpetu y la furia de la gente. Por una espesa y áspera quebrada que en medio de dos lomas se hacía, la bárbara canalla, quebrantada la dañosa soberbia y osadía, ya del torpe temor señoreada, esforzadas espaldas revolvía, huyendo de la muerte el rostro airado, que clara a todos ya se había mostrado. Siguen los nuestros la victoria apriesa que aún no quieren venir en el partido, y de la inculta breña y selva espesa inquieren lo secreto y escondido. El gran estrago y mortandad no cesa, suena el destrozo y áspero ruido, tirando a tiento golpes y estocadas por la espesura y matas intricadas. Jamás de los monteros enojeo fue caza tan buscada y perseguida, cuando con ancho círculo y rodeo es a término estrecho reducida, que con impacientísimo deseo atajados los pasos y huida, arrojan en las fieras montesinas lanzas, dardos, venablos, jabalinas. Como los nuestros hasta allí cristianos, que los términos lícitos pasando, con crueles armas y actos inhumanos, iban la gran victoria deslustrando, que ni el rendirse, puestas ya las manos, la obediencia y servicio protestando, bastaba a aquella gente desalmada a reprimir la furia de la espada. Así el entendimiento y pluma mía, aunque usada al destrozo de la guerra, huye del gran estrago que este día hubo en los defensores de su tierra. La sangre, que en arroyos ya corría por las abiertas grietas de la sierra, las lástimas, las voces y gemidos de los míseros bárbaros rendidos. Los de la izquierda mano, que miraron su mayor escuadrón desbaratado, perdiendo todo el ánimo dejaron la tierra y el honor que habían ganado. Así, la trompa a retirar tocaron y con paso, aunque largo, concertado, altas y campeando las banderas, se dejaron calar por las laderas. No será bien pasar calladamente la braveza de Rengo sin medida, pues que, desbaratada ya su gente y puesta en rota y mísera huida, fiero, arrogante, indómito, impaciente, sin mirar al peligro de la vida, dando más furia a la cerrada maza, solo sustenta la ganada plaza. Y allí como invencible y valeroso solo estuvo gran rato peleando pero viendo el trabajo infructuoso y gente ya ninguna de su bando, con paso tardo, grave y espacioso, volviendo el rostro atrás de cuando en cuando tomó a la mano diestra una vereda, hasta entrar en un bosque y arboleda, donde ya de la gente destrozada había el temor algunos escondido, pero viendo de Rengo la llegada cobrando luego el ánimo perdido, con nuevo esfuerzo y muestra confiada, en escuadrón formado y recogido, vuelven el rostro y pechos esforzados a la corriente de los duros hados. Yo, que de aquella parte discurriendo a vueltas del rumor también andaba, la grita y nuevo estrépito sintiendo, que en el vecino bosque resonaba, apresuré los pasos, acudiendo, hacia donde el rumor me encaminaba. Viendo al entrar del bosque detenidos, algunos españoles conocidos. Estaba a un lado Juan Remón gritando. Caballeros, entrad, que todo es nada. Mas ellos, el peligro ponderando, dificultaban la dudosa entrada. Yo, pues, a la sazón a pie arribando, donde estaba la gente recatada. Juan Remón, que me vio luego de frente, quiso obligarme allí públicamente, diciendo, oh don Alonso, quien procura ganar estimación y aventajarse. Este es el tiempo y esta es coyuntura, en que puede con honra señalarse. No impida vuestra suerte esta espesura, donde quieren los indios entregarse, que el que abriera la entrada defendida, le será la victoria atribuida. Oyendo, pues, mi nombre conocido, y que todos volvieron a mirarme, del honor y vergüenza compelido, no pudiendo del trance ya excusarme. Por lo espeso del bosque y más temido comencé de romper y aventurarme, siguiéndome Arias Pardo, Maldonado, Manrique, Don Simón y Coronado. Los cuales, de vivir desesperados, los obstinados indios embistieron, que en una espesa muela bien cerrados las españolas armas atendieron. En esto ya al rumor por todos lados de nuestra gente muchos acudieron, comenzando con furia presurosa una guerra sangrienta y peligrosa. Renuévase el destrozo, reduciendo a término dudoso el vencimiento, el menos animoso acometiendo el más dificultoso impedimento.
¿cuál será aquel que pueda ir escribiendo de los brazos la furia y movimiento y de este y de aquel otro la herida, y quien a cual allí quitó la vida? Unos hienden por medio, otros barrenan de parte a parte los airados pechos. Por los muslos y cuerpo otros cercenan, otros miembro por miembro caen deshechos. Los duros golpes todo el bosque atruenan, andando de ambas partes tan estrechos que vinieron algunos de impacientes a los brazos, a puños y a los dientes. Pero la muerte allí definidora de la cruda batalla porfiada, ayudando a la parte vencedora remató la contienda y gran jornada. Que la gente araucana en poca de hora en aquel sitio estrecho destrozada, quiso rendir al hierro antes la vida, que al odioso español quedar rendida. Tendidos por el campo amontonados los indómitos bárbaros quedaron, y los demás con pasos ordenados, como ya dije atrás, se retiraron. De manera que ya nuestros soldados, recogiendo el despojo que hallaron y un número copioso de prisiones, volvieron a su asiento y pabellones. Fueron entre estos presos escogidos 12, los más dispuestos y valientes, que en las nobles insignias y vestidos mostraban ser personas preeminentes. Estos fueron allí constituidos para amenaza y miedo de las gentes, quedando por ejemplo y escarmiento colgados de los árboles al viento. Yo a la sazón al señalar llegando, de la cruda sentencia condolido, salvar quise uno de ellos, alegando haberse a nuestro ejército venido. Mas él luego los brazos levantando, que debajo del peto había escondido, mostró en alto la falta de las manos por los cortados troncos aún no sanos. Era, pues, Galvarino este que cuento, de quien el canto atrás os dio noticia, que porque fuese ejemplo y escarmiento le cortaron las manos por justicia, el cual con el usado atrevimiento, mostrando la encubierta inimicicia, sin respeto ni miedo de la muerte habló, mirando a todos, desta suerte. Oh gentes fementidas, detestables, indignas de la gloria de este día. Hartad vuestras gargantas insaciables en esta aborrecida sangre mía. Que aunque los fieros hados variables, trastornen la araucana monarquía, muertos podremos ser, mas no vencidos, ni los ánimos libres oprimidos. No penséis que la muerte rehusamos, que en ella estriba ya nuestra esperanza. Que si la odiosa vida dilatamos, es por hacer mayor nuestra venganza. Que cuando el justo fin no consigamos, tenemos en la espada confianza, que os quitará, en nosotros convertida, la gloria de poder darnos la vida. Sus, pues, ya que esperáis o que os detiene, de no me dar mi premio y justo pago. La muerte y no la vida me conviene, pues con ella a mi deuda satisfago. Pero si algún disgusto y pena tiene, este importante y deseado trago, es no veros primero hechos pedazos, con estos dientes y troncados brazos. De tal manera el bárbaro esforzado, la muerte en alta voz solicitaba, de la infelice vida ya cansado, que largo espacio a su pesar duraba. Y en el gentil propósito obstinado, diciéndonos injurias, procuraba, un fin honroso de una honrosa espada, y rematar la mísera jornada. Yo, que estaba a par d'él, considerando, el propósito firme y osadía, me opuse contra algunos, procurando, dar la vida a quien ya la aborrecía. Pero al fin los ministros, porfiando que a la salud de todos convenía, forzado me aparté y él fue llevado a ser con los caciques justiciado. A la entrada de un monte, que vecino está de aquel asiento, en un repecho por el cual atraviesa un gran camino que al valle del Incoya va derecho, con gran solemnidad y desatinos fue el insulto y castigo injusto hecho, pagando allí la deuda con la vida, en muchas opiniones no debida. Por falta de verdugo, que no había, quien el oficio hubiese acostumbrado, quedó casi por uso de aquel día un modo de matar jamás usado. Que a cada indio de aquella compañía un bastante cordel le fue entregado diciéndole que el árbol eligiese donde a su voluntad se suspendiese. No tan presto los pláticos guerreros del cierto asalto la señal tocando, por escalas, por picas y maderos suben a la muralla gateando cuanto aquellos caciques, que ligeros por los más grandes árboles trepando, en un punto a las cimas arribaron, y de las altas ramas se colgaron. Mas uno de ellos, algo arrepentido, de su ligera priesa y diligencia, a nuestra devoción ya reducido, vuelto pidió, para hablar, licencia. Y habiéndosela todos concedido, con voz algo turbada y apariencia, los ánimos cristianos conmoviendo, habló contritamente así diciendo: Valerosa nación, invicta gente, donde el extremo de virtud se encierra, sabed que soy cacique y descendiente, del tronco más antiguo de esta tierra. No tengo padre, hermano, ni pariente, que todos son ya muertos en la guerra, y pues se acaba en mí la descendencia. Os ruego uséis conmigo de clemencia. Quisiera proseguir, si Galvarino, que le miraba con airada cara, de súbito saliéndole al camino, la doméstica voz no le atajara, diciendo: pusilánime, mezquino, deslustrador de la progenie clara,
¿Por qué a tan gran bajeza así te mueve? ¿El miedo torpe de una muerte breve? Dime, infame traidor, de fe mudable, ¿tienes por más partido y mejor suerte el vivir en estado miserable, que el morir como debe un varón fuerte? Sigue helado, aunque adverso, tolerable, que el fin de los trabajos es la muerte, y es poquedad que un afrentoso medio te saque de la mano este remedio. Apenas la razón había acabado, cuando el noble cacique arrepentido, al cuello el corredizo lazo echado, quedó de una alta rama suspendido. Tras él fue el audaz bárbaro obstinado, aún a la misma muerte no rendido, y los robustos robles de esta prueba, llevaron aquel año fruta nueva. Habida la victoria, como cuento, y el enemigo roto retirado, dejando el infelice alojamiento, todo de cuerpos bárbaros sembrado, llegamos sin desmán ni impedimento, a la bajada y sitio desdichado, do Valdivia fundó la casa fuerte, y le dieron después infame muerte. Levantamos un muro brevemente, que el sitio de la casa circundaba, donde el bagaje, chusma y remanente, con menos daño y más seguro estaba. De allí el contorno y tierra inobediente, sin poderlo estorbar se salteaba, haciendo siempre instancia y diligencia, de traerla sin sangre a la obediencia. Una mañana al comenzar del día, saliendo yo a correr aquella tierra, donde por cierto aviso se tenía, que andaba gente bárbara de guerra, dejando un trecho atrás la compañía, cerca de un bosque espeso y alta sierra, sentí cerca una voz envejecida, diciendo, ¿dónde vais? Que no hay salida. Volví el rostro y las riendas hacia el lado, donde la extraña voz había salido, y sexto afitón el mágico arrimado, al tronco de un gran roble carcomido, sobre el herrado junco recostado, que como fue de mí reconocido, del caballo salté ligeramente, saludándole alegre y cortésmente. Él me dijo, por cierto, bien pudiera tomar de vos legítima venganza, y en esa vuestra gente que anda fuera, que habéis hecho en los nuestros tal matanza. Pero aunque más razón y causa hubiera, haciendo vos de mí tal confianza, no quiero ni será justo dañaros, antes en lo que es lícito ayudaros. Que es orden de los cielos que padezca esta indómita gente su castigo y antes que contra Dios se ensoberbezca le abaje la soberbia el enemigo y aunque vuestra ventura agora crezca, no durará gran tiempo porque os digo que, como a los demás, el duro hado os tiene su descuento aparejado. Si la fortuna así a pedir de boca os abre el paso próspero a la entrada, grandes trabajos y ganancia poca al cabo sacaréis de esta jornada. Y porque a mí decir más no me toca, me quiero retirar a mi morada, que también de esta banda tiene puerta pero a todos oculta y encubierta. Yo de le ver así, maravillado, y más de la siniestra profecía, mi caballo en un líbano arrendado, le quise hacer un rato compañía. Y al fin de muchos ruegos aceptado, siendo el viejo decrépito la guía, hendimos la espesura y breña extraña, hasta llegar al pie de la montaña. En un lado secreto y escondido, donde no había resquicio ni abertura, con el potente báculo torcido, blandamente tocó en la peña dura. Y luego con horrísono ruido, se abrió una estrecha puerta y boca escura, por do tras él entré, erizado el pelo, pisando a tiento el peñascoso suelo. Salimos a un hermoso verde prado, que recreaba el ánimo y la vista. Todo estaba en ancho cuadro fabricado, un muro de belleza nunca vista, de vario jaspe y pórfido escacado, y al fin de cada escaque una amatista. En las puertas de cedro barreadas, 1000 sabrosas historias entalladas. Abriéronse llegando el mago a punto, y en un jardín entramos espacioso, se puede decir que estaba junto, todo lo natural y artificioso. Hoja no discrepaba de otra un punto, haciendo cuadro o círculo hermoso, en medio un claro estanque, las fuentes, murmurando enviaban sus corrientes. No produce natura tantas flores cuando más rica primavera envía ni tantas variedades de colores como en aquel jardín vicioso había. Los frescos y suavísimos olores, las aves y su acorde melodía dejaban las potencias y sentidos de un ajeno descuido poseídos. De mi fin y camino me olvidara, según suspenso estuve una gran pieza, si el anciano Fitón no me llamara haciéndome señal con la cabeza. Metióme por la mano en una clara bóveda de alabastro, que a la pieza del milagroso globo respondía, a donde ya otra vez estado había. Quisiera ver la bola, mas no osaba sin licencia del mago avecinarme, mas él, que mis deseos penetraba, teniendo voluntad de contentarme, asido por la mano me acercaba, y comenzando él mismo a señalarme, el mundo me mostró, como si fuera en su forma real y verdadera. Pero para decir por orden cuánto sexto dentro de la gran poma lúcida, es, cierto, menester un nuevo canto y tener la memoria recogida. Así, señor, os ruego que entre tanto que refuerzo la voz enflaquecida, perdonéis si lo dejo en este punto, que no puedo deciros tanto junto. Canto 27.
En este canto se pone la descripción de muchas provincias, montes, ciudades famosas por natura y por guerras. Cuéntase también cómo los españoles levantaron un fuerte en el valle de Tucapel, y cómo don Alonso de Ercilla halló a la hermosa Glaura. Siempre la brevedad es una cosa, con gran razón de todos alabada, y vemos que una plática es gustosa, cuanto más breve y menos afectada. Y aunque sea la prolija provechosa, nos importuna, cansa y nos enfada, que el manjar más sabroso y sazonado, os deja, cuando es mucho, empalagado. Pues yo que en un peligro tal me veo, de la larga carrera arrepentido, ¿cómo podré llevar tan gran rodeo, y ser sabroso al gusto y al oído? Pero aunque de agradar es mi deseo, estoy ya dentro en la ocasión metido. Que no se puede andar mucho en un paso, ni encerrar gran materia en chico vaso. Cuando a alguno, señor, le pareciere, que me voy en el curso deteniendo, el extraño camino considere, y que más que una posta voy corriendo. En todo abreviaré lo que pudiere, y así a nuestro propósito volviendo, os dije como el indio mago anciano, señalaba la poma con la mano. Era en grandeza tal que no podrían, 20 abrazar el círculo luciente, donde todas las cosas parecían, en su forma distinta y claramente. Las campos y ciudades se veían, el tráfago y bullicio de la gente, las aves, animales, lagartijas, hasta las más menudas sabandijas. El mágico me dijo, pues en este lugar nadie nos turba ni embaraza, sin que un mínimo punto oculto reste, verás del universo la gran traza. Lo que hay del norte al sur, del este al oeste, y cuanto ciñe el mar y el aire abraza, ríos, montes, lagunas, mares, tierras, famosas por natura y por las guerras. Mira al principio de Asia a Calcedonia, junto al Bósforo enfrente de la Tracia. A Lidia, Caria, Licia y Licaonia, a Panfilia, Bitinia y a Galacia. Y junto al Ponto Euxino a Paflagonia. La llana Capadocia y la Farnacia, y la corriente de Éufrates famoso, que entra en el mar de Persia caudaloso. Mira la Siria, ves allá la Indina, tierra de promisión de Dios privada, y a Nazarén dichosa en Palestina, do a María Gabriel dio la embajada. Ves las sacras reliquias y ruina, de la ciudad por Tito desolada, do el autor de la vida escarnecido, a vergonzosa muerte fue traído. Mira el tendido mar Mediterráneo, que la Europa del África separa, y el mar Bermejo en punta a la otra mano, que abrió Moisés sus aguas con la vara. Mira el golfo de Hormuz y mar Persiano, y aunque apartes la tierra no está clara, verás hacia la banda descubierta, las dos Arabias, Félix y desierta. Mira a Persia y Carmanía, que confina, con su Siana al lado del poniente, donde el forjado acero se fulmina, de pasta y temple fino y excelente, de Angiana y Gedrosía, que camina, hasta el mar de India y ferias del oriente, y adelante siguiendo aquella vía, verás la calurosa Aracosía. Dentro y fuera del Gange mira tanta tierra de India, al levante prolongada. Ves el Catay y su ciudad de Canta que sobre el lindo mar está fundada, la China y el Maluco y toda cuanta mar se extiende del este y la apartada Trapovana famosa, antiguamente término y fin postrero del oriente. Ves la Hircania, Tartaría y los albanos, hacia la Trapisonda dilatados, y otros reinos pequeños comarcanos tributarios de Persia y aliados, los iberos que llaman gorgianos, y los pobres circasos derramados, que su lunada tierra en parte angosta toma del mar mayor toda la costa. Ves el revuelto Cirro caudaloso, que la Iberia y Albania así rodea, y el alto monte Cáucaso fragoso, que su cumbre gran tierra señorea. Mira el reino de Colcos, tan famoso por la isla nombrada de Medea, a donde el trabajado Jasón vino en busca del dorado vellocino. Mira la grande Armenia memorable por su ciudad de Taurís señalada, y al sur la religiosa y venerable Soltanía, sin respeto arruinada por la tártara furia irreparable de grande Taborlán, que de pasada cuanto encontró lo puso por el suelo, cual ira o rayo súbito del cielo. Mira a Tigris y Éufrates, que poniendo punto a Mesopotamia, en compañía hasta el Golfo de Persia, van corriendo dejando a un lado a Egipto y Asuria. Ves la Patria y la Media, que torciendo su corva costa, abraza al mediodía el Caspio mar, por otro nombre Hircano, que en forma oval se extiende al subsolano. Mira la Asiria y su ciudad famosa, donde la confusión de lenguas vino, que sus muros, labor maravillosa, hizo Semiramis, madre de Nino. Donde la acelerada y presurosa muerte a Alexandre le salió al camino, cortándole en su próspera corrida el hilo de los hados y la vida. Mira en África, el sur, los extendidos reinos del preste Juan, donde parece que entre los más insignes y escogidos Esteba en sus edificios resplandece. 3 frutos da en el año repartidos, y 3 veces se agosta y reverdece. Tiene en 22 grados su postura, al Antártico polo por la altura.
Ves a Gogía y sus montes levantados, que a todos sobrepujan en grandeza. Canos siempre de nieve los collados, y abajo peñascales y aspereza, que forman un gran muelle, rodeados de breñales espesos y maleza, morada de osos, puercos y leones, tigres, panteras, grifos y dragones. De estos peñascos ásperos pendientes, llamados hoy el monte de la luna, nacen del Nilo las famosas fuentes, y de ellos ríos sin nombre y fama alguna, que aunque tuercen y apartan sus corrientes, se vienen a juntar a una laguna, tan grande, que sus senos y laderas, baten de 3 provincias las riberas. Gogía y Beguemedros al oriente, y Adambaya al poniente, del cual lado, hay islas donde habita varia gente, y todo el ancho círculo es poblado. De aquí el famoso Nilo mansamente, nace, y después más grande y reforzado, parte a Gogía de Amara y va tendido, sin ser de las riberas restringido, hasta un angosto paso peñascoso, que le va a los costados estrechando, de donde con estrépito furioso, se va en las cataratas embocando. Después más ancho, grave y espacioso, llega a Meroe, gran isla, costeando, que contiene 3 reinos eminentes, en leyes y costumbres diferentes. Mira al Cairo, que incluye 3 ciudades, y el palacio real de Dultibea, las torres, los jardines y heredades, que su espacioso círculo rodea. Las pirámides mira y vanidades, de los ciegos antiguos, que aunque sea señal de sus riquezas la hechura, fue más que el edificio la locura. Mira los despoblados arenosos, de la desierta y seca Libia ardiente. Garamanta y los pueblos calurosos, donde habita la bruta y negra gente. Mira los trogloditas belicosos, y los que baña Gambra en su corriente. Mandingos, monicongos, y los feos, zapes, biafras, gelofos y guineos. Ves de la costa de África el gran trecho, los puertos señalados y lugares, de las bocas del Nilo hasta el estrecho, por 2 se comunican los 2 mares. Apolonia, las Sirtes y derecho, Trípol, Túnez y juntos y Mirares, verás aún las reliquias y el estrago, de la ciudad famosa de Cartago. Mira a Sicilia fértil y abundosa, a Cerdeña y a Córcega de frente, y en la costa de Italia la viciosa, tierra que va corriendo hacia el poniente. Mira la ilustre Nápoles famosa, y a Roma, que gran tiempo altivamente, se vio del universo apoderada, y de cada nación después hollada. Mira en Toscana a Sena y a Florencia, y dejando la costa al mediodía, a Bolonia, Ferrara y la eminencia, de la isleña ciudad y señoría. Padua, Mantua, Carmona y a Placencia, Milán, la tierra y parque de Pavía, a donde en una rota de importancia, Carlos prendió a Francisco, rey de Francia. Mira a Alexandría, y por Liguria entrando, a la soberbia Génova y Saona. Y el Piamonte y Saboya atravesando, a León, a Tolosa y a Bayona. Y sobre el viento corro volteando, Burdeos, Poitiers, Orleans, París, Perona, Flandes, Brabante, Güeldres, Frisia, Holanda, Inglaterra, Escocia, Hibernia, Irlanda. A Dinamarca, Dacia y a Noruega, hacia el mar de Dantisco y costa helada, y a Suecia, que al confín de Gocia llega, que está en torno del mar fortificada, de donde a la Shelandia se navega. Y mira allá a Grolandia desviada, del solar curso y la zodíaca vía, to hay 6 meses de noche y 6 de día. Mira al norte a Moscovia, que es tenida, por última región de lo poblado, que rematan su término y medida, las rifeas montañas por un lado, y de las fuentes del Tanais tendida, llega al monte Hiperbóreo y mar helado, confina con Sarmacia y Tartaría, y corre por el Austro hasta Rusia. Mira a Livonia, Prusia, Lituania, Samogocia, Podolia y a Rusia, a Polonia, Silesia y a Germania, a Moravia, Bohemia, Austria y Hungría, a Corvacia, Moldavia, Transilvania, Valaquia, Bulgaria, Esclavonia, a Macedonia, Grecia, la Morea, a Candía, Chipre, Rodas y Judea. Mira al poniente a España y la aspereza de la antigua Vizcaya, de do es cierto que procede y extiende la nobleza, por todo lo que vemos descubierto. Mira a Bermeo cercado de maleza, cabeza de Vizcaya, y sobre el puerto los anchos muros del solar de Ercilla, solar antes fundado que la villa. Ves a Burgos, Logroño y a Pamplona, y bajando al poniente, a la siniestra, Zaragoza, Valencia, Barcelona, a León y a Galicia de la diestra. Ves la ciudad famosa de Lisbona, Coimbra y Salamanca, que se muestra felice en todas ciencias, do solía enseñarse también nigromancía. Mira a Valladolid, que en llama ardiente se irá como la fénix renovando, y a Medina del Campo casi enfrente, que las ferias la van más ilustrando. Mira a Segovia y su famosa puente, y el bosque y la Fonfrida atravesando, al Pardo y Aranjuez, donde Natura vertió todas sus flores y verdura. Mira aquel sitio inculto montuoso,
al pie del alto puerto algo apartado, que aunque le ves desierto y pedregoso, ha de venir en breve a ser poblado. Allí el rey don Felipe victorioso, habiendo al flanco en San Quintín domado, en testimonio de su buen deseo, levantará un católico trofeo. Será un famoso templo incomparable, de suntuosa fábrica y grandeza, la máquina del cual hará notable, su religioso celo y gran riqueza. Será edificio eterno y memorable, de inmensa majestad y gran belleza, obra, al fin, de un tal rey, tan gran cristiano, y de tan larga y poderosa mano. Mira luego a Madrid, qué buena suerte, le tiene el alto cielo aparejada. Y a Toledo, fundada en sitio fuerte, sobre el dorado Tajo levantada. Mira adelante a Córdoba, y la muerte, que airada amenazando está a Granada, esgrimiendo el cuchillo sobre tantas principales cabezas y gargantas. Mira a Sevilla, ves la realeza de templos, edificios y moradas, el concurso de gente y la grandeza del trato de las Indias apartadas, que de oro, plata, perlas y riqueza 2 flotas en un año entran cargadas y salen otras 2 de mercancía con gente, munición y artillería. Mira a Cádiz donde Hércules famoso sobre sus hados prósperos corriendo, fijó las 2 columnas victorioso, Nihil ultra en el mármol escribiendo. Mas Fernando católico glorioso, los mojonados términos rompiendo, del ancho y nuevo mundo abrió la vía, porque en un mundo solo no cabía. Mira por el océano bajando entre el húmedo Noto y el poniente las islas de Canaria, reparando en aquella del hierro especialmente, que falta de agua, la natura obrando, las aves, animales y la gente beben la que de un árbol se destila en una bien labrada y ancha pila. Mira a la banda diestra las terceras que están de portugueses ocupadas, y corriendo al sudoeste, las primeras islas que descubrió Colón, pobladas de gentes nunca vistas extranjeras, entre las cuales son más señaladas los Lucayos, San Juan, la Dominica, Santo Domingo, Cuba y Jamaica. Ves de Bahama la canal angosta, y siguiendo al poniente la Florida, la tierra inútil y lúcida costa, hasta la Nueva España proseguida, donde Cortés, con no pequeña costa, y gran trabajo y riesgo de la vida, sin término ensanchó por su persona, los límites de España y la corona. Mira a Jalisco y Michoacán, famosa, por la raíz medicinal que tiene. Y a México abundante y populosa, que el indio nombre antiguo aún hoy retiene. Ves al sur la poblada y montuosa tierra, que en punta prolongarse viene, que los 2 anchos mares por los lados, la van adelgazando los costados. A Panamá y al nombre de Dios mira, que sus estrechos términos defienden, a 2 contrario mares, que con ira, romper la tierra y anegar pretenden. Ves la fragosa sierra de Cápira, Cartagena y las tierras que se extienden, de Santa Marta y Cabo de la Vela, hasta el lago y ciudad de Venezuela. A Bogotá y Cártama, que confina, con Arma y Cali, tierra prolongada. Popayán, Pasto y Quito, que vecina, está a la equinoccial línea templada. Mira allá a Puerto Viejo, do la mina, de ricas esmeraldas fue hallada, y las tierras que corren por la vía, del Euro, del Volturno y Mediodía. Ves Guayaquil, que abunda de madera, por sus espesos montes y sombríos. Túmbez, Paita y su puerto, que es primera escala donde surgen los navíos. Piura, Loxa, La Zarza y Cordillera, de donde nacen y bajan tantos ríos, que riegan bien 2000 millas de suelo, donde jamás cayó lluvia del cielo. Mira los grandes montes y altas sierras, bajo la zona tórrida nevadas, los mojos, bracamoros y las tierras, de incultos chachapoyas habitadas. Caxamarca y Truxillo, que en las guerras, fueron famosas siempre y señaladas, y la ciudad insigne de los reyes, silla de las audiencias y virreyes. Y Aguanuco, Guamanga y el Templado, terreno de Arequipa, y los mojones, del Cuzco, antiguo pueblo y señalado, asiento de los ingas y orejones. Mira el solsticio y trópico pasado, del austral Capricornio las regiones, de varias gentes bárbaras extrañas, los ríos, lagunas, valles y montañas. Mira allá a Chuquiabo, que metido, está a un lado la tierra al sur marcada, y adelante el riquísimo y crecido, Cerro de Potosí, que de cendrada, plata de ley y de valor subido, tiene la tierra envuelta y amasada, pues de un quintal de tierra de la mina, las 2 arrobas son de plata fina. Ves la villa de plata, la postrera, por el levante a la siniestra mano, y atravesando la alta cordillera, Calchaquí, Pilcomayo y Tucómano, los Iuries, los Diaguitas y Rivera, de los Comechingones y el Gran Llano, y frutífero término remoto, hasta la fortaleza de Gaboto. Ves, volviendo a la costa, los collados que corren por la banda de Atacama, y a la diestra la costa y despoblados do no hay ave, animal, hierba ni rama.
¿Ves los copayapós, indios granados, que de grandes flecheros tienen fama, Coquimbo, Mapacho, Cauquén y el río de Maule y el de Itata y Biobío? ¿Ves la ciudad de Penco y el pujante Arauco, estado libre y poderoso? Cañete, la Imperial, y hacia el levante la Villa Rica y el volcán Fogoso. Valdivia, Osorno, el lago y adelante las islas y archipiélago famoso y siguiendo la costa al sur derecho Chiloé, Coronados y el estrecho por donde Magallanes con su gente al mar del sur salió desembocando, y tomando la vuelta del poniente al Maluco-noroesteando. ¿Ves las islas de Acaca y Zabú enfrente, y Amatán, To murió al fin peleando? Brunei, Bohol, Gilolo, Terrenate, Machián, Mutir, Badán, Tidore y Mate. ¿Ves las manchas de tierras, tan cubiertas que pueden ser apenas divisadas? Son las que nunca han sido descubiertas ni de extranjeros pies jamás pisadas, las cuales estarán siempre encubiertas y de aquellos celajes ocupadas hasta que Dios permita que parezcan porque más sus secretos se engrandezcan. Y como ves en forma verdadera de la Tierra la gran circunferencia, pudieras entender, si tiempo hubiera, de los celestes cuerpos la excelencia, la máquina y concierto de la esfera, la virtud de los astros y influencia, varias revoluciones, movimientos los cursos naturales y violentos. Mas aunque quiera yo de parte mía dejarte más contento y satisfecho, ha mucho rato que declina el día y tienes hasta el sitio largo trecho. Así, haciéndome el mago compañía me trujo hasta ponerme en el derecho camino, encontré luego mi gente, que me andaba a buscar confusamente. Llegamos al asiento en punto cuando entraban a la guardia los amigos, donde gastamos tiempo, procurando reducir a la paz los enemigos unas veces por bien, acariciando, otras por amenazas y castigos, haciendo sin parar corredurías, por los vecinos pueblos y alquerías. Mas no bastando diligencia en esto ni las promesas, medios y partidos, que en su protervo intento y presupuesto estaban siempre más endurecidos. Vista, pues, la importancia de aquel puesto por estar en la tierra más metidos, con maduro consejo fue acordado sustentar el lugar fortificado. Y proveyendo al esperado daño de algunos bastimentos que faltaban, que aunque era fértil y abundante el año, los campos en Cogollo y Berza estaban, don Miguel de Velasco y Avendaño con los que más a punto se hallaban, haciéndoles yo escolta y compañía, tomamos de Cautén la recta vía. Aunque con riesgo, sin contraste alguno los peligrosos términos, pasamos y en tiempo aparejado y oportuno a la imperial ciudad salvos llegamos, donde a los moradores de uno en uno con palabras de amor los obligamos no solo a dar graciosa la comida pero a ofrecer también hacienda y vida. Así que alegres, sin rumor de guerra, con pan, frutas, semillas y ganados, dimos presto la vuelta por la tierra, de pacíficos indios y alterados. Y al descubrir de la Purena Sierra, hallamos una escolta de soldados, digo de nuestra gente, que venía a asegurar la peligrosa vía. El sol ya derribado al occidente, había en el mar los rayos abullido, dando la noche alivio a nuestra gente, del cansancio y trabajo padecido, pero al romper del alba, alertamente, se comenzó a marchar con gran ruido, el cargado bagaje y el ganado, de todas las escuadras rodeado. Iba yo en la vanguardia descubriendo, por medio de una espesa y gran quebrada, cuando sexto de través salir corriendo, una mujer, al parecer turbada. Yo tras ella los prestos pies batiendo, luego de mi caballo fue alcanzada. El que saber el fin de esto desea, atentamente el otro canto lea. Canto 28. Cuenta Glaura sus desdichas y la causa de su venida. Asaltan los araucanos a los españoles en la quebrada de Porén. Pasa entre ellos una recia batalla. Saquean los enemigos el bagaje. Retíranse alegres, aunque desbaratados. Quien tiene libre y sosegada vida le conviene vivir más recatado, que siempre es peligrosa la caída del que está del peligro descuidado. Y vemos muchas veces convertida la alegre suerte en miserable estado, en dura sujeción las libertades y tras prosperidad adversidades. Es fortuna tan varía, es tan incierta, ya que se muestre alguna vez amiga, que no ha llamado el bien a nuestra puerta cuando el mal dentro en casa nos fatiga. Y pues sabemos ya por cosa cierta, que nunca hay bien a quien un mal no siga, roguemos que no venga y si viniere, que sea pequeño el mal que le siguiere. Que yo, de acuchillado en esto, siento que es de temer en parte la ventura. El tiempo alegre pasa en un momento y el triste hasta la muerte siempre dura. Y porque viene bien a nuestro cuento, a la bárbara oíd, que en la espesura alcancé, como os dije, que en su traje mostraba ser persona de linaje. Era muchacha grande, bien formada, de frente alegre y ojos extremados, nariz perfecta, boca colorada, los dientes en coral fino engastados, espaciosa de pecho y relevada, hermosas manos, brazos bien sacados, acrecentando más su hermosura un natural donaire y apostura.
Yo, queriendo saber a qué venía sola por aquel bosque y aspereza, con más seguridad que prometía su bello rostro y rara gentileza, la aseguré del miedo que traía. La cual, dando un suspiro que a terneza al más rebelde corazón moviera, comenzó su razón en tal manera. No sé si ya me queje desdichada, o agradezca a los hados y a mi suerte, que me abren puerta y que me dan entrada para que pueda recibir la muerte. Pero si ya la historia desastrada, quieres saber y mi dolor, tan fuerte, que aún le agravia mi poco sentimiento. Te ruego que al proceso estés atento. Mi nombre es Glaura, en Fuerte Hora nacida, hija del buen cacique Quilacura, de la sangre de Friso esclarecida, rica de hacienda, pobre de ventura. Respetada de muchos y servida, por mi linaje y vana hermosura, mas, ay de mí. Cuanto mejor me fuera, ser una simple y pobre ganadera. En casa de mi padre a mi contento, como única heredera yo vivía, que su felicidad y pensamiento, en solo darme gusto lo ponía. Mi voluntad en todo y mandamiento, como inviolable ley se obedecía, no habiendo de contento y gusto cosa, que fuese para mí dificultosa. Mas presto el invidioso amor tirano, turbador del sosiego, adredemente, trujo a mi tierra y casa a Fresolano, mozo de fuerzas y ánimo valiente, de mi infelice padre primo hermano, y mucho más amigo que pariente, a quien la voluntad tenía rendida, no habiendo entre los dos cosa partida. Mi padre, como amigo aficionado, que yo le regalase me mandaba y así yo con llaneza y gran cuidado, por hacerle placer, lo procuraba. Mas él, luego, el propósito estragado, cuya fidelidad ya vacilaba, corrompió la amistad, salió de tino, echando por ilícito camino. O fue el trato que tuvo allí conmigo, o por mejor decir, mi desventura, que esta sería más cierto, como digo, que no la mal juzgada hermosura, que ingrato al hospedaje del amigo, del deudo y deuda haciendo poca cura, me comenzó de amar y buscar medio de dar a su cuidado algún remedio. Visto yo que por muestras y rodeo muchas veces su pena descubría, conocí que su intento y mal deseo de los honestos límites salía más, ay. Que en el que yo padezco, veo lo que el mísero entonces padecía, que a término he llegado al pie del palo, que aún no puedo decir mal de lo malo. Hallábale mil veces suspirando en mí los engañados ojos puestos. Otras andaba tímido tentando, entrada a sus osados presupuestos. Yo la ocasión dañosa desviando, con gravedad y términos honestos, que es lo que más refrenó la osadía, sus erradas quimeras deshacía. Estando sola en mi aposento un día, temerosa de algún atrevimiento, ante mí de rodillas se ponía, con grande turbación y desatiento, diciéndome temblando: oh Glaura mía, ya no basta razón ni sufrimiento, ni de fuerza una mínima me queda, que a la del fuerte amor resistir pueda. Tú, señora, sabrás que el día primero, de mi feliz y próspera venida, me trujo amor al término postrero, desta penosa y desdichada vida. Mas ya que por tu amor y causa muero, quiero saber si dello eres servida, porque siéndolo tú, no sé yo cosa, que pueda para mí ser tan dichosa. Viéndole al parecer determinado, a cualquiera violencia y desacato, disimuladamente por un lado, salí de él, sin mostrar algún recato, diciéndole de lejos: oh malvado, incestuoso, desleal, ingrato, corrompedor de la amistad jurada, y ley de parentesco conservada. Iba estas y otras cosas yo diciendo, que el repentino enojo me mostraba, cuando con priesa súbita y estruendo, un cristiano escuadrón nos salteaba, que encerrado tropel arremetiendo, nuestra alta casa en torno rodeaba, saltando Fresolano en mi presencia, a la debida y justa resistencia, diciendo: oh fiera tigre endurecida, inhumana y cruel con los humanos. Vuelve, acaba de ser tú la homicida, no dejes que hacer a los cristianos. Vuelve, verás que acabo aquí la vida, pues no puedo a las tuyas, a sus manos. Que aunque no sea la muerte tan honrosa, a lo menos será más piadosa. Así furioso, sin mirar en nada, se arroja en medio de la armada gente, donde luego una bala arrebatada, le atravesó el desnudo pecho ardiente. Cayó, ya la color y voz turbada, diciendo: Glaura, Glaura. Últimamente, recibe allá mi espíritu, cansado de dar vida a este cuerpo desdichado. Llegó mi padre en esto al gran ruido, solo armado de esfuerzo y confianza, mas luego en el costado fue herido de una furiosa y atrevida lanza. Cayó el cuerpo mortal descolorido y vista mi fortuna y malandanza, por el postigo de una falsa puerta salí a mi parecer, más que ellos muerta. Acá y allá turbada al fin por una montaña comencé luego a emboscarme, dejándome llevar de mi fortuna que siempre me ha guiado a despeñarme. Así que, ya sin tino y senda alguna procuraba, cuitada de alejarme, que con el gran temor me parecía que yendo a más correr, no me movía.
mas como suele acontecer continuo, que huyendo el peligro y mal presente se suele ir a parar en un camino que nos coge y anega a la creciente, así a mí, desdichada, pues, me avino que por salvar la vida impertinente, de un mal en otro mal, de lance en lance vine a mayor peligro y mayor trance. Iba, pues, siempre mísera corriendo por espinas, por zarzas, por abrojos, aquí y allí y acá y allá volviendo a cada paso los atentos ojos, cuando por unos árboles saliendo sexto dos negros cargados de despojos, que luego en el instante que me vieron a la mísera presa arremetieron. Fui de ellos prestamente despojada de todo cuanto allí venía vestida, aunque yo triste no estimaba en nada el perder los vestidos y la vida. Pero el honor y castidad preciada estuvo a punto ya de ser perdida, mas mis voces y quejas fueron tantas que a lástima y piedad movía a las plantas. Usó el cielo conmigo de clemencia guiando a Cariolán a mis clamores, que visto el acto enorme y la insolencia de aquellos enemigos violadores, corrió con provechosa diligencia, diciendo: «Perros, bárbaros, traidores. Dejad al punto la doncella si no la vida dejaréis con ella». Fueron sobre él los dos en continente mas él, flechando el arco que traía, al más adelantado y diligente, la flecha hasta las plumas le escondía. Hízose atrás 2 pasos diestramente, y al otro la segunda flecha envía, con brújula tan cierta y diestro tino, que al bruto corazón halló el camino. Cayó muerto, y el otro mal herido, cerró con él furioso y emperrado, mas Cariolán, valiente y prevenido, en el arte de la lucha ejercitado, aunque el negro era grande y muy fornido, de su destreza y fuerzas ayudado, alzándole en los brazos hacia el cielo, le trabucó de espaldas en el suelo, y sacando una daga acicalada, queriendo a hierro rematar la cuenta, por el desnudo vientre y por la ijada, 3 veces la metió y sacó sangrienta. Huyó por allí la alma acelerada, y libre Cariolán de aquella afrenta, se vino para mí con gran crianza, pidiéndome perdón de la tardanza. Supo decir allí tantas razones, haciendo amor conmigo así el oficio, que medrosa de andar en opiniones, que es ya dolencia de honra y ruin indicio, por evitar al fin murmuraciones y no mostrarme ingrata al beneficio en tal sazón y tiempo recebido, le tomé por mi guarda y mi marido. Y temiendo que gente acudiría, por el espeso monte nos metimos, donde sin rastro ni señal de vía, un gran rato perdidos anduvimos. Pero, señor, al declinar del día a la ribera del Auquén salimos por do venía una escuadra de cristianos con 10 indios atrás presas las manos. Descubriéronos súbito en saliendo, que en todo al fin nos perseguía la suerte, sobre nosotros de tropel corriendo, aguarda, aguarda. Ten. Gritando fuerte. Pero mi nuevo esposo allí temiendo mucho más mi deshonra que su muerte, me rogó que en el bosque me escondiese mientras que él con morir los detuviese. Luego el temor, a trastornar bastante una flaca mujer inadvertida, me persuadió poniéndome delante la horrenda muerte y la estimada vida. Así cobarde, tímida, inconstante, a los primeros ímpetus rendida, me entré, viéndolos cerca, a toda priesa, por lo más agrio de la senda espesa. Y en lo hueco de un tronco, que tejido de zarzas y maleza en torno estaba, me escondí sin aliento ni sentido, que aún apenas de miedo resollaba, de donde escuché luego un gran ruido que el bosque cerca y lejos atronaba de espadas, lanzas y tropel de gente como que combatiesen fuertemente. Fue poco a poco, al parecer, cesando aquel rumor y grita que se oía, cuando la obligación ya calentando la sangre que el temor helado había, revolví sobre mí, considerando la maldad y tradición que cometía en no correr con mi marido aún a un peligro, una muerte, una fortuna. Salí de aquel lugar, que a Dios pluguiera que en él quedara viva sepultada, corriendo con presteza a la ribera donde le dejé desatinada. Mas cuando no sexto rastro ni manera de le poder hallar, sola y cuitada, podrás ver qué sentí, pues era cierto que no pudo escapar de preso o muerto. Solté ya sin temor la voz en vano, llamando al sordo cielo, injusto y crudo. Preguntaba: ¿dó está mi Cariolano? Y todo al responder lo hallaba mudo. Ya entraba en la espesura, ya en lo llano salía corriendo, que el dolor agudo, en mis entrañas siempre más furioso, no me daba momento de reposo. No te quiero cansar ni lastimarme en decirte las bascas que sentía, no sabiendo qué hacer ni aconsejarme frenética y furiosa discurría. Muchas veces propuse de matarme mas por torpeza y gran maldad tenía que aquel dolor en mí tampoco obrase que a quitarme la vida no bastase. En tanta pena y confusión envuelta, de contrarios y dudas combatida, al cabo ya de le buscar resuelta, pues no daba el dolor fin a mi vida, hacia el campo español he dado vuelta de noche, y desde lejos escondida, por el honor, que mal me le asegura mi poca edad y mucha desventura. Y teniendo noticia que esta gente era la vuelta de Cautén pasada, también que había de ser forzosamente, por este paso estrecho la tornada,
Quise venir en traje diferente, pensando que entre tantos, disfrazada, alguna nueva o rastro hallaría, desde que la fortuna me desvía. ¿Qué remedio me queda ya captiva, sujeta al mando y voluntad ajena, que para que mayor pena reciba, aún la muerte no viene, porque es buena? Pero aunque el cielo cruel quiera que viva, al fin me ha de acabar ya tanta pena, bien que el estado en que me toma es fuerte, mas nadie escoge el tiempo de su muerte. Así la bella joven lastimada, iba sus desventuras recontando, cuando una gruesa bárbara emboscada, que estaba a los dos lados aguardando, alzó al cielo una súbita algarada, las salidas y pasos ocupando, creciendo indios así, que parecían, que de las hierbas bárbaros nacían. Llegó al instante un yanacón mío, ganado no había un mes, en buena guerra, diciéndome, Señor, échate al río, que yo te salvaré, que sé la tierra. Que pensar resistir es desvarío, a la gente que cala de la sierra. Bien puedes, oh Señor. De mí fiarte, que me verás morir por escaparte. Yo, que al mancebo el rostro revolvía, a agradecer la oferta y buen deseo, sexto a Glaura que sin tiento arremetía, diciendo, oh justo Dios. ¿Qué es lo que veo? ¿Eres mi dulce esposo? Ay, vida mía. En mis brazos te tengo y no lo creo. ¿Qué es esto? ¿Estoy soñando o estoy despierta? Ay, que tan grande bien no es cosa cierta. Yo atónito de tal acaecimiento, alegre tanto del como admirado, visto de Glaura el mísero lamento, en felice suceso rematado, no habiendo allí lugar de cumplimiento, por ser revuelto el tiempo ilimitado, dije, amigos, adiós, y lo que puedo, que es daros libertad, yo os la concedo. Sin otro ofrecimiento ni promesa, piqué al caballo, que salió ligero, pero aunque más los indios me den priesa, quiero, señor, que aquí sepáis primero, como a la entrada de la selva espesa, Cariolán vino a ser mi prisionero, cuando medrosa de perder la vida en el tronco quedó Glaura escondida. Sabed, sacro señor, que yo venía con algunos amigos y soldados, después de haber andado todo el día en busca de enemigos desmandados. Mas ya que a nuestro asiento me volvía con 10 prisiones bárbaros atados, a la entrada de un monte y fin de un llano descubrimos muy cerca a Cariolano. Corrió luego sobre él toda la gente pensando que alas le prestara el miedo, pero con gran desprecio y alta frente, apercibiendo el arco estuvo quedo. Llegando, pues, a tiro diestramente hirió a Francisco Osorio y Acevedo, arrancando una daga, desenvuelto el largo manto al brazo ya revuelto. Tanta fue la destreza, tanto el arte del temerario bárbaro araucano, que no fue el gran tropel de gente parte a que dejase un solo paso el llano, que saltando de aquella y de esta parte todos los golpes hizo dar en vano, unos hurtando el cuerpo desmentidos, otras del manto y daga rebatidos. Yo, que ver tal batalla no quisiera, al animoso mozo aficionado, en medio me lancé diciendo, afuera, caballeros, afuera, haceos a un lado. Que no es bien que el valiente mozo muera, antes merece ser remunerado, y darle así la muerte ya sería, no esfuerzo ni valor, mas villanía. Todos se detuvieron conociendo, cuán mal el acto infame les estaba. Solo el indio no cesa, pareciendo, que de alargar la vida le pesaba. Al fin la daga y paso recogiendo, pues ya la cortesía le obligaba, revuelto a mí me dijo, ¿qué te importa? ¿Que sea mi vida larga o que sea corta? Pero de mí será reconocida, la obra pía y voluntad humana. Pía por la intención, pero entendida, se puede decir impía y inhumana, que a quien ha de vivir mísera vida, no le puede estar mal muerte temprana, así que en no matarme, como digo, cruel misericordia usas conmigo. Mas porque no me digan que ya niego, haber de ti la vida recibido, me pongo en tu poder y así me entrego, a mi fortuna mísera rendido. Esto dicho la daga arrojó luego, doméstico el que indómito había sido, quedando desde allí siempre conmigo, no en figura de siervo, mas de amigo. Ya el ejercicio y belicoso estruendo, de las armas y voces resonaban. Unos van en montón allá corriendo, otros acaso corro demandaban. Era la senda estrecha y no pudiendo ir atrás ni adelante, reparaban, que el bagaje, la chusma y el ganado, tenía impedido el paso y ocupado. Es el camino de por en derecho, hacia la entrada y paso del estado. Después va en forma oblica largo trecho, de 2 ásperos cerros apretado, y vienen a ceñirle en tanto estrecho, que apenas pueden ir 2 lado a lado, haciendo aún más angosta aquella vía, un arroyo que lleva en compañía. Así a trechos en partes del camino, revueltos unos y otros voceando, andaban en confuso remolino, la tempestad de tiros reparando. No basta de la pasta el temple fino, grebas, petos, celadas abollando la furia que zumbaba a la redonda de galga, lanza, dardo, flecha y honda.
Unos al suelo van descalabrados sin poder en las sillas sostenerse. Otros, cual rana o sapo, aporreados no pueden aunque quieren removerse. Otros a gatas, otros derrengados, arrastrando procuran acogerse a algún reparo o hueco de la senda que de aquel torbellino los defienda. Que en este paso estrecho el enemigo, la gente y munición por orden puesta, tenía a nuestros soldados, como digo, de ventaja las piedras y la cuesta, donde puedo afirmar como testigo que era la lluvia tan espesa y presta de las piedras, que, cierto, parecía que el cerro abajo en piezas se venía. Como cuando se ve el airado cielo de espesas nubes lóbregas cerrado, querer hundir y arruinar el suelo, de rayos, piedra y tempestad cargado. Las aves mata en medio de su vuelo, la gente, bestias fieras y ganado buscan, corriendo acá y allá perdidas, los reparos, defensas y guaridas. Así los españoles constreñidos de aquel granizo y tempestad furiosa buscan por todas partes malheridos algún árbol o peña cavernosa, reparados algo y defendidos con la virtud antigua generosa, cobrando nuevo esfuerzo y esperanza, a la victoria aspiran y venganza. Y desde allí con la presteza usada las apuntadas miras asestando, les comienzan a dar una rociada, muchos en poco tiempo derribando. Ya por la áspera cuesta derrumbada venían cuerpos y peñas volteando con un furor terrible y tan extraño que muertos aún hacían notable daño. Así andaba la cosa entre tanto que en esta estrecha plaza peleaban, con no menor revuelta al otro canto donde mayores voces resonaban. Se habían los indios desmandado tanto que ya el bagaje y carga saqueaban, haciendo grande riza y sacrificio en la gente de guarda y de servicio. Quien con carne, con pan, fruta o pescado, sube ligeramente a la alta cumbre. Quien de petaca o de fardel cargado corre sin embarazo y pesadumbre. Del alto y bajo, de uno y otro lado al saco acude allí la muchedumbre, cual banda de palomas al verano suele acudir al derramado grano. Viéndonos ya vencidos sin remedio por la gran multitud que concurría, procuré detentar el postrer medio que en nuestra vida y salvación había. Y así rompiendo súbito por medio de la revuelta y empachada vía, llegué do estaban hasta 10 soldados en un hueco del monte arrinconados, diciéndoles el punto en que la guerra andaba de ambas partes tan reñida que, ganada la cumbre de la sierra, la victoria era nuestra conocida. Porque toda la gente de la tierra andaba ya en el saco embebecida, y solo en ver así ganado el alto los bastaba a vencer el sobresalto. Luego, resueltos a morir de hecho, todos los 11 juntos, de cuadrilla los caballos lanzamos al repecho, cada cual solevado alto en la silla. Y aunque el fragoso cerro era derecho, por la tendida y áspera cuchilla llegamos a la cumbre deseada, de breña espesa y árboles poblada. Saltamos a pie todos al momento, que ya allí los caballos no prestaban, que llenos de sudor, faltos de aliento, no pudiendo moverse, y jadeaban. Donde sin dilación ni impedimento al lado que los indios más cargaban, en un derecho y gran derrumbadero, nos pusimos a vista y caballero, dándoles una carga de repente de arcabuces y piedras, que os prometo que aunque llevó de golpe mucha gente, hizo el súbito miedo más efecto. Y así remolinando torpemente, les pareció, según el grande aprieto, moverse en contra de ellos cielo y tierra, viendo por alto y bajo tanta guerra. Luego con animosa confianza en nuestra ayuda algunos arribaron que, deseosos de áspera venganza, el daño y miedo en ellos aumentaron tanto que ya perdida la esperanza, a retirarse algunos comenzaron poniendo prestos pies en la huida, remedio de escapar la ropa y vida. Cual por aquella parte, cual por esta, cargado de fardelos acogía. Cual por lo más espeso de la cuesta arrastrando el ganado se metía. Cual con hambre y codicia deshonesta por solo llevar más se detenía, costando a más de 10 allí la vida la carga y la codicia desmedida. Así la fiesta se acabó, quedando saqueados en parte y vencedores la victoria y honor solemnizando con trompetas, clarines y atambores, al rumor de las cuales caminando con buena guardia y diestros corredores, llegamos al real todos heridos donde fuimos con salva recibidos. Los bárbaros a un tiempo retirados por un áspero risco y monte espeso se fueron a gran paso, consolados con el sabroso robo, del suceso. ¿Y a dónde estaba el general llegados, que sabido el desorden y el exceso que rindió la victoria al enemigo, hizo de algunos ejemplar castigo? Y habiendo en Talcamávida juntado del destrozado campo el remanente, a consultar las cosas del estado llamó a la principal y digna gente donde, después de haber allí tratado de lo más importante y conveniente, les dijo libremente todo cuanto podrá ver quien leyera el otro canto. Canto 29. Entran los araucanos en nuevo consejo. Tratan de quemar sus haciendas. Pide Tucapel que se cumpla el campo que tiene aplazado con Rengo. Combaten los dos en estacado brava y animosamente. Oh, cuánta fuerza tiene. Oh, cuánto incita el amor de la patria, pues hallamos que en razón nos obliga y necesita a que todo por él lo pospongamos.
Cualquier peligro y muerte facilita. Al padre, al hijo, a la mujer dejamos cuando en trabajo a nuestra patria vemos, y como a más parienta la acorremos. Buen testimonio de esto nos han sido las hazañas de antiguos señaladas, que por la cara patria han convertido en sus mismas entrañas las espadas, y su gloriosa fama han extendido las plumas de escritores celebradas, Mario, Casio, Filón, Costro ateniense Régulo, Agesilao y el uticense. Entrar, pues, en el número merece esta araucana gente, que con tanta muestra de su valor y ánimo ofrece por la patria al cuchillo la garganta, y en el firme propósito parece que ni rigor de hado y toda cuanta fuerza pone en sus golpes la fortuna en los ánimos hace mella alguna. Que habiendo en solo 3 meses perdido 4 grandes batallas de importancia, no con ánimo triste ni abatido, mas con valor grandísimo y constancia estaban, como atrás habéis oído, en consejo de guerra, haciendo instancia en darnos otro asalto. Mas la mano tomó diciendo así Caupolicano. Conviene, oh gran senado religioso. Que vencer o morir determinemos, y en solo nuestro brazo valeroso como último remedio confiemos. Las casas, ropa y mueble infructuoso que al descanso nos llaman, abrasemos, que habiendo de morir, todo nos sobra y todo con vencer después se cobra. Es necesario y justo que se entienda la grande utilidad que de esto viene. Que no es bien que haya asiento en la hacienda, cuando el honor aún su lugar no tiene, ni es razón que soldado alguno atienda a más de aquello que a vencer conviene, ni entibie las ardientes voluntades, el amor de las casas y heredades. Así que en esta guerra tan reñida, quien pretende descanso, como digo, piense que no hay más honra, hacienda y vida, de aquella que quitaré al enemigo. Que a virtud del brazo conocida, será el rescate y verdadero amigo, pues no ha de haber partido ni concierto, sino solo matar o quedar muerto. Oído allí por los caciques esto, muchos suspensos sin hablar quedaron, y algunos de ellos, con turbado gesto, enarcando las cejas, se miraron. Pero rompiendo aquel silencio puesto, sobre ello un rato dieron y tomaron, hallando en su favor tantas razones, que se llevó tras sí las opiniones. Así el valiente Ongolmo, no esperando, que otro en tal ocasión le precediese, aprueba a voces la demanda, instando, en que por obra luego se pusiese. Siguió este parecer Curén, jurando, de no entrar en poblado hasta que viese, sin medio ni concierto, a fuerza pura, su patria en libertad y paz segura. Lincoya y Caniomangue, pues, no fueron en jurar el decreto perezosos, que aún más de lo posible prometieron, según eran gallardos y animosos. También Rengo y Gualemo se ofrecieron y los demás caciques orgullosos, Talcahuán, Lemolemo y Orompello. Hasta el buen Colocolo vino en ello. Resueltos pues, en esto y decretado según que aquí lo habemos referido, Tucapeló, que a todo había callado con gran sosiego y con atento oído, después del alboroto sosegado y aquel arduo negocio definido, puesto en pie levantó la voz ardiente que jamás hablar pudo blandamente, diciendo, capitanes, yo el primero en lo que el general propone vengo por parecerme justo, y así quiero que se abrase y asuele cuanto tengo. En lo demás, al brazo me refiero, que si un mes en su fuerza le sostengo, pienso escoger después a mi contento el mayor y mejor repartimiento. Y si algún miserable no concede lo que tan justamente le es pedido, por enemigo de la patria quede y del militar orden excluido. Que ya por nuestra parte no se puede venir a ningún medio ni partido sin dejar de perder, pues la contienda es sobre nuestra libertad y hacienda. Así que yo también determinado de seguir vuestros votos y opiniones, aunque parece en tiempo tan turbado que muevo nuevas causas y quistiones, del natural honor estimulado y por otras legítimas razones no puedo ya dejar por ningún arte de echar del todo un gran negocio aparte. Ya tendréis en memoria el desafío que Rengo y yo tenemos aplazado, asimismo el que tuve con su tío que quiso más morir desesperado. Viendo el gran deshonor y agravio mío y cuanto a mi pesar se ha dilatado quiero, sin esperar a más rodeo, cumplir la obligación y mi deseo. Que asaz gloria y honor Rengo ha ganado entre todas las gentes, pues se trata que conmigo ha de entrar en estacado y así vanaglorioso lo dilata. Mas yo, de tanta dilación cansado, pues que cada ocasión lo desbarata, pido que nuestro campo se fenezca, que no es bien que mi crédito padezca. Pues ya Peteguelén, viejo imprudente, con apariencia de ánimo engañosa, a morir se arrojó entre tanta gente, por parecerle muerte más piadosa, y así se me escapó mañosamente, que fue puro temor y no otra cosa, pues si ambición de gloria le moviera, de mi brazo la muerte pretendiera. También Rengo, de industria, cauteloso, anda en los enemigos muy metido, buscando algún estorbo o modo honroso, que le excuse cumplir lo prometido, y debajo de muestra de animoso, procura de quedar manco o tullido, y para combatir no habilitado, glorioso con me haber desafiado.
Así hablaba el bárbaro arrogante. Cuando el airado Rengo, echando fuego, sin guardar atención, se hizo adelante, diciendo, la batalla quiero luego, que ni tu muestra y fanfarrón semblante, me puede a mí causar desasosiego. Las armas lo dirán y no razones que son de jactanciosos baladrones. Arremetiera tu capel, si en esto Caupolicán, que a tiempo se previno, con presta diligencia en medio puesto, la voz no le atajara y el camino, y con severa muestra y grave gesto reprehendiendo el loco desatino, por rematar entre ellos la porfía, concedió a tu capel lo que pedía. Pues el campo y el plazo señalado, que fue para de aquel en 4 días, nacieron en el pueblo alborozados sobre el dudoso fin muchas porfías. Quien apostaba ropa, quien ganado, quien tierras de labor, quien granjerías. Algunos, que ganar no deseaban, las usadas mujeres apostaban. Cercaron una plaza de tablones en un exento y descubierto llano, donde los 2 indómitos varones armados combatiesen mano a mano, publicando en pregón las condiciones por el estilo y término araucano, para que a todos manifiesto fuese y ninguno ignorancia pretendiese. Llegado el plazo, al despuntar del día con gran gozo de muchos esperado, luego la bulliciosa compañía comenzó a rodear el estacado. Era tal el aprieto, que no había árbol, pared, ventana ni tejado de donde descubrirse algo pudiese que cubierto de gente no estuviese. El sol algo encendido y perezoso apenas del oriente había salido, cuando por una parte el animoso Tucapel asomó con gran ruido. Por otra, pues, no menos orgulloso, al mismo tiempo aparecerse vido el fantástico Rengo muy gallardo, ambos con fiera muestra y paso tardo. Las robustas personas adornadas de fuertes petos dobles relevados, escarcelas, brazales y celadas, hasta el empeine de los pies armados. Mazas cortas de acero barreadas, gruesos escudos de metal herrados, y al lado izquierdo cada cual ceñido un corvo y ancho alfanje guarnecido. Tenía, señor, la plaza a cada parte puertas como palenque de torneo, por las cuales el uno y otro Marte entran en ancho círculo y rodeo. Después que con vistoso y gentil arte su término acabaron y paseo, airoso cada cual quedó a su lado dentro de la gran plaza y estacado. Hecho por los padrinos el oficio, cual se requiere en actos semejantes, quitando todo escrúpulo y indicio de ventaja y cautelas importantes, cesó luego el estrépito y bullicio en todos los atentos circunstantes, oyendo el son de la trompeta en esto que robó la color de más de un gesto. Luego los 2 famosos combatientes que la tarda señal solo atendían, con bizarros y airosos continentes en paso igual a combatir movían, y descargando a un tiempo los valientes brazos, de tales golpes se herían, que estuvo cada cual por una pieza sobre el pecho inclinada la cabeza. Redoblan los segundos de manera que aunque fueron pesados los primeros, si tal reparo y prevención no hubiera, no llegara el combate a los terceros. Quien por estilo igual decir pudiera, el furor de estos bárbaros guerreros, viendo el valor del mundo en ellos junto, y la encendida cólera en su punto. Fue de tal golpe Tucapel cargado, sobre el escudo en medio de la frente, que quedó por un rato embelesado, suspensos los sentidos y la mente. Llegó Rengo con otro apresurado, pero salió el efecto diferente, que el estruendo del golpe y dolor fiero, le despertó del sueño del primero. Serpiente no se vio tan venenoso, defendiendo a los hijos en su nido, como el airado bárbaro furioso, más del honor que del dolor sentido. Así fuera de término rabioso, de soberbia diabólica movido, sobre el gallardo Rengo fue en un punto, descargando la rabia y maza junto. Salióle al fiero Rengo favorable, aquel furor y acelerado brío. Que la cerrada maza irreparable, el grueso extremo descargó en vacío. Fue el golpe, aunque furioso, tolerable, quitándole la fuerza el desvarío, que a cogerle de lleno, yo creyera, que con él el combate feneciera. Mas aunque fue al soslayo, el araucano, se fue un poco al través desvaneciendo. Al fin puso en el suelo la una mano, sostener la gran carga no pudiendo. Pero viendo el peligro no liviano, sobre el fuerte contrario revolviendo, con su desenvoltura y maza presta, le vuelve aún más pesada la respuesta. Era cosa admirable la fiereza, de los 2 en valor al mundo raros, la providencia, el arte, la destreza, las entradas, heridas y reparos. Tanto que temo ya de mi torpeza, no poder por sus términos contados, la más reñida y singular batalla, que en relación de bárbaros se halla. Así el fiero combate igual andaba, y el golpear de un lado y de otro espeso, que el más templado golpe no dejaba, de magullar la carne o romper hueso. El aire cerca y lejos retumbaba, lleno de estruendo y de un aliento grueso, que era tanto el rumor y batería, que un ejército grande parecía. Dio el fuerte Rengo un golpe a Tucapel, batiéndole de suerte la celada, que vio lleno de estrellas todo el suelo, y la cabeza le quedó atronada.
pero en sí vuelto, blasfemando al cielo, con aquella pujanza aventajada, hirió tan presto a Rengo al desviarse, que no tuvo lugar de repararse. Cayó el pesado golpe en descubierto, cargando a Rengo tanto la cabeza, que todos le tuvieron ya por muerto, y estuvo adormecido una gran pieza. Más del peligro y del dolor despierto, la abollada celada se endereza, y sobre Tucapel furioso aguija, que la maza rompió por la manija. Mas viéndole sin maza en esta guerra, que en 2 trozos saltó lejos quebrada, la suya con desprecio arroja en tierra, poniendo mano a la fornida espada. En esto Tucapel otra vez cierra, la suya fuera en alto levantada, mas Rengo, hurtando el cuerpo a la una mano, hizo que descargase el golpe en vano. Llegó el cuchillo al suelo y gran pedazo, aunque era duro, en él quedó enterrado, y en este impedimento y embarazo, fue Tucapel herido por un lado, de suerte que el siniestro guardabrazo, con la carne al través cayó cortado, y procurando segundar no pudo, que vio calar el gran cuchillo agudo. Debajo del escudo recogido, Rengo el desaforado golpe espera, el cual fue en 2 pedazos dividido, con la cresta de acero y la mollera. El bárbaro quedó desvanecido, y por poco en el suelo se tendiera, mas el esfuerzo raro y ardimiento, venció al grave dolor y desatiento. No por esto medroso se retira, antes hacer cruda venganza piensa, y así lleno de rabia, ardiendo en ira, acrecentada por la nueva ofensa, furioso de revés un golpe tira, con la extrema pujanza y fuerza inmensa, que a no topar tan fuerte la armadura, le dividiera en 2 por la cintura. Metióse tan adentro que no pudo salir del enemigo ya vecino, por lo cual, arrojando el roto escudo, valerse de los brazos le convino. Tucapel, que robusto era y membrudo, al mismo tiempo le salió al camino, echándole los suyos de manera, que un grueso y duro roble deshiciera. Pero topó con Rengo, que ninguno, le llevaba ventaja en la braveza. De 10, de 6, de 2 él era el uno, de más agilidad y fortaleza. Llegados a las presas, cada uno, con viva fuerza y con igual destreza, tientan y buscan de una y de otra parte, el modo de vencer la industria y arte. Así que pecho a pecho forcejando, andaban con furioso movimiento, tanto los duros brazos anudando, que apenas recibir pueden aliento, y al arte nuevas fuerzas ayuntando, aspira cada cual al vencimiento, procurando por fuerza, como digo, de poner en el suelo al enemigo. Era, cierto, espectáculo espantoso, verlos tan recia y duramente asidos, llenos de sangre y de un sudor copioso, los rostros y los ojos encendidos. El aliento ya grueso y presuroso, el forcejar, gimir y los ronquidos, sin descansar un punto en todo el día ni haber ventaja alguna o mejoría. Mas Tucapel ardiendo en viva saña, teniéndose por flojo y afrentado, ara y revuelve toda la campaña, cargando recio de este y de aquel lado. Rengo con gran destreza y cauta maña, recogido en su fuerza y reportado, su opinión y propósito sostiene y en igual esperanza se mantiene. Viendo, pues, al contrario algo metido, le quiso rebatir el pie derecho mas Tucapel, a tiempo recogido, lo suspende de tierra sobre el pecho, y entre los duros músculos ceñido le estremece, sacude y tiene estrecho tanto, que con el recio apretamiento no le deja tomar tierra ni aliento. Creyendo de aquel modo, fácilmente dar fin al hecho y rematar la guerra, Rengo, que era destrísimo y valiente, hizo con fuerza pie cobrando tierra, y de rabiosa cólera impaciente de un fuerte rodeón se desafierra, llevándose en las manos apretado cuanto en la dura presa había agarrado. Fue Tucapel un rato descompuesto dando al un lado y otro zancadillas, y Rengo de la fuerza que había puesto hincó en el suelo entrambas las rodillas. Ambos corrieron a las armas presto, rajando los escudos en astillas con tempestad de golpes presurosos, más fuertes que al principio y más furiosos. Estaban los presentes admirados de aquel duro tesón y valentía, viéndolos en 1000 partes ya llagados y la sangre que el suelo humedecía, los arneses y escudos destrozados y que ningún partido y medio había sino solo quedar el uno muerto, aunque morir los dos era más cierto. Dio Rengo a Tucapel una herida, cogiéndole al soslayo la rodela que, aunque de gruesos cercos guarnecida, entró como si fuera blanda suela. No quedó allí la espada detenida, que gran parte cortó de la escarcela y un doble zaragüel de nudo grueso, penetrando la carne hasta el hueso. No se vio corazón tan sosegado que no diese en el pecho algún latido, viendo la horrenda muestra y rostro airado, del impaciente bárbaro ofendido, y que, el roto escudo lejos arrojado, de un furor infernal ya poseído, de suerte alzó la espada que yo os juro, que nadie allí pensó quedar seguro. Guarte, Rengo, que baja, guarda, guarda, con gran rigor y furia acelerada, el golpe de la mano más gallarda, que jamás gobernó bárbara espada.
Más quien el fin de este combate aguarda. Me perdone si dejo destroncada la historia en este punto, porque creo que así me esperará con más deseo. Fin de la segunda parte. Tabla de las cosas notables que se tratan en la segunda parte de este libro. A. Asalto de San Quintín 18, 5 Asalto del fuerte de Penco 19, 3 Arremete Gracolano a la muralla 19, 5. B. Batalla de Andalicán 22, 9 Batalla de Millarapue XXV, 17 Batalla de la Quebrada de Purenexviri, 53 Batalla Naval Exif, 6 Botica del Mago Fitón 23, 48. C. Caupolicán compone a Peteguelén, Tucapel y Rengo 16, 61 Consejo de Guerra en el Valle de Ongolmo 16, 39 Cuenta Tegualda a Don Alonso de Ercilla la causa de su venida 20, 36 Consulta de los araucanos sobre quemar sus haciendas Exix, 5 Crepino vence en la lucha a Mareguano 20, 56. D. Diferencia y desafío entre Tucapel, Peteguelén y Rengo 16, 50 Descripción de la cueva de Fitón 23, 48 Descripción de muchas provincias Exvi, 6 Don Alonso de Ercilla halla a la hermosa Glaura Exvi, 61. Entran los españoles en el puerto de la Concepción 16, 18 Envía Caupolicán a desafiar a Don García de Mendoza XXV, 7. F. Fuerte del Cerro de Penco 17, 23 Fiestas hechas a Tegualda 20, 41. G. Guaticolo, soldado viejo retirado en un destierro 23, 35 Galvarino, cortadas las manos 22, 45 Galvarino exhorta a los soldados a la pelea XXV, 35 Glaura socorrida de Cariolano Exviri, 25. H. Halla Tegualda el cuerpo de su marido 20, 30. J. Jardín del Mago Fitón Exvi, 46. L. Lucha de Crepino y Mareguano 20, 56. M. Millalauco habla de parte del Senado 17, 6 Muestra general de la gente de Caupolicán 21, 28 Muerte de Peteguelén 19, 36 Muerte de Gracolano 19, 12 Muerte de Don Bernardino de Cárdenas Exif, 74 Muerte de Galvarino Exvi, 37 Muerte de Barbarigo Exif, 83 Muerte de Quilacura Exviri, 20. O. Orompello y Andrea se encuentran en la batalla XXV, 49. R. Razonamiento de Caupolicán 16, 42 Razonamiento de Colo Colo 16, 62 Razonamiento de Galvarino en el Senado 23, 7 Razonamiento de Don Juan de Austria Exif, 11 Razonamiento de Ali Baxa, general de la Armada Turquesca Exif, 28 Razonamiento de Don García de Mendoza 21, 52 Rengo en el Pantano de Andalicán 22, 34. T. Tormenta de la nao Capitana de España 16, 5 Tegualda, hallada por Don Alonso de Ercilla entre los muertos, buscando a su marido 20, 28 Tucapel socorre a Rengo en un gran peligro XXV, 67 Tucapel en el asalto de Penco 19, 31 Tucapel combate con Rengo en estacado Exix, 24.